Esta historia comienza en un día normal de clases. Allí los estudiantes hablaban sobre sus actividades y pasatiempos favoritos. Las chicas se halagan por sus vestidos y todo iba con normalidad, hasta que una luz impacta todo el lugar y en un segundo todo se oscurece para nuestra prota, quien no entiende qué es lo que sucede y se percatan de que hay algo bastante duro rodeándola, por lo que entonces empuja como puede y logra salir, pero queda impactada al ver que estaba rodeada de muchas arañas. Porque cuando lo vi yo, dije, ¿qué? Esto la desconcierta porque hasta donde recuerdan estaba estudiando con sus compañeros en el salón de clases, pero al mirar los restos del huevo de donde salió y las patas que ahora tiene, no hay duda de que reencarnó en una araña. Algo que, como a todos nos pasaría, no le agrada, porque siendo sinceros, todos queremos un isekai, pero no como una araña. Eres un perro desagradecido. Aunque al final, ella sabe que no hay mucho que pueda hacer si ya reencarnó y solo le queda aceptarlo. Unos minutos después, mientras trataba de analizar toda la situación, sabe que no hay mucho que pueda hacer, aunque nota como algunas arañas más estaban comiendo y se emociona porque tiene bastante hambre, aunque nota que estaban comiendo los restos de otra araña y se impacta demasiado, porque no puede llegar a hacer algo así y se aleja un poco de ellos con miedo, aunque mientras lo hacía nota una sombra que se levanta sobre ella y supone que es la araña madre, pero al ver que también tiene varias arañas atravesadas en sus patas y que se las estaba devorando, termina huyendo con todo lo que tiene por miedo a terminar como alimento para las demás arañas. Minutos después, nuestra prota toma algo de aire porque llevaba mucho tiempo sin correr de esta forma, así que piensa un poco más sobre cómo es que llegó allí, ya que supone que debió morir en su otro mundo, aunque no sabe el motivo, pues su último recuerdo era estar en clases y que todo se oscurecía, así que llega a pensar que puede ser y su cuerpo siga con vida, pero su alma se apoderó de este cuerpo de araña, como también parece posible que una araña robó sus recuerdos, aunque al final opta por el camino de la filosofía. Pienso y luego existo, ya que no buscará saber algo que la verdad ya no importa. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Oscar. Bueno. Así que prefiere centrarse en conseguir información sobre este mundo y sus peligros, aunque si fuera como en un manga podría analizar objetos con alguna habilidad, justo cuando una voz le dice que tiene 100 puntos y que puede desbloquear la habilidad de análisis, algo que la sorprende porque no sabe de dónde escuchó esta voz, pero si le estaban ofreciendo una habilidad aceptaría de inmediato, mientras piensa que definitivamente renació en un mundo con magia, así que cuando su habilidad se desbloquea al nivel 1 la usa emocionada para analizar una piedra que parece algo común, descubriendo que en efecto es una piedra común. Incluso cuando prueba a analizar una pared descubre asombrada que en efecto es una pared. Ah, mamoncita, mija. Eso la frustra demasiado porque no hay información útil cuando usa su habilidad y lamenta haber gastado todos sus puntos de habilidad en algo que no le sirve para nada, pero se calma un poco y supone que se debe al ser de nivel tan bajo, por lo que se sienta a pensar e incluso usa su habilidad en ella misma, comprobando que es una araña aunque no tiene nombre, algo que se le hace extraño, pero supone que aún no tiene la habilidad suficiente para llegar a ver su propio nombre, así que decide comenzar a explorar el lugar porque empieza a tener hambre, aunque al llegar a un lugar más abierto nota muchos monstruos y cuando usa su habilidad recibe los nombres de todos los monstruos cercanos de golpe, algo que la supera demasiado y no sabe cómo una araña recién nacida pueda salir de un lugar así, pero empieza a buscar otro modo porque el hambre que tiene empieza a ser mayor, justo cuando ve unas huellas de humanos y se alegra demasiado, porque si hay humanos significa que podrá acercarse a uno de ellos y al ser tan pequeña no le haría nada, pero todo cambia al notar los restos de otra araña que seguramente fue eliminada por aquellos humanos, así que el terror la inunda porque si se encuentra con humanos morirá. Esto le causa tantas emociones que termina liberando por error su telaraña, algo que la toma por sorpresa, pero tiene una idea de inmediato, así que un rato después ya logró crearse un refugio con su telaraña, donde tiene salidas de emergencias y planea relajarse allí, ya que en cualquier momento podría caer alguna presa y no tendría que moverse de allí, siendo una vida espectacular y que le recuerda a su vida humana, ya que iba solo por cumplir una obligación a la escuela, pues el resto de tiempo lo pasaba era solo jugando videojuegos y encerrada, así que parece mi renacer como araña fue mejor de lo que se imaginó, aunque en este momento cae debilitada al suelo y se siente mareada, algo que se debe a que no ha comido nada y ha gastado mucha energía, por lo que termina yendo hacia los restos de la otra araña, ya que no hay más opción y al ser un monstruo debería poder hacerlo, aunque no le agrada para nada al inicio, pero por su supervivencia debe hacerlo.
Un rato después ya descansa luego de haberse alimentado bastante. En ese momento aquella voz le dice que cumplió los objetivos necesarios y recibiría el título de caníbal, como también tendría la habilidad tabú y magia hereje, ambas de nivel 1. Esto la asombra bastante, aunque no cree que sea nada bueno tener un título así, y a pesar que tiene habilidades no sabe qué tan buenas sean. Tampoco sabe cómo usarlas ni cómo mejorar los niveles, y cuando intenta invocar su magia hereje no sucede nada, así que no espera que sea tan fácil, pero imagina que si con hacer algunas cosas obtiene habilidades podría obtener el título de bailarina y se pone a bailar, aunque mientras lo intentaba nota que su telaraña se tensó y significa que ya hay una presa, por lo que comienza a seguirla y nota cómo hay una rana gigante atrapada. Eso le causa mucha ilusión porque llegó a escuchar que las ranas tenían sabor a pollo y esto sería más delicioso, justo cuando la rana le escupe veneno que le quema uno de sus ojos, algo que le duele bastante y le preocupa porque perdió una parte de su campo visual, así que como puede esquiva los demás ataques y se protege detrás de unas piedras cuando la rana le seguía escupiendo, justo cuando aquella voz le dice que ahora obtuvo la habilidad de resistencia al veneno en nivel 1, algo que alegra a nuestra prota porque ya no le duele demasiado y decidida va hacia su almuerzo, advirtiéndole que le pagará lo que le hizo, y luego de esquivar el veneno consigue morderle una de las patas, pero la rana logra impactarla con su veneno en la espalda, algo que le duele demasiado, aunque en este momento su resistencia al veneno sube al nivel 2, esto la motiva y a pesar del dolor comienza a moverse a gran velocidad, esquivando los ataques con mucha agilidad, y cuando estaba en un punto que aquel monstruo no logra verla se abalanza, consiguiendo morderle la espalda y así empieza a devorar parte de ella, y en cuestión de segundos consigue que aquel monstruo deje de moverse, así que confirma que haya muerto y lo celebra ya que consiguió su primera presa, y a pesar que le costó bastante está feliz porque lo consiguió, aunque comienza a creer que sus colmillos tienen veneno por el dolor que le había causado, pero al menos ahora sabe que su trampa sí funciona y que podrá conseguir muchas más presas, por lo que debe estar lista para no ser herida en las próximas batallas. Mientras tanto, en un salón se daba una celebración para los jóvenes futuros de la nación, aunque en medio de todos estaba Schlein Sagan, el príncipe del país, y Carnatia, la hija de un gran duque, por lo que muchos chicos comentaban y murmuraban acerca de ellos dos y de su popularidad, mientras que Schlein intentaba que no les importara demasiado. En este momento llega Ouka, a quienes ellos llaman maestra, y ella comenta emocionada que experimentarán desde ahora la vida de la misma manera, justo cuando la hermana de Schlein aparece algo molesta al ver la actitud tan confianzuda de Ouka, pero entonces su hermano la presenta como Sue. Carnatia le explica a la chica que Ouka es una compañera y a pesar que se ve mucho menor, tiene la misma edad de ellos ya que hace parte de la raza élfica, así que Ouka aprovecha para llevarse a los dos por un momento, presentándolos unos segundos después con Hugo y Yurin, quienes también la saludan como profesora, sorprendiendo a Schlein, y luego de las presentaciones Ouka explica que ellos también eran compañeros del mismo salón, algo que divierte demasiado a Hugo porque descubre que Carnatia en su otra vida era un chico compañero de clases, además que Faye les dice que su nombre en el otro mundo era Mireille, y Hugo se ríe aún más porque ella reencarnó fue como un monstruo, así que eso significa que algunos de los que aún no han encontrado pudieron reencarnar como monstruos en este mundo, así que comienzan a hablar de todo lo que ha sucedido desde que aparecieron por sorpresa en este nuevo mundo, mientras que nuestra prota devoraba aquella rana y a pesar que el sabor era asqueroso no estaba dispuesta a morir en este mundo, por lo que sabe que haría lo necesario para sobrevivir. Al siguiente día, Schlein ya estaba en el salón de clases donde iniciaría su nuevo ciclo de estudio. Allí se le acercaba a Hugo, quien lo llamaba príncipe, pero Schlein le respondía que no debía burlarse, que sabía que él era el cuarto hijo, así que no heredaría el trono, a diferencia de Hugo, quien sí era un heredero directo de su nación. El chico se ríe porque le parece que quien sea que los envió a este mundo sabía lo que hizo y los reencarnó por un motivo en especial, aunque decide preguntarle al chico por su hermano mayor. Schlein supone que se refiere a Julius, el cual es conocido como el héroe ya que es demasiado fuerte y con su poder es capaz de completar mazmorras él solo, lo cual es sorprendente y no hay dudas de que se trata del humano más fuerte del mundo, lo cual no le agrada para nada a Hugo porque algún día llegará a ser el más fuerte en el mundo y se marcha, mientras que Faye comenta algo desilusionada que lo de ella debió ser un castigo porque a diferencia de todos los demás quienes nacieron como humanos y en hogares privilegiados, ella reencarnó como un monstruo, así que imagina y la están castigando
por molestar tanto a Kumoko en clases, justo cuando Uka llega al salón y Slime le pregunta si ella todavía sigue buscando a los demás, algo que Uka confirma y aún le faltan algunos estudiantes de la clase, lo que Faye sabe y espera que Kumoko haya reencarnado en una mejor forma que ella, lo que Slime también espera y supone que al igual que todos ellos lograron reunirse con facilidad, así es posible que pronto se encuentre con su compañera. Mientras tanto, nuestra prota estaba luchando con otra rana venenosa, la cual conseguía herirla en su espalda y con el dolor causado, ella consigue volver a levantarse para luego clavarle sus colmillos y en cuestión de segundos eliminarla. Así que la envuelve en su telaraña y planea llevársela hacia su guarida para disfrutarla allí, justo cuando una voz le dice que subió de nivel su mordida venenosa. Además, obtuvo varias mejoras en sus otras habilidades y puntos para desbloquear nuevas habilidades. En ese momento, su cuerpo se ilumina y segundos después está completamente curada, algo que la asombra y no esperaba que al subir de nivel su cuerpo también lo hiciera, ya que ahora lo siente más ligero y se siente con más energía, por lo que muy emocionada decide volver a casa y sabe que sí podrá disfrutar de este nuevo mundo como si se tratara de un videojuego, justo cuando uno de los hilos se mueve y decide ir a revisar qué presa obtuvo, aunque espera y no sea otra rana, pero entonces nota asombrada que en su red era un humano y cuando intenta acercarse, este lanzaba una botella que incendia toda la red y nuestra prota alcanza a evitar que la línea de fuego se dirija hacia su guarida, mientras que aquel humano se marcha dejando un huevo gigantesco en el suelo. Minutos después, nuestra prota se decide a hacer remodelaciones porque no se siente tan segura en su guarida, así que con su seda de araña y mucho esfuerzo comienza a cambiar todo, sintiéndose satisfecha luego de varias horas de mucho esfuerzo. Aunque diseñó una cocina donde lógicamente no puede salir el agua y un televisor, el cual tampoco funciona. Pero su cama es lo que más le gusta por la comodidad, que mejoró la línea de sus trampas para saber más fácilmente en dónde estaba la presa, aunque luego de tanto trabajo comienza a tener mucha hambre, por lo que va con su comida especial, ya que guardó aquel huevo que el humano llevaba y supone que si se arriesgó tanto debe ser muy valioso, por lo que de solo imaginarse los platillos que podría prepararse, su hambre incrementa, así que intenta romperlo con sus patas pero no lo consigue, incluso intenta dejarlo caer desde la altura pero tampoco funciona y al intentar evaluarlo su habilidad le dice que es un huevo, algo que no le ayuda mucho hasta que la voz le avisa que subió de nivel en evaluación, así que podría conseguir más información y lo comprueba porque ahora dice el tipo de raza que ella misma es, así que entonces analiza nuevamente aquel huevo y descubre que es un huevo de dragón de tierra, algo que no esperaba y existiera en este mundo, pero parece que ella aún no puede comerlo y decide guardarlo en su guarida para cuando tenga más poder. Luego de unos días y mientras estaba tranquila en su casa, nota que los hilos se mueven avisando de varias presencias, algo que comienza a asustarla y más cuando nota que hay humo, viendo cómo el fuego comienza a quemar toda su guarida. ¡No! ¡Mi casa, tío! ¡Que desaparece mi casa, que desaparece! Pero al mirar afuera descubre que hay varios humanos con antorchas y llena de terror sabe que sería su final si se queda en este lugar, así que como puede toma una ruta de escape y huye hacia una de sus trampas, logrando esconderse en un pequeño espacio donde se lamenta porque no puede hacer nada más que huir, sintiéndose muy inútil e indefensa ante los peligros, pero se le hace irónico porque era casi igual en su otra vida, ya que en su academia no se sentía que encajaba y recibía burlas constantemente. Además, su hogar se había desmoronado y desde entonces vivía en la soledad, así que ahora perdió nuevamente este lugar que consideraba su hogar por culpa de ser tan débil. Entonces toma la determinación, pues no se permitirá nunca más huir y que debería hacerse más fuerte para poder luchar contra sus enemigos, así que durante los siguientes días nuestra prota comienza a luchar contra todos los monstruos que se interpongan en su camino, lo cual le da algo de dificultad, pero ella no se rinde y sigue intentándolo, logrando ganar sus duelos, pero mientras descansaba sabe que no había sido nada fácil y solo ha conseguido la victoria porque al subir de nivel se regenera completamente, ya que las lagartijas tienen un efecto paralizador y ha podido ganar gracias a sus telarañas y su efecto venenoso en los colmillos, porque en un combate frente a frente le es imposible ganar y además le molesta que cuando usa evaluación en ella misma tiene el rasgo de pequeña araña inferior de nivel débil, algo que no le ayuda en nada, pero está dando todo lo que puede para ser más fuerte y ahora decide que explorará un poco más este lugar.
Así que comienza a caminar encontrándose con un insecto, el cual logra someter atacándolo directamente con su telaraña. Esto le da una idea, ya que no solo tiene que tender trampas, por lo que sigue avanzando y llega hasta un risco, aunque al mirar hacia abajo solo oye algunos ruidos pero no logra ver nada, por lo que usa evaluar y cientos de nombres le aturden la cabeza, ya que recibió demasiada información de golpe, aunque en ese momento recibe un aviso que alcanzó el nivel 5 de evaluación, por lo que ahora puede ver sus niveles propios de estado, pero cuando vuelve a asomarse al risco ve que miles de insectos van en su dirección, por lo que comienza a correr y nota asustada cómo sus niveles de resistencia empiezan a bajar, pero sabe que no puede detenerse porque si no terminaría siendo devorada por este enjambre de insectos. ¡Vamos a morir todos! Horas después, nuestra prota consigue escapar y ya estaba en un refugio temporal, donde comprende que cada monstruo en este lugar tiene su propia estrategia, aunque ella pensaba en solo usar sus telarañas y su mordedura venenosa, pero ahora que descubrió que es bastante veloz, podía usarlo a su favor cuando pelee, aunque por ahora descansará un poco porque ya gastó demasiada energía y espera que en los próximos días se pueda hacer mucho más fuerte. Luego de unas horas despierta, pues escucha algo extraño cerca y al usar evaluación nota asombrada que hay una serpiente frente a ella, algo que no esperaba, y al ver que es de nivel 9 sabe que sus esperanzas de ganar son muy pocas, por lo que esquiva todos los ataques, pero no se le ocurre la idea de huir, porque sabe que esta es su oportunidad de usar todo lo que ha aprendido, así que como puede esquiva los ataques de la serpiente, envidiando un poco que este monstruo sea más grande y veloz, pero no alcanzará a superar su velocidad, por lo que usando sus telarañas como trampas y atrayendo a aquella serpiente consigue enredarle un poco la cabeza, así ya no podría morderla, pero en su lugar recibe un golpe directo que la deja con solo un cuarto de vida, algo que la deja muy mal herida, pero este no es el final, ya que arriesga todo lo que tiene al saltar sobre la serpiente y comienza a morderla, recibiendo muchos impactos contra el suelo y las paredes, pero ella no suelta su agarre con su mordida y cuando solo le quedaban unos pocos puntos de vida, muerde lo más fuerte que puede, consiguiendo acabar con aquella serpiente. Esto la llena de alegría porque demostró que un ser débil sí puede ganar, justo cuando su cuerpo se ilumina, ya que logró subir hasta el nivel 10. Además, la voz le avisa que todas sus habilidades mejoraron e incluso obtuvo algunas nuevas. Nuestra prota trata de procesar toda la información tan repentina, mientras que la voz le dice que ya cumple con las condiciones para evolucionar, dándole dos opciones. La primera es seguir con su aspecto inferior y obtener una mejora en sus estadísticas, mientras que la segunda opción es aumentar su tamaño a araña pequeña, algo que ella elige y la voz avisa que iniciará el proceso de evolución, causando que nuestra prota caiga inconsciente al suelo. Mientras tanto, Slime miraba las rutas evolutivas de los dragones de tierra y le decía a Faye que podía elegir uno de esos caminos para convertirse en el dragón más poderoso, pero Faye no se interesaba en ser la más fuerte, aunque sí le preocupaba el hecho de saber que había un dragón de tierra rondando por los alrededores y no le agradaba nada saber que alguien de su misma raza estaba causando tantos daños. Después de un rato, nuestra prota despierta, algo molesta con aquella voz por no avisarle que se quedaría dormida, pero de igual manera usa evaluación y ve que su nombre cambió, aunque su nivel volvió a ser 1, pero no ve ningún otro cambio significativo en su apariencia y el hambre la ataca, por lo que entonces comienza a devorar a aquella serpiente, que por cierto, a pesar que le sabe mal, en cuestión de tiempo deja solo los huesos y lo más increíble es que solo se llenó en un 80%, así que al no tener más que hacer allí, decide marcharse. Unos minutos después nota que tiene la opción de activar dos habilidades, las cuales le parecen muy interesantes porque con una puede detectar enemigos cerca y con la otra manipular sus hilos de telaraña, por lo que activa ambos y prueba con detección, aunque comienza a sentir un dolor de cabeza demasiado intenso junto con otros sonidos que la aturden demasiado, razón por la que decide dejar vetada esta habilidad ya que es demasiado difícil de usar, mientras que con manipulación de hilos logra mover mejor sus telarañas y atrapar más fácil las presas, razón por la que ahora consigue tener varios monstruos de manera más efectiva y gracias a su evolución es más fácil acabar con ellos, logrando subir un nivel más y esto le daba la mejora en las habilidades de análisis, quedando impactada porque ahora puede ver sus propias estadísticas, así que sabe su poder de ataque, magia, velocidad y varios atributos más, algo que deseaba desde hace mucho, por lo que emocionada sigue avanzando porque confía que gracias a esto será más fácil vencer monstruos, aunque en este momento tiene
tiene un mal presentimiento y al girarse ve que hay un grupo de humanos. Esto impacta demasiado a nuestra prota y sabe que estaba mirándola fijamente, por lo que con valor decide que no irá porque ya evolucionó. Aunque bueno, al final sí termina huyendo, ya que los humanos son de nivel 20 en adelante, por lo que corre desesperada y se encuentra con una serpiente, pero como puede busca otro camino y no entiende cómo es que estos humanos siguen tan cerca, pero su preocupación se hace más grande al ver 3 monstruos en el camino, pero no puede detenerse en este momento y solo le queda una opción sin importar el riesgo, por lo que con su velocidad al máximo logra esquivar a los monstruos por muy poco y sigue avanzando rápidamente para tomar la mayor distancia, aunque estaba tan concentrada en alejarse de los humanos que termina cayendo por un risco al no poder detenerse. Mientras tanto, en las clases de los demás chicos, Hugo llegaba con su actitud dominante como siempre y se sentaba en un puesto que era de un compañero, el cual le reclamaba, pero Hugo respondía que podía hacerse en otro sitio, recordándole esto a Slime que Hugo desde el anterior mundo tenía esta actitud prepotente, mientras que una chica les avisa a la clase que deberían tomar sus espadas, pues ahora tendrían una sesión de práctica en el bosque, lo que de inmediato emociona a Hugo y pasando junto a Slime le avisa que le demostrará de qué estaba hecho, asombrando a Faye porque parece que lo consideraba un rival, algo que no se le hacía extraño al chico, mientras que Yurin intentaba darle un consejo para mejorar, pero Carnatia se lo llevaba porque tenían un camino largo hasta llegar al lugar de entrenamiento, dejando a Yurin con las palabras en la boca. Un rato después llegaban al bosque, donde Hugo de inmediato comienza a preguntarle a Slime por su espada, ya que se nota que es la de un príncipe, pero el chico responde que ambos tienen espadas de gran nivel. Hugo no cree que pueda comparársele, ni justo cuando el maestro aparece con algunas varitas mágicas y les daba una a cada estudiante, para luego avisarles que estas varitas estaban cargadas con magia de agua, por lo que probarían con este elemento y su objetivo es disparar a un blanco sobre un árbol, lo cual alegra a Slime, quien de inmediato se concentra sintiendo el poder mágico recorriendo su cuerpo, mientras que luego de algunos segundos los demás estudiantes comienzan a disparar su magia hacia el objetivo, pero la gran mayoría fallan ya que no se les daba nada bien, mientras que Slime de un solo lanzamiento daba en el blanco. Además, su compañera Carnatia y Hugo, a pesar de manipular mejor la magia de fuego, también logran impactar en el objetivo, por lo que muchos compañeros siguen probando y Yurin se concentra en disparar seguidamente con la intención de mejorar su nivel, algo que asombra a sus compañeros, pero Hugo se molesta al ver el nivel tan bajo de los demás compañeros, así que decide soltar su varita mágica y concentra su poder mágico, logrando enviar una esfera de fuego hacia el objetivo y destruirlo. Slime, asombrado, es quien apaga el fuego y piensa que su compañero parece ser mucho más prepotente de lo que era antes, al mismo tiempo que el maestro regañaba a Hugo porque estaban en una práctica de magia de agua y no debía salirse de las normas, ya que reconocía su talento mágico, pero no estaban en una guerra para que intentara lucirse, mientras que Hugo molesto le dice que nunca se sabe cuándo pueda ocurrir un combate. Justo en ese momento, Faye mira hacia el bosque y dice que está oyendo algo, en el momento en que sienten que se acercaba algo y el maestro es el primero en ir hacia una corriente de viento, pero por más que intentaba usar su magia termina siendo impactado por algo y cae al suelo sin poder moverse, asustando a todos los estudiantes quienes ven allí a su maestro, y justo el suelo comienza a agrietarse, mientras que frente a ellos aparece un dragón de tierra. Eso los impacta demasiado y los aterroriza, pero Hugo se ríe porque es el momento perfecto para lucirse, así que camina hacia el frente y comienza a usar su magia de fuego, ya que estaba decidido a carbonizar a este monstruo y desaparecerlo, aunque luego de usar bastante magia el dragón sigue intacto y una compañera le dice que debe huir porque las escamas del monstruo dispersaban la magia, justo cuando Hugo es impactado y queda en el suelo bastante herido, por lo que Slime miraba a su maestro, el cual comenzaba a desaparecer y además veía el terror en sus compañeros, así que se teme lo peor y solo puede pensar en qué haría su hermano el héroe, por lo que se llena de valor y le entrega su mascota a su hermana, pidiéndole que la cuide y blandiendo su espada se dirige hacia aquel monstruo. En ese momento Yurin y Carnatia aparecen a su lado ya que no lo dejará solo. Además, segundos después Sue también se les une. Slime no quería arriesgarla, pero cuando Carnatia comienza a disparar con su fuego, él le pide a su hermana, a Yurin, que lo apoyen, por lo que logran disparar una poderosa esfera de agua mientras que su compañera aparte disparaba fuego. Esto
molesta al monstruo, el cual comienza a cargar su aliento mágico, pero Hugo, molesto, no planea dejar que le roben la atención, comenzando a disparar su magia, y Slime le dice que podría herir a los compañeros. El chico ordena solo que se aparten con furia, y Slime termina impactándolo con su magia de agua, aunque el dragón justo lo atacaba, y es Faye quien se abalanza contra aquel monstruo, logrando morderlo y herirlo muy fuerte, lo que Slime aprovecha para lanzarse con su espada y le da un corte que lo elimina, por lo que Faye se alegraba por ayudar, y los demás compañeros impactados comienzan a aplaudir la valentía y destreza de Slime, quien iba con Faye y le agradece por haberlo salvado, aunque esta no le respondía, y él en cambio saludaba a todos quienes le daban halago, al mismo tiempo que Hugo se marchaba furioso porque ese chico se llevara todo el crédito, lo que Slime ya sabía que sucedería, pero segundos después vuelve con Faye ya que no se ha movido y le pregunta qué sucede. Ella solo le pide que use su habilidad de evaluación, el chico lo hace y nota que Faye tiene el título de caníbal parricida. O sea, en otras palabras, aquel dragón era uno de los padres de Faye, lo que causa que el chico desconsolado caiga al suelo sintiéndose bastante mal. Nuestra prota por su parte seguía cayendo y usaba su telaraña, impactando con fuerza contra la pared y trataba de bajar lentamente, pero entonces su hilo se corta y nota como unas abejas gigantes la persiguen, por lo que llena de miedo comienza a escapar y se esconde en una grieta, pero su mal presentimiento seguía activo y ve que además hay 3 serpientes cerca, lo que es peor para ella, y solo se calma un poco cuando los monstruos comienzan a luchar entre ellos, así que entonces puede tener una oportunidad de escapar, pero cuando comenzaba a hacerlo, ve como un dragón de tierra gigantesco aparece. Esto la deja en shock, mientras que los demás monstruos asustados intentaban atacar a este dragón, el cual con un solo ataque envía una onda tan poderosa que incluso nuestra prota choca contra una pared, y cuando ve que aquel monstruo devora a los demás, solo sigue escondiéndose y buscando huir, hasta que notan que ahora era la próxima presa de aquel dragón. Segundos después, nuestra prota abre los ojos viendo como aquel monstruo pasó por su lado sin prestarle atención, dejando solo una gran huella por donde camina, algo que la deja impactada y no sabe qué hará cuando vuelve a encontrarse con un monstruo así, por lo que ahora solo le queda usar su habilidad de sigilo para esconderse y poder sobrevivir a como dé lugar. Un rato después, nuestra prota sigue avanzando por un camino mientras piensa que volvió a ser la misma que solo huye, aunque oye algunos ruidos adelante y curiosa se acerca, viendo impactada que hay una mantis luchando contra las abejas asesinas, pero al usar análisis se impacta porque no es solo una mantis de alto nivel, sino que ahora puede ver información detallada como el hecho de que estaba en el piso inferior del gran laberinto de Elro, algo que no sabía hasta este momento, pero la información dice que allí hay unos monstruos muy poderosos, lo cual se confirma cuando una araña gigante se devora a aquella mantis en segundos, mientras que nuestra prota imagina que algún día llegará a este nivel, pero por ahora solo debe huir de monstruos que seguramente la eliminarían en segundos, por lo que durante las siguientes horas su estrategia es huir y esconderse de todo lo que sea peligroso, esperando poder encontrar algo que pueda comer, pero luego de muchas horas su energía se agota y se siente sin fuerzas, por lo que debe comer algo, aunque con la cantidad de monstruos peligrosos no sabe qué tan fácil sea, y al menos espera que ser parte de los monstruos venenosos le sirva de algo, justo cuando mira sobre la cueva y nota que hay una gran cantidad de babosas, algo que se le hace extraño ya que parecen indefensas y hay en gran cantidad, por lo que con su seda atrae una y decide probarla con confianza, arrepintiéndose justo al instante porque el sabor es asqueroso, como si estuviera podrida por dentro, llegando incluso a sentir que moría, lo que sería una lástima porque esto significaría el final del anime. Todos se murieron. Fin. pero en realidad solo le bajaba su vida y no planea comer algo así de nuevo, aunque su nivel de resistencia a la putrefacción aumentó y al no tener otra opción debe comer estos animales, pero se promete que será su última opción de ahora en adelante. Después de algunas horas, nuestra prota siente que lleva días avanzando por este camino sin encontrar una salida, así que cuando encuentra 3 lagartijas venenosas sabe que su oportunidad de alimentarse mejor, y a pesar que son de gran nivel no le preocupa, ya que usando su telaraña logra inmovilizar a estos monstruos y luego comienza a eliminarlos. Eso aumenta su nivel y hace que obtenga nuevas habilidades como magia venenosa y síntesis de veneno, lo cual le emociona demasiado y por ahora disfrutará de su banquete.
Luego de la comida mira sus nuevas habilidades, dejando la magia de lado porque aún no sabe cómo usarla, aunque sí le interesa la síntesis de veneno, por lo que intenta invocarla de algunas maneras, pero siente que no es posible. En ese momento un Banel aparece frente a ella y ve algunos tipos de venenos, así que elige un veneno leve y un charco de veneno se forma frente a ella, algo que no esperaba y menos cuando le baja un poco de puntos mágicos, pero es algo nuevo y que le servirá en algún futuro. Después de un rato avanzando, sigue asombrada por el tamaño de aquella cueva, ya que hay demasiados monstruos y recorrerla es muy complicada, así que se siente insignificante, pero a diferencia de su otra vida donde miraba todo a través de una pantalla, en esta sabe que no puede ser indiferente y debe conocer este nuevo mundo lo más que pueda, aunque justo siente algo que se aproxima y nota como un mono de un aspecto muy aterrador pasaba junto a ella, así que intenta alejarse lo más que puede porque tiene un nivel demasiado alto y se topa justo con una manada de estos monstruos, así que el miedo la invade porque sabe que si llega a caer sería eliminada. Entonces busca un lugar donde esconderse, viendo como un mono algo diferente a los demás ya la estaba siguiendo, por lo que entonces intenta atraparlo con su red pero no lo consiguen, así que comienza a esquivar los veloces ataques de aquel monstruo, algo que le sorprende porque no esperaba tanta velocidad, pero consigue inmovilizarle las manos, Lo cual no sirvió de nada porque el monstruo usa el hilo en su contra. ¡Estúpido! aunque logra liberarse como puede y aprovechando que aquel monstruo se enredó le da una fuerte mordida venenosa, causando que el monstruo grite de dolor con mucha fuerza y luego muere, por lo que nuestra prota se alegra ya que subió de nivel con esta nueva victoria y ahora viene su festín para reponer energía. Luego de la comida se siente mejor por reponer sus reservas, pero siente demasiado sueño ya que no ha dormido bien y entonces busca un lugar donde pueda descansar un poco y reponer algunas horas. Sin saber que con aquel grito del mono llamó a toda su manada hacia este lugar. Unas horas después, nuestra prota nota mientras dormía cómodamente que hay algo de peligro y su cuerpo reacciona despertándola, así que logra ver como debajo de ella hay cientos de monos furiosos. Eso no lo esperaba y menos al ver que lanzaban piedras con mucha fuerza. Además, nota que algunos monos comienzan a intentar escalar, por lo que debe buscar una manera de escapar, así que empieza a subir por las paredes, pero una de las piedras de lo más alto tiene algo que no le permite seguir subiendo ni la pueda escalar, así que intenta ir por los lados y solo recibe muchos impactos de las piedras que le lanzaban aquellos monstruos, por lo que vuelve a su refugio y no sabe qué puede hacer ya que los monstruos siguen subiendo. Entonces recuerda su habilidad de síntesis de veneno, por lo que logra retrasar algunos pocos que subían, pero no puede gastar todo su poder mágico y comienza a usar su telaraña para detener a los que suben, aunque no es suficiente porque son demasiados y sobrepasan todas sus telarañas. Aún así ella intenta detenerlos de la mejor manera y como puede los inmoviliza, aunque los monos no dejan que ella los use como escudo porque prefieren moverse y no estorbar a sus compañeros, algo que no esperaba porque parece que tienen mucha inteligencia, así que sabe que esta lucha será hasta que uno de ellos logre quedar con vida, algo a lo que ya estaba acostumbrada porque no es la primera vez que se enfrenta a un enemigo que es mucho más fuerte, por lo que debe hacerlo y justo en ese momento uno de los monos le sujeta una de sus patas, consiguiendo arrancársela de un solo tirón y nuestra prota grita de dolor, así que como puede logra morder a uno de los monos y enviarlo hasta el vacío, aunque el dolor y la debilidad empiezan a hacer efecto, pero como el mono que mordió fue eliminado, justo sube de nivel, algo que llega en el momento perfecto porque antes de ser atrapada logra recuperarse al máximo y escapar de aquellos monstruos, pero su trampa no duraría por mucho tiempo y tiene una idea, así que no puede perder nada más y con su máximo impulso empieza a enviar una red de telarañas gigantes sobre todos los monos, para luego usar algunos y unirlos hacia una roca gigante, con lo que usando su mayor impulso consigue romper esta roca y que se desprenda, haciendo que todos los monos atrapados en la red también caigan al suelo, consiguiendo subir 2 niveles de inmediato, aunque no tiene tiempo a celebrar cuando los otros monos de antes aparecen. Entonces imagina y son estos los evolucionados de otros monos, por lo que comienza a esquivarlos y se asusta al ver que ellos tienen mucha más fuerza ya que alcanzan a levantar rocas gigantes, así que no tendrá muchos lugares a los cuales moverse y debe idear un plan, por lo que usa su red para crear una zona
zona donde no puedan avanzar, pero entonces nota que los demás monos son bastante inteligentes porque estaban usando sus cuerpos para que los otros pudieran escalar, algo que no esperaba, pero mientras avancen lentamente podría ir derribándolos a todos los demás, siendo los monos evolucionados los que más le preocupan, justo cuando uno de estos decide salir corriendo y saltar con un gran impulso. Nuestra prota intenta detenerlo en el aire y al final consigue inmovilizarlo con la red, pero aquel mono con su fuerza se libera y cae cerca de ella. Entonces lo aprovecha y sintetizando su veneno le da una descarga venenosa por completo a aquel mono, consiguiendo eliminarlo y además subir su nivel, por lo que se alegra al tener una preocupación menos. En ese momento un segundo mono evolucionado se lanza a atacarla, por lo que con su velocidad consigue atraparlo y darle una descarga de veneno que lo elimina. Entonces comienza a buscar al último de los 3 monos evolucionados, el cual no logra percibir y solo recibe una mordedura por su espalda, con lo que pierde casi la mitad de su cuerpo y su vida queda al mínimo. Entonces mientras cae intenta mantenerse despierta porque si pierde el conocimiento es seguro que morirá, así que usando su último impulso de energía y magia atrapa a aquel mono para activar una triple descarga de veneno y al tiempo darle una mordida venenosa, consiguiendo eliminarlo, y mientras ella caía logra subir de nivel, recuperando su salud al máximo y logra detener su caída, por lo que grita emocionada ya que sobrevivió por muy poco y ahora solo le queda eliminar a todos los monos que siguen vivos y que quedaron atrapados en su red. Luego de todo el banquete se alegra demasiado porque había pensado que era inútil cuando no pudo hacer nada contra aquel dragón, pero ahora demostró que tiene un gran nivel, así que tiene la opción de evolucionar, aunque ella prefiere dejarlo para después porque no quiere quedarse inconsciente en medio de la nada, así que camina por el camino de donde aparecieron los monos ya que no ha visto nada más de allí, alegrándose al ver que el camino iba hacia arriba y espera que sea la superficie el próximo nivel. Incluso saltaba emocionada al ver mucha luz, comprendiendo al último momento que este calor que sentía no era de la emoción, sino que es un lugar lleno de lava y de fuego. Una vez logra encontrar un sitio adecuado, nota asombrada que su telaraña se quema, algo que no sería extraño, pero siente como si fuera un castigo, pues ahora está en este lugar con tanto fuego. Además que un monstruo aparece en medio de la lava, asombrándole el hecho de que puede ver sus estadísticas sin necesidad de activar su evaluación, así que cuando es atacada intenta responder con su telaraña, pero el fuego supera rápidamente su telaraña y solo le queda huir, ya que no sirve de nada si no puede utilizar su arma principal. Un rato después estaba nuevamente escondida en un lugar más seguro, mientras piensa que con su nivel seguramente podía vencer a aquel monstruo, pero si el fuego quema sus ataques no le sirve de nada, por lo que se comienza a idear posibles opciones para salir de allí, aunque volver por donde había caído no es una buena idea por aquel dragón y la mejor opción es buscar una manera de salir de este lugar, así que sabe que seguramente se encontraría con otra cueva que le dé el camino correcto, pero por ahora deberá mejorar más para poder acabar con estos monstruos que se encuentren en su camino, y recuerda que tiene una evolución pendiente, así que termina eligiendo la opción de evolución de araña venenosa. Un rato después despierta con algunos cambios en su apariencia y nota que todas sus estadísticas aumentaron, además que con evaluar ya puede ver detalladamente sus atributos e incluso tiene un panel con sus habilidades adquiridas y las que puede adquirir gracias a los puntos acumulados. Esto le parece interesante porque podría conseguir una habilidad que le permita luchar contra aquellos monstruos, por lo que entonces revisa la lista y le llama la atención una llamada orgullo, la cual aumentará sus estadísticas en otras habilidades y mejorará su forma de poder conseguir poder, algo interesante aunque no estaba segura de que sea una buena idea, ya que en la gran mayoría de juegos y mangas el orgullo se relaciona con jefes finales o demonios, además de ser un pecado capital. Pero al final termina aceptándola porque podría funcionarle y gasta 100 puntos, consiguiendo que varias habilidades suyas suban de nivel, incluyendo a Tabú. Eso la asombra porque había olvidado aquella habilidad y con evaluación mira asustada que la descripción de esta habilidad pedía que no se aumentara su nivel, pero nada de esto le importa al saber que recibió el título de soberano del orgullo y adquirió magia visal al nivel 10, algo que le parece sería demasiado poderoso, y al revisar sus estadísticas se asombra por los puntos que había adquirido. Incluso tiene una nueva habilidad llamada Averno, que según parece sirve para invocar el mismísimo infierno, algo que la sorprende demasiado y a pesar de sonar muy peligroso podría servirle, así que intenta como puede invocar este poder, pero sin importar que
que tanto grite, este poder no parece funcionar, por lo que imagina no sería una tarea nada fácil y por ahora buscará una habilidad que le permita soportar ese calor infernal, encontrando una habilidad de Rey Demonio. Esto la sorprende porque no esperaba que existiera algo así, y más cuando la habilidad amplifica las resistencias y los niveles de cada habilidad, por lo que se imagina que terminará convirtiéndose en un gran jefe final, pero por ahora deberá entrenar lo más que pueda. Comenzando a practicar como si fuera a boxear. Ey, vas a ser Rey Demonio, no Mike Tyson. ¿Y quién lo decidió? Soy el único que decide. Mientras tanto, Slime miraba a Faye, quien lo despierta de una manera abrupta y nota que tiene un tamaño más grande. Faye responde que es lógico porque evolucionó, aunque es demasiado débil para compararse con los dragones de su raza, mientras que el chico solo piensa que tiene mejores estadísticas que él y seguramente algún día superaría a su hermano, por lo que caminan hacia las clases y Faye dice que no entiende cómo es que reencarnó como un monstruo y todavía debe seguir estudiando, aunque al entrar al salón, Slime se impacta porque todos lo saludan amablemente. Así que al llegar a su puesto, Carnatia le dice que es el más famoso del salón debido a su valentía, aunque Slime comenta que todo el crédito se lo debería llevar Faye, justo cuando Yurin llega emocionada y le pregunta si quiere unirse a la palabra divina. Carnatia comenta que es una secta donde adoran a un dios y según el nivel que tengan se suponen puede oír su voz. Yurin lo confirma porque ella misma lo ha escuchado y alguien tan fuerte como él debería ir, ya que ellos en la religión apoyan a su hermano Julius el héroe, así que sería ideal para alguien como él. Incluso sería de ayuda porque con su habilidad de evaluación podría ayudarlos a encontrar a aquellos que tengan una habilidad tabú, porque su dios no acepta aquellas habilidades y es la orden exterminarlos, así que espera y le avise cuando vea a alguien con una de estas habilidades, lo cual hace que Faye tiemble de miedo y hasta comience a sudar por la preocupación, ya que justamente esa es una de las habilidades que adquirió. Aunque Slime responde que por el momento lo pensaría, ya que nunca había sido tan religioso, algo con lo que Yurin se queda más tranquila y el chico habla con Carnatia, ya que Yurin nunca había sido así, pero al reencarnar en este mundo fue abandonada de bebé y se crió en la iglesia, por lo que todo esto hizo que ahora se refugie completamente en la religión, pero no pueden seguir hablando ya que justo iniciaba las clases. Nuestra prota por su parte seguía lamentándose no poder usar magia y a pesar que tenía algunas habilidades disponibles para activar como percepción mágica no se arriesgaba a usarlas, ya que con detectar sintió un dolor que casi no logra soportar y si alguna de estas habilidades le genera lo mismo, prefiere evitarlo, aunque está seguro que sin estas habilidades no podría usar su magia abisal, estando en un punto muerto sin saber qué hacer, pero luego de tanto pensar le da hambre y planea ir a comer un poco, aunque mientras bajaba una roca la alcanza y mira lleno de miedo como un dragón gigante de tierra aparece allí, algo que la aterroriza demasiado y comienza a huir, decidiendo que ya era hora de volver a aquel nivel de lava. Una vez llega allí, comienza a avanzar, alegrándose porque con las mejoras en autorregeneración y resistencia al fuego ya soporta estar en este lugar un poco mejor, pero sigue sintiendo que hay un calor sofocante y mientras avanzaba vuelve a aparecer aquel monstruo de magma, por lo que usando su velocidad comienza a esquivar los disparos de fuego, pero no puede hacer nada más ya que acercarse a la lava sería mortal y tampoco puede disparar con su telaraña, pero nota que aquel monstruo estaba quedándose poco a poco sin poder mágico, por lo que busca provocarlo para que siga disparando y cuando ya no le queda poder mágico aquel monstruo sube a la tierra, algo que la asombra, pero aún más cuando ve lo lento que es este monstruo. Esto le daba una idea para tomar la ventaja y moviéndose rápidamente sube a su espalda, dándole entonces una gran mordida venenosa y lo elimina, así que llega el momento del festín. Pero tan buen momento no es, porque siente que se estaba comiendo un neumático picante y lo peor, sin una coquita para pasar la sed. Pero igualmente debe hacerlo para poder sobrevivir, justo cuando nota que algo pasaba muy cerca y su análisis le dice que es un pez gato, el cual es capaz de devorar todo a su paso con su boca, por lo que al notar que es de un nivel demasiado alto, prefiere dejar a aquel monstruo allí y marcharse sigilosamente, ya que con el dragón aprendió la lección, pero cuando estaba alejándose de allí, nota un segundo pez gato que aparece frente a ella y además comienza a salir del magma, dejándola completamente rodeada, así que asustada sabe que no podrá escapar
fácilmente y no tiene más opción que intentar luchar, así que prueba con sus hilos venenosos, consiguiendo hacerle un poco de daño antes que sus hilos se quemen, por lo que tiene una mínima esperanza y cuando estaba por ser devorada tiene una idea con su veneno, así que le envía una descarga de veneno, el cual mejoró hasta el nivel mortal, luego de haber eliminado a aquellos monos, por lo que aquel pez gigantesco comienza a retorcerse por el daño del veneno y nuestra prota sabe que con esto podría vencerlos, aunque el segundo pez gato comienza a alejarse con mucho miedo y nuestra prota se ríe porque parece que aprendió al ver lo que le sucedió a su compañero. Entonces va con el primer monstruo y usando su veneno lo termina de ejecutar, por lo que ruegan que al menos este monstruo esté mejor que el anterior, así que da el primer bocado y de inmediato comienza a llorar, ya que el sabor es lo mejor que ha probado desde que llegó a este mundo y ningún monstruo se le puede igualar, así que comienza a devorar cada parte de aquel monstruo, incluso hasta algunas partes, y disfruta demasiado de su sabor, lamentándose de haber dejado escapar aquel otro pez gato, pero ahora no planea dejar ni un poco de comida, ya que es un banquete que se estaba dando, incluso fantasea con tener algo de arroz y prepararse varios platillos, pero a partir de este momento toma una decisión: pescará a todos los peces gatos de este nivel hasta el punto de extinguirlos, porque será su mejor comida en un buen tiempo. Mientras tanto, Julius y su grupo estaban en la misma caverna, ya que estaban por entrar al nivel medio y el lugar más peligroso de esta caverna. De esta manera, luego de que Julius y su grupo lograran acabar con un grupo de monstruos que eran los más peligrosos de esta zona, siguen avanzando, porque su objetivo estaba en la capa media de aquel lugar, mientras que el héroe seguía pensando en el monstruo que debe vencer, ya que se trata de un monstruo arácnido. Nuestra prota, por su parte, seguía caminando por aquel lugar buscando con ansias algún pez gato del cual pueda alimentarse, aunque se lamentaba porque no había visto nada y llegaba a pensar en usar la habilidad para detectar presencias, pero el miedo a sentir aquel aturdimiento de nuevo evitaba que lo hiciera. Más bien se fija en las otras habilidades que obtuvo, ya que una de ellas era presagio, por lo que supone podría darle uso en combate y al menos no ha sido tomada por sorpresa, ya que con su velocidad y agilidad siempre ha esquivado cualquier ataque que llegue repentino, justo cuando una anguila gigantesca aparece desde la lava. Esto la asusta, pero entonces se fija en las estadísticas de aquel monstruo, ya que era de un nivel mucho más alto que todos los monstruos anteriores, por lo que en ese momento estaba en desventaja en todos los atributos y solo le ganaba por velocidad, justo cuando ve como una sombra de aquel monstruo se mueve y lo atacaba. Entonces rápidamente esquiva, logrando predecir el ataque de aquella anguila y entiende cómo es que funciona presagio, ya que puede ver unos segundos más adelante en el combate, por lo que usando aquella habilidad esquiva todos los ataques en su contra, logrando evadir la gran mayoría y solo termina un poco herida en la espalda, pero mira asombrada que aquel monstruo solo había gastado la mitad de su poder mágico, por lo que aún debe esquivar mucho más, aunque justamente por esquivar tanto su nivel de destreza y agilidad suben, siendo ahora más fácil moverse evitando los impactos, así que sabiendo que aquel monstruo atacará con su cuerpo salta con fuerza, pero es sorprendida cuando la anguila crea un muro de fuego y se dirige hacia ella, por lo que con muy poco margen logra salvarse, ya que usa una habilidad que le permite cambiar su energía para aumentar la resistencia de sus hilos, y a pesar que solo duraba unos segundos es suficiente para salvarla en ocasiones como estas, por lo que viendo que aquel monstruo pronto quedará sin poder mágico sigue esquivando, logrando dejarlo sin nada de magia, así que ahora lucharían en el suelo, donde la anguila ataca con su cuerpo a gran velocidad. Nuestra prota como puede la esquiva y no esperaba que fuera tan veloz, pero en tierra tiene la ventaja y viendo con presagio que la atacaría directamente usa su ráfaga de veneno, consiguiendo que la anguila sufra el efecto con mucho dolor y luego cae al suelo. Nuestra prota se alegra ya que estaba bastante agotada y supone que al eliminar a aquel monstruo de tanta antigüedad subiría de nivel, pero segundos después no sucede nada y no entiende qué pasa, justo cuando nota que la barra de vida de aquel monstruo vuelve a subir y pierde toda su energía. Esto es algo que no se esperaba, ya que usó una habilidad y además la anguila adquirió resistencias al veneno, por lo que entonces usa las reservas de energía y de vida que todavía tenía para enviar unas descargas de veneno seguidamente, atacando hasta quedarse sin fuerzas y cae al suelo, esperando que esto sea suficiente porque no puede ni moverse. Así que mientras su vida estaba en lo más bajo, la voz le dice que ya subió al nivel 10, asombrando bastante a nuestra prota, pues fueron 3 niveles los que avanzó de repente y ahora tiene muchas cosas nuevas, además que puede evolucionar, pero esto lo dejará para después, ya que en este momento quiere disfrutar su victoria. Luego de la euforia piensa qué hacer, ya que hay una opción de
evolucionar que le parece muy interesante porque le aumentará sus niveles de combate. Además que no le agrada mucho la idea de hacerse cada vez más grande, pero el hecho de quedarse indefensa mientras evoluciona no es una buena idea y debe buscar un lugar que sea seguro para conseguir su evolución. Así que tiene una idea, ya que podrá usar aquella anguila, por lo que entonces la toma y comienza a enrollarla en su propio cuerpo, creando una protección improvisada, pero debido a la dureza de las escamas de aquel monstruo será suficiente y entra para iniciar su evolución. Unas horas después sale con una apariencia renovada, además de tener mucha hambre, y comienza a preparar la anguila, pero le asombra ver sus niveles de combate y sus puntos adquiridos, ya que es mucho más fuerte en estadísticas que las anguilas normales e incluso que algunos monos, por lo que sigue preparando la comida, alegrándose porque ahora tiene 2 cuchillas en sus patas que le ayudan con el trabajo, así que sin darse cuenta, en cuestión de horas devoró por completo a aquel monstruo, asombrándose a ella misma, ya que estaba tan delicioso que ni tan siquiera logró percatarse. Aún así sabe que no debe preocuparse porque siempre que tenga hambre podrá cazar otra anguila de estas, y por el momento revisa sus opciones de habilidades nuevas, aunque al principio ninguna la convence porque no se parecen a Orgullo, pero una llamada Paciencia le llama la atención, y al saber que permite que quien la tenga pueda sobrevivir mientras tenga un poco de poder mágico, sabe que es muy fundamental tenerla, así que elige aquella habilidad gastando todos los puntos que adquirió, obteniendo varios títulos más e incluso vuelve a subir su habilidad de tabú, recibiendo una inmunidad a la herejía, algo que la extraña, pero sin saber cómo tiene un presentimiento de que esto era lo que le causaba aquel aturdimiento al usar detectar, por lo que decide comprobarlo y con algo de miedo activa la habilidad detectar, consiguiendo que todo su mundo se vea muy diferente, pues ahora ve con números y descripciones como si estuviera en otro plano, y aquella visión la deja en shock, pues nunca esperó ver algo así, y además sube de nivel aquella habilidad rápidamente. Entonces comienza a oír una voz en su mente diferente a la que normalmente le avisaba sobre sus mejoras, pero aquella voz es de ella misma, ya que le responde que es su voluntad compartida, pues gracias a una habilidad que adquirió, ahora tiene una parte de su voluntad que la ayudaría, ya que seguirán siendo la misma persona, pero ella podrá controlar la voluntad de su cuerpo, encargándose de manejar todo el asunto corporal y caminar más seguramente, mientras que nuestra prota puede analizar el terreno y evitar ser atrapados, lo cual le parece perfecto porque ahora es mucho más fuerte y no le teme a ningún héroe o rey demonio. Y entonces está tan segura que comienza a retarlos e invocarlos, algo que no debería hacer porque irónicamente el héroe sí estaba muy cerca. Mientras tanto, Julius estaba descansando con su grupo, mientras que ellos no dejaban de halagarlo. Incluso Yana se molestaba porque el héroe, además de ser muy bueno con la espada, podría usar más magia que incluso una santa, y en ocasiones ella sentía que no servía para nada, aunque al ver los insectos cerca se asusta y sus compañeros se burlan porque justo estaban en una misión para acabar con una araña gigante y ella le teme a los insectos. Pero en ese momento Julius oye una voz que avisa que llegó el héroe, por lo que se pone alerta junto con todo su grupo, viendo como 3 arañas mayores aparecen cerca de ellos y los rodean, pero Julius detecta una presencia más poderosa atrás y este es su objetivo, el vestigio de la pesadilla, que mirándolo fijamente avisa que el héroe morirá y se lanza a atacar, pero Julius protege a Yana y con sus compañeros comienzan a luchar, aunque no logran acertarle a la araña de la pesadilla gracias a su velocidad, mientras que Julius con destreza y haciendo uso de su poder elimina en cuestión de segundos a aquellas 3 arañas mayores, logrando de esta manera poder enfocarse en un solo objetivo. Entonces va contra aquella araña y no consigue darle debido a la velocidad, pero le lanza un ataque mágico que la araña desvía, algo que lo asombra porque significa que aquel monstruo debe tener más de 2000 puntos de poder, y ordena a sus compañeros hacerse detrás de él, ya que invoca una ráfaga de luz que ciega a todos por unos segundos, pero Julius recibe una descarga de veneno y Yana lo cura rápidamente, mientras ven que aquella araña sigue viva a pesar del ataque mágico, pero el héroe nota extrañado que ese monstruo comienza a temblar de miedo, por lo que uno de sus compañeros la retienen y él aprovecha para invocar un rayo mágico, logrando acabar con aquel monstruo. Esto hace que los demás chicos celebren que consiguieron el objetivo, mientras que Julius se queda pensando que podía haber causado que el vestigio de la pesadilla tuviera tanto miedo, ya que no eran ellos porque ya llevaban un rato luchando. Mientras que lejos de allí, una chica dice que tuvo que hacerse cargo de algunos asuntos, pero le pide a su sirviente que siga con los planes. El chico acepta, llamándola su rey demonio.
Al siguiente día, Slime habla a todos sobre la misión de su hermano, levantando más sorpresas y halagos de toda la clase, mientras que Hugo se marcha furioso del salón, preocupando un poco a los chicos, pero Hugo tenía un gran odio acumulado porque sentía que era el príncipe del imperio y no puede permitir que alguien como Slime, que no pertenece a este mundo, le arrebate su puesto. Nuestra prota, por su parte, observaba una de las habilidades que podría obtener con la cual conseguirá el título de soberano de la paciencia, siendo una buena opción por la gran cantidad de beneficios y habilidades, aunque uno de los requisitos es tener un ojo maldito, y sin poder evitarlo se imagina las posibilidades de poder usar un ojo maldito en varias circunstancias, por lo que comienza a buscar la habilidad de ojo maldito. Entonces se asombra bastante al ver que son muchas más las opciones, porque hay desde un ojo maldito paralizante, como también hay uno exterminador, y no puede decidirse por solo uno, pero entonces su voluntad corporal le dice que no debería decidirse solo por uno, ya que debe recordar que tiene 8 ojos y esto significa que podrá usar varios ojos malditos al tiempo. Esto le agrada bastante, por lo que termina eligiendo primero el que más le agrada y obtiene el ojo malvado maldito, así que emocionada decide que debe buscar su primer objetivo, el cual probar con su ojo maldito, y encuentra una rana evolucionada que sería su primera víctima, así que comienza a acercarse bastante sigilosa, y cuando estaba a rango activa la maldición de su habilidad, consiguiendo que aquella rana comience a retorcerse del dolor y en cuestión de segundos cae al suelo sin vida. Nuestra prota estaba impactada porque no esperaba que fuera posible esto al solo ser nivel 1 y se alegra bastante ya que su habilidad de análisis llegó también al nivel máximo, algo que espera y le sirva de ayuda, pero entonces comienza a oír una interferencia en su cabeza, pero planea no prestarle atención. Mientras tanto, Slime hablaba con Ouka sobre los estudiantes que reencarnaron en este mundo porque suponían que habían más y que no solo serían ellos, pero Ouka les explica que en realidad estaban todos los de su salón de clases, ya que fueron 11 los refugiados por los elfos, y sumando 2 que ella iría a ver más tarde junto con todos los que estaban aquí, y les avisa que 4 también murieron en circunstancias bastante extrañas, solo harían falta encontrar a 3 compañeros, aunque ella sabe dónde están, pero no podrán reunirse pronto con ellos, lo cual extraña a Slime, quien pregunta si acaso eran monstruos al igual que Faye, ya que no ha dicho nada, pero Ouka les dice que no podría decirles mucho más, ya que lo descubrirían más adelante, pero lo único que sí quiere decirles es que deben evitar de subir de nivel sus habilidades, y Slime pregunta extrañado el por qué lo dice. Incluso Carnatia no estaba de acuerdo, ya que hace poco lucharon contra un dragón de tierra y si no suben sus habilidades terminarán siendo débiles, pero Ouka les responde que deben confiar en ella porque sabe lo que les dice, y además deben llevarse bien como compañeros porque ha notado diferencias con Hugo, mientras que Sue llegaba diciéndole a su hermano que debería ir porque estaban reuniendo a los participantes de la excursión. Unos minutos después, los maestros explican a los estudiantes que tendrían una salida a unas montañas por un día donde deberían aprender a conocer y estar cerca de los monstruos, pero no deben tener miedo porque son monstruos de bajo nivel y además aprovecharían también para recolectar hierbas medicinales, así que harían un sorteo al azar dejando a Slime junto con Hugo y Ouka, mientras que su hermana y las demás chicas quedaban en el otro grupo, lo cual no le agradaba a Sue, pero entonces se despiden y Yuri le pide al chico que no olvide avisarle si alguien tiene una habilidad tabú, mientras que Carnatian le pide que debe arreglar la situación con Hugo, ya que no es bueno que 2 reencarnados tengan diferencias, algo que Slime promete intentar evitar a pesar de las miradas frías que Hugo le lanzaba. Luego de varias horas, el grupo de Slime decide acampar en un sitio bastante estratégico y comienzan a organizar las cosas, mientras que Ouka fingía estar muy cansada y le exigía a Hugo que debería preocuparse por ella. Pero el menos opresor le daba la espalda diciéndole que nunca se preocuparía por alguien como ella, que tiene estadísticas bastante altas. Eso tiene sentido para mí. Un rato después, cuando terminan de armar la carpa, Palton le decía a Slime que lo admiraba demasiado por lo que hizo contra aquel dragón, palabras que no le agradaban en nada a Hugo, y el maestro en cambio les daba 1 hora para que exploraran los alrededores, ya que tenían todo listo en el campamento, así que Slime se aleja un poco recolectando algunas hierbas cuando escuchaba unas espadas chocar, y se imagina que era su compañero Palton, así que corre a buscarlo, pero en un segundo es sorprendido por una ráfaga de fuego, y es Hugo quien sonríe con maldad, pero Slime le
le pregunta por Palton y Hugo solo miraba unos restos de ceniza diciendo que no era nadie importante y se alegra al tenerlo aquí también, ya que debe confesarle que no le agrada mucho que siga con vida. Slyme no comprende a lo que se refiere y Hugo le explica que lo ha estado pensando bastante y quiere gobernar este mundo porque con sus habilidades es algo que se le hace posible, pero no sirve de nada ser tan fuerte si hay alguien igual de fuerte o que puede superarlo, así que por este motivo debe quitarlo del camino para que no le estorbe. Slyme se asombra al saber lo que estaba dispuesto a hacer y prepara su espada, aunque sin poder evitarlo comienza a temblar al evaluar a Hugo. ¿Quién tiene una biblioteca de tantas habilidades? Y yo la verdad no me voy a poner a describirlas. Why? Why? Oh, that's why. Pero Slyme se preocupa exactamente por la habilidad de Emperador, ya que esta le potencia varias habilidades aún más, y cuando Hugo lograba someter a su rival le empieza a causar un miedo aterrador, con lo que es más fácil que pueda ganar. Así que Slyme se convence que no tendría miedo ni que se dejaría ganar, y cuando Hugo se lanza a atacar, el chico responde bloqueando la gran mayoría de sus ataques, pero Hugo se burla porque sabe y no ha usado la gran mayoría de sus puntos, además que no parece que haya subido mucho de nivel, por lo que será un rival muy pequeño, entonces lo eliminará para poder ser el emperador. Y Slyme pregunta cuál era su motivo para querer llegar a este puesto. Hugo le dice que quiere dominar este nuevo mundo y tiene las habilidades para hacerlo, así que pronto su plan saldría a la perfección, ya que pronto aparecerá un monstruo que trajeron, y cuando vuelva a la academia él explicará que aquel terrible monstruo acabó con el maestro y algunos de sus compañeros, pero él logró vengar sus muertes y entonces sería visto como un héroe, siendo este su primer paso para llegar a ser el emperador. Pero Slyme le responde que nadie llegaría a creerse una historia así, y Hugo se ríe porque igualmente no importa si le creen, ya que no hay forma de comprobarle su traición, pues no estaban en Japón y es algo que él aprovechará al máximo. Así que comienza a atacar de nuevo y en cuestión de segundos logra someter a Slyme al acorralarlo contra un árbol, por lo que este sería su final y su espada se llena de fuego mientras que se despide porque intentaría al menos recordarlo, pero en ese último segundo una corriente de viento lo envía lejos y Ouka aparece por sorpresa diciendo que sus planes se acabaron de frustrar porque viene de capturar a sus cómplices y eliminó al monstruo en un segundo, además que no tolerará su descontrol y cuando Hugo intenta atacar ella lo impacta contra el suelo usando su magia de viento, así que tomándole la cabeza usa su privilegio de clase soberana, lo cual hace que Hugo se ilumine y Slyme mira impactado cómo es que las estadísticas y niveles del chico bajan, incluso sus habilidades comienzan a desaparecer y en segundos Ouka lo libera, explicando que acabó de quitarle todas sus habilidades y bajarle su nivel al de una persona normal, y ahora deberá olvidar aquel sueño de gobernar todo el mundo. Luego le pide a Slyme que vaya y ayude al profesor y a sus compañeros, quienes recibieron solo unas heridas leves, mientras que avisa que la actividad se cancelaría y es por este motivo que le había advertido sobre lo peligrosas que eran aquellas habilidades. Nuestra prota, por su parte, conseguía subir varias habilidades nuevamente al máximo de nivel, como su vida y algunas más, pero lo que más le interesaba es el hecho que su visión evolucionó y ahora puede usar visión telescópica, algo que usa en este mismo momento, y se asombra por el rango que alcanza a ver, ya que lograba incluso detectar objetos a muy larga distancia, pero le pregunta a su voluntad corporal si no sería posible usar su ojo maldito con la visión telescópica y poder impactar en monstruos a gran distancia. Su voluntad corporal se asombra porque es una gran idea y deberían probarla, así que al activar detectar logra subir hasta el nivel 10 en ese momento y espera tener una evolución, aunque segundos después no obtiene nada y se decepciona porque pensaba que al igual y con otras habilidades tendría algún título, algo que no parece ser posible porque cuando llegó al nivel máximo en analizar tampoco había obtenido ninguna habilidad especial, pero sí le hubiera gustado tener algo así como soberano de la sabiduría. En este momento comienza a escuchar nuevamente un ruido de estática en su mente y se le hace muy extraño, incluso logra oír otro sonido de confirmación y aquella voz en su mente le dice que su solicitud fue aprobada por Dee, un administrador de alto rango y tiene el título de soberano de la sabiduría, aunque nuestra prota no le presta atención a todas las habilidades que obtuvo, sino que se extraña demasiado porque es muy raro que pareciera como si alguien justamente estuviera escuchándola, así que comienza a creer que en este mundo no solo se parece a un juego, sino que parece ser un juego en sí, donde un dios o administradores la estaban observando y cuando siente que algo estaba mal se le otorga, así que no sabe si puede vivir libremente o qué rumbo deba de tomar. Y bueno, tan mal no parece estar porque era vista desde una pantalla.
Mientras tanto, Hugo estaba en su habitación con sus manos ensangrentadas luego de destruir todo a su alrededor y maldecía a Ouka por quitarle todo lo que tenía, pero jura que se vengaría de ella y de lo que le hizo. Entonces una chica aparece desde las sombras diciéndole que puede ayudarlo si quiere, pues no le gustaba ver en este estado a uno de ellos mismos como reencarnado, asombrando a Hugo, quien le dice que aceptaría cualquier ayuda ya que solo quiere vengarse de Ouka y hacer pagar a todos. Al siguiente día, las chicas en el almuerzo le preguntan a Slime por Hugo, ya que no lo han visto desde lo que sucedió en el bosque, pero Carnatia les dice que eso es algo que no revelarían públicamente, ya que si se sabe que un príncipe intentó eliminar a otro traería conmoción en todos y seguramente habían pactado algo, pero fue muy repentino que Hugo tomara una actitud tan agresiva. Esto hace que Slime recuerde cómo es que vivían en el otro mundo, donde en una ocasión la maestra los había dejado algunas horas libres para que disfrutaran un poco al exterior, aunque Slime y sus dos amigos siempre preferían sentarse en una banca para hablar sobre lo extraña que en ocasiones era su maestra, aunque justo un balón casi impactaba en Slime y veían como Hugo seguía jugando con los demás chicos y nadie se extrañaba, ya que Hugo siempre tenía bastante energía e incluso una de las compañeras los convence a los tres para que al final vayan a jugar con el resto del grupo antes que Hugo venga a molestarlos, por lo que ellos terminaron aceptando y en cuestión de minutos ya estaban allí jugando, pero de sorpresa y casi sin saber cómo, Slime recibió el balón y terminó anotando un gol, por lo que todos celebraban junto a él por lo que consiguió, y una vez termina el partido decide ir a descansar, aunque Slime avisa que iría por algo de tomar y al llegar a una máquina expendedora se asusta porque Negishi apareció muy de sorpresa, así que le cede su puesto y no puede evitar quedarse algo extrañado por la forma de ser de Negishi, pero igualmente conseguía las bebidas que vino a buscar y luego caminaba de vuelta, aunque oye como unas chicas estaban preguntándole a otra compañera por qué no se integraba y solo se alejaba a leer, pero entonces le quitaban el libro y comenzaban a sacudirla molestándola porque aquella chica no respondía nada. Entonces Slime abría una de las latas causando que hiciera bastante ruido y las chicas lo miraban sorprendidas, pero Slime finge que fue un accidente y al notarlas pregunta qué es lo que sucede. Ellas sin decir nada más terminan marchándose mientras que él iba con aquella chica y le entregaba su libro, pero la chica no le respondía nada más y se marchaba, por lo que en un momento después va con sus amigos y se disculpa por la demora, pero entonces sus compañeros al probar las bebidas se extrañan por aquel sabor y Slime les dice que fue lo que compró Negishi ya que no sabía qué elegir, pero además les habla sobre cómo apareció por su espalda de sorpresa y les dio un gran susto, haciéndole honor a su apodo de espanto. Luego siguen conversando sobre lo que decían algunos compañeros y la maestra comienza a llamarlos uno por uno, incluida nuestra bruta, quien es aquella chica solitaria llamada Hiro. En ese momento Slime vuelve a la realidad y oye cómo las chicas se preguntaban de nuevo por los demás compañeros, ya que Ouka solo les hablaba de números y algunos sobrevivientes, pero no les decía quiénes eran ni dónde estaban, justo cuando Ouka les dice que es mejor y no lo sepan, pero ellos quieren saber y Slime pregunta si Ouka estaba vivo. Ouka lo confirma porque estaba en este mundo, pero no puede decirle dónde estaba, mientras que Faye pregunta por Hiro. La respuesta la obtendremos luego de un cambio de escena. Nuestra prota por su parte deliraba un poco luego de tanta información, pero al final decide que sin importar si es un juego o tiene administradores vivirá como desee, ya que estaba en este mundo por una razón y seguiría la filosofía de vive mucho y muere joven, justo cuando se da cuenta que estaba incendiándose desde hace un rato y su vida disminuía rápidamente, por lo que como puede sintetiza algo de veneno débil para apagar las llamas y con esto su vida llegaba prácticamente a cero. Entonces nuestra prota decide usar su habilidad mágica para aumentar su resistencia y además sacrificó más de la mitad de su poder mágico para regenerar un poco su vida, ya que estaba en un estado bastante crítico y decide pensar un poco, ya que igualmente no debería importarle si existen administradores que controlen todo, porque seguiría viviendo como lo ha hecho y en esto decide ver los detalles de sabiduría, que por cierto tiene bastantes cosas que serán muy importantes, pero para más adelante. Pero lo que más le interesa a Hiro es el hecho de que tiene velocidad, estabilidad y un poder de fórmulas en 1999, algo que es muy asombroso, por lo que comienza a darle una clase sobre magia a su voluntad corporal, explicándole cómo es que funciona la magia, ya que gracias a su habilidad de sabiduría logra aprender cómo usarla y necesitan 3 requisitos: percepción mágica, la cual ya venía con la habilidad de sabiduría, también necesita manipulación mágica, que consiste en imaginar el tipo de magia que se quiere, tal y como si fuera un slime que se puede moldear, y en su caso al tener la habilidad de magia extrema esto no es difícil. Luego estaría usar la fórmula con la cual
cual se transforma esta magia en un hechizo y era la hora de probarlo, por lo que invoca su magia abisal y comienza a divisar la fórmula que quiere para el hechizo, pero se asombra al notar que no puede controlar la fórmula y parece que se saldría de control, terminando siendo impactada con fuerza y se lamenta porque es demasiado difícil de dominar incluso para ella, que tiene unas estadísticas bastante altas, así que piensa en concentrarse en aprender la magia mientras su voluntad controla el cuerpo, pero esta se niega porque sería imposible procesar todo lo que quiere hacer y moverse al mismo tiempo. Esto hace que comiencen una discusión por quién debería aprender a usar la magia, y en este momento nuestra prota alcanza un nuevo nivel de destreza, con lo que una nueva voluntad paralela aparece diciendo que ella se encargaría de todo lo relacionado a la magia. Hiro se alegra demasiado porque con esto no tendrá que esforzarse tanto y le pide que aprenda primero la magia abisal, pero en ese momento siente como todo bajo sus pies comienza a temblar y no entiende qué es lo que sucede, así que curiosa se acerca a un cráter y una ráfaga de viento con lava la envía varios metros atrás. Esto hace que se interese aún más y se acerca viendo cómo abajo habían restos de monstruos que fueron despedazados, y con mucha curiosidad baja un poco hasta un lago de fuego, donde es sorprendida por un dragón de fuego de nivel superior, algo que no esperaba encontrarse, y a pesar de ver que estaba muy herido sabe que no podría hacerle frente, pero el dragón comienza a atacarla y como puede logra esquivar los disparos de fuego, pero luego de moverse y evitar que sea impactada se comienza a molestar porque no le parece justo que la ataque sin que le haya hecho nada, razón por la que se decide que luchará ya que nadie la desafía de aquella manera, aunque sabe que sus estados alterados no funcionarían, pero como puede le arroja varias ráfagas de veneno. Esto le causa lo más mínimo en daño y como puede debe esquivar los ataques, sabiendo que si llegaba a recibir alguna ráfaga de fuego sería su fin, pero solo ha logrado sobrevivir es debido a sus habilidades para esquivar y su velocidad, además que su ojo maldito no funciona y sabe que incluso el mejor de sus ataques venenosos no le haría mucho daño a este dragón que tiene resistencia al veneno de nivel 2, por lo que se le ocurre que debe darle un ataque tan venenoso que este no pueda ni curarse ni resistirlo, pero debe encontrar el momento perfecto y comienza a esquivar los impactos de fuego, incluso logra protegerse contra el fuego usando una capa de veneno en ella misma, pero termina sin un soporte en donde pararse y comienza a balancearse por el aire, lo que no sirve de mucho por los ataques, y al final comienza a caer directo hacia el dragón, el cual abre su boca para de una sola mordida eliminarla, y al Hiro entonces se le ocurre una idea, así que usando pensamiento acelerado obtiene unos segundos para poder pensar mejor y aprovechando que iba directamente hacia la boca del dragón usa su poder de veneno más mortal y al máximo. Además, con sus voluntades impregna magia al veneno y lanza su telaraña para escapar de allí, aunque el dragón al último segundo expulsaba el veneno al usar una ráfaga de fuego, asombrando a nuestra prota porque lo hizo de manera repentina y se nota que aquel dragón sabía que moriría con este ataque, por lo que entonces debe planear muy bien lo que haría, ya que si no morirá en un segundo, pero además nota que estaba en el último soporte de roca que había cerca y si se destruye caería en la lava, por lo que no sabe qué hacer, justo cuando el dragón le envía una ráfaga de fuego que no puede esquivar, mientras que Ouka le decía a los chicos que Hiro estaba muerta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Luego de unos días, Slime va corriendo hasta un salón donde ve nuevamente a su hermano, algo que lo llena de ilusión y lo saluda con mucha alegría. Julius le devuelve el saludo y Sue también llegaba, por lo que hablaban entre ellos, donde Julius le pide a su hermano que cuide mucho de Sue, ya que no sabe cuándo puedan volver a verse, pues tiene que ir al Imperio porque parece que los demonios estaban planeando algo y debe estar presente por si se llega a presentar alguna guerra. Esto preocupa a los dos hermanos, pero Julius se percata que Faye estaba también en el salón y le asombra ver lo grande que estaba. Entonces Slane le explica que esto se debe a que ella los ayudó a eliminar el dragón de tierra que los atacó en la academia, lo que sorprende bastante a Julius y dice que es irónico, pero hay dos cosas que los acompañan de un mismo sitio, pues la bufanda que él tiene fue hecha con hilo de monstruo arácnido, pues sus hilos son creados por aquel mismo monstruo y por este motivo son demasiado difíciles de conseguir, pero tuvieron mucha suerte cuando unos aventureros hace 15 años quemaron un nido de aquel monstruo y encontraron algunas bolas de hilo que pudieron traer, así que su madre tejió aquella bufanda especial y además estos mismos aventureros trajeron aquel huevo que se encontraron. Esto significa que cuando nuestra prota tuvo contacto con estos humanos fue hace 15 años, siendo aquel huevo que ella quería comer el mismo donde estaba incubándose Faye. Coincidencias de la vida. ¿Coincidencia? ¡No lo creo!
Pero el compañero de Julius le dice que es hora de marcharse y este se despide, mientras que Schlein le pregunta si no hay una manera de evitar la guerra. Julius le explica que su única intención es mantener la paz, pero si los demonios intentan desafiar esa tranquilidad, deberá luchar para alcanzar el sueño que siempre ha perseguido, un mundo en paz, así que se marcha prometiendo que volvería pronto. Nuestra prota, por su parte, recibía todo el impacto de aquel dragón, pero este no confiaba que muriera, mientras que Hiro se ríe porque obviamente no murió y ataca por sorpresa usando su veneno mortal y con un efecto paralizante. Esto hace que el dragón no pueda moverse por algunos segundos y lo aprovecha para atacar con un ataque corrosivo, haciendo cortes en todo el cuerpo del dragón, y el efecto corrosivo le causa un gran daño, el cual empieza a caer y nuestra prota incluso perdió una de sus patas por aquel efecto corrosivo, pero se alegra porque la ilusión sí funcionó, ya que usando magia de ilusión creó una proyección de ella misma para distraer a aquel monstruo, y aunque había pensado en la opción de huir de allí, no podía hacerlo, ya que recuerda que tiene el título de la soberana del orgullo y no correrá a esconderse como sucedió contra aquellos monstruos. Justo cuando nota cómo hay una luz en su dirección y de la lava surge nuevamente aquel dragón que aún no parece morir, mientras que nuestra prota piensa que es lo que podría hacer, ya que tiene un punto de vida nada más y cualquier ataque mínimo de este dragón la eliminará por completo. Así que viendo que este dragón estaba muy debilitado, cree que tiene una oportunidad y debe usar todo lo que tiene, por lo que invocando su voluntad mágica 1 y 2, pues sí, mientras luchaba contra aquel dragón desbloqueó otra voluntad paralela, pero la ignoraron porque estaban en medio de una batalla, lo que justamente tiene algo molesta a aquella voluntad. Pero cuando se unen comienzan a invocar la magia abismal y lanzan el hechizo de puerta infernal, con lo que del suelo surge una puerta gigantesca que comienza a consumir todo lo que haya en el lugar, y después de algunos segundos nuestra prota se asombra al ver que este dragón aún seguía con vida, pero solo tenía un punto nada más, lo que los dejaba a los dos en la misma situación y el próximo ataque sería decisivo, por lo que el dragón se lanza en una embestida para impactarla, pero ella sabe que eso no será suficiente para vencerla, por lo que saltando con mucha fuerza logra tener la distancia perfecta para disparar con toda su telaraña, logrando retener al dragón, el cual luego atraviesa con un corte que termina por eliminar a aquel monstruo y solo espera subir de nivel para recuperar su pata perdida, aunque se asombra al ver que subió casi 5 niveles de golpe y quedó en el nivel 19. Además, ahora tiene el nombre de Sowa Ere, pero una de sus voluntades le avisa que parece y el magma comienza a subir nuevamente, por lo que rápidamente se apresura para llevarse la presa a un lugar más seguro, ya que no perderá aquel banquete, mientras que alguien sospechoso decidía ir a este laberinto porque era demasiado extraño que un dragón de este nivel cayera ante otro oponente. Nuestra prota por su parte estaba intentando comer a aquel dragón, pero las escamas eran muy duras y no las podía atravesar, por lo que esperaba cenar pronto, justo cuando su percepción mágica le avisa que algo se acerca y sabe que se trataba de un hechizo de teletransportación. Esto es algo muy poderoso porque no cualquiera domina aquel tipo de magia, y además no cree poder escapar ya que estaba viniendo justamente donde ella estaba, así que solo puede mirar cuando aquel hombre aparece de un portal, y al intentar evaluarlo solo notaba un error que la deja más preocupada, pero por algún motivo no logra sentir miedo o verlo como si fuera una gran amenaza, justo cuando aquel hombre le pregunta algo, pero ella no logra entenderle nada y le trata de explicar que viene de Japón y que no entiende, algo que aquel hombre parece comprender, y se extraña a ella más cuando de la nada un teléfono aparece. Esto la asombraba y entonces oye una voz del teléfono que sí logra entender, mientras que aquel hombre tomaba el teléfono y hablaba en su idioma con lo que parece ser una chica, pero la voz le pedía al mismo tiempo que esperara un momento, y en cuestión de segundos aquel hombre desaparece en otro portal, mientras que dejaba el teléfono en el cual se disculpaban por lo que sucedió, pero ya logró hablar con Kuro para que la deje en paz y se presenta como la administradora Di. Esto hace que Sowa comprende que se trataba de la misma que le dio el título de soberana de la sabiduría, y Di lo confirma explicándole que la ha estado observando durante todo este tiempo, ya que le agrada el entretenimiento porque es un dios malvado y promete que no tiene ninguna otra intención con ella, solo quiere ver cómo lucha y vive de aquella forma. Nuestra prota le pregunta entonces si no había creado este mundo para divertirse, pero Di le responde que es totalmente ajena a este mundo y por el momento no podría decirle más, solo le pide que siga de la misma manera y le consiga mucho entretenimiento, ya que es posible y pronto obtenga todas las respuestas que tanto ansía.
Por otro lado, la reina demoníaca Ariel reunía a todos sus líderes de diferentes brigadas para una reunión donde Balto les preguntaba el estado de sus ejércitos. Allí algunos confirmaban que estaban listos y tenían todo preparado, mientras que otros tenían grandes preocupaciones por la guerra y otros estaban aún en contra. Incluso mientras discutían entre ellos por lo que era bueno y el hecho de que no estaban de acuerdo porque Ariel fuera elegida como la reina demoníaca, así que mientras discutían y estaban por luchar quedan totalmente inmóviles, por lo que Balto les explica que no se eligió a Ariel por ser la heredera del rey demonio, sino que ella tiene un poder que la hace digna de este título, razón por la que deben obedecerle, mientras que Ariel les advierte que si vuelven a interrumpir usaría su magia abisal contra ellos. Así que siguen hablando con los demás generales y cuando todos ya estaban de acuerdo con sus preparaciones listas, Ariel les dice que entonces es momento de iniciar una guerra. Unos minutos después, Ariel hablaba con Balto ya que hace un tiempo que se conocieron y no puede esperar que la muerte los alcance, razón por la que debe eliminar al héroe y es una pena para la llamada. Luego de varios días, Shlain estaba en clases cuando obtiene el título de héroe y aquella voz le decía que cumplió los requisitos para este título, pero Shlain queda en shock y todos comienzan a preguntarle qué es lo que sucedía, mientras que el chico piensa que en este mundo solo una persona puede tener el título de héroe y no puede quitárselo jamás, por lo que si recibió aquel título significa que su hermano debió morir y grita desconsolado mientras lloraba porque no puede llegar a creer que algo así sea de verdad. Nuestra prota sigue caminando mientras piensa en la aparición repentina de Dee. Incluso a sus voluntades se hacen varias preguntas porque con el japonés tan fluido que tenía y el hecho que usar un teléfono podría significar que sabe el motivo por el cual reencarnó aquí, pero duda demasiado que le llegue a decir. Así que nuestra prota le ordena a sus voluntades que dejen de pensar en estas cosas, ya que igualmente no sirve de nada lo que lleguen a pensar, pues su objetivo ahora era aprender magia espacial, ya que luego de ver cómo aquel hombre la usó podrían darle un muy buen uso. Además, podían con un teletransporte salir hasta la capa superior. Esto motiva a todas las voluntades justo cuando nuestra prota nota que hay un camino con una luz hacia arriba que le llena de esperanzas, esperando que sea por fin su salida a la capa superior. Shlain por su parte se presentaba ante su padre, quien entendía lo que significaba que obtuviera el título de héroe, por lo que llora la pérdida de Julius, algo que Shlain también hace y su hermano mayor lo consuela, ya que la pérdida de Julius es muy fuerte para todos, mientras que otro de los hermanos dice que entiende el dolor pero deberían pensar en qué hacer, ya que con estas noticias deberían de tomar acciones de inmediato. El rey lo sabe, pues igualmente parece ser que el destino justamente quiso darle el título de héroe a la misma familia 2 veces y aunque no se ha hecho oficial, confiesa que los demonios ya iniciaron el ataque. Esto hace que Shlain recuerde las palabras de su hermano, quien prometió buscar la paz en el mundo sin importar cuánto tardara. Justo cuando un soldado llega con información y explica que han caído 4 fuertes por ataques de los demonios, siendo el fuerte donde estaba el héroe el que más fue afectado y que terminó completamente destruido luego de la aparición de una reina Taratecto que surgió de la nada. Ey, ¿será esta nuestra prota quien lo hizo? Lo descubriremos más adelante. Aunque el único fuerte que logró vencer a un comandante demoníaco fue el del maestro Ronan, algo que asombra a Shlain, pero por algo aquel hombre se le conocía como el hechicero más poderoso del mundo y fue quien entrenó a Julius, por lo que el rey le dice a los demás que ocultarían la muerte del héroe y que Shlain es el sucesor, ya que eso solo causaría más miedo en las personas, aunque seguro que con el tiempo los rumores llegarían, pero hasta entonces no se dirá nada. Además le avisa a Shlain que debería de abandonar la academia desde este día y comenzar su preparación para cuando sea presentado como el nuevo héroe, pero confía que sería un digno sucesor de su hermano y que lograría defender a la humanidad, por lo que Shlain sale de allí aún con una fuerte presión en el pecho y sabiendo que Julius no cumpliría la promesa que le hizo devolver. Ronan por su parte miraba los restos del combate que tuvieron y les dice a los soldados que no hay enemigos en un radio de 30 kilómetros ya que los exterminó a todos. Esto hace que los soldados lo elogien, pues si no lo tuvieran a él hubieran sufrido más bajas y es gracias a su poder que fueron el único fuerte que se mantuvo en pie de manera contundente. Pero Ronan les dice que hay un límite para lo que un humano puede hacer y no puede evitar pensar en la pesadilla de aquel laberinto, ya que hace 15 años estaba en aquel lugar junto con un gran grupo de guerreros, todos enviados para eliminar al monstruo araña de rango S que había causado que muchos monstruos salieran del laberinto por miedo, así que deberían eliminarlo.
Aunque bueno, Ronald solo quería descansar a cada hora porque la idea de caminar mucho no era lo suyo. Luego de un rato llegaban hasta el lugar en donde se había visto a la criatura, pero no logran encontrarla. Además que parece y se había marchado por un camino hacia la capa media, pero en ese momento uno de los soldados queda atrapado en medio de unos hilos, por lo que Ronan se percata antes que todos y a pesar que intentaban cortarlos se les hace imposible poder eliminarlos, así que el mago termina usando un hechizo bastante poderoso de fuego. Además caminan un poco más, asombrando demasiado a Ronan porque el nido de aquella araña parece ser increíblemente superior a todo lo que conocía. Justo cuando siente una presencia y mira que sobre ellos estaba la pesadilla de ese laberinto, asombrándolo porque sin moverse aquel monstruo había activado varias habilidades en segundos y luego bajaba bloqueando la salida. Además usaba una habilidad que impacta en Ronan, quien segundos después se da cuenta que no recibió daño y comprende que este monstruo había utilizado analizar, algo que nunca pensó y un monstruo pudiera llegar a utilizar, lo que significa que estaba estudiándolos, por lo que él entonces usa análisis también, quedando impactado al ver que se trata de Sowaere, pero las estadísticas y habilidades que tiene son demasiadas para un monstruo común, así que grita a los demás que huyan antes que sea tarde, pero la araña usa una habilidad dejando a varios humanos en el suelo inmóviles y Ronan no sabe qué es lo que usó, pero se nota que aquel monstruo posee sabiduría y quiere acercársele un poco, pero es su compañero Bui quien lo golpea diciéndole que debe reaccionar porque si no terminaría muriendo frente a aquel monstruo. Esto hace que el mago reaccione a tiempo y les dice que no podrán luchar ni escapar por donde llegaron, así que su única opción es escapar con un hechizo de teletransporte. Bui estaba de acuerdo y junto con los soldados espera poder conseguirle el tiempo necesario para que invoque aquel hechizo, así que mientras Ronan comienza a usar su magia, Bui y los demás hacen aparecer algunos monstruos con los que tenían pactos y los envían hacia la araña, pero ninguno de los ataques logra hacerle nada, ya que aquel monstruo con magia consigue impactar a los demás de manera que los inmoviliza, asombrando incluso a Ronan al ver que incluso es capaz de usar magia que estaban conjurando los otros monstruos invocados, por lo que Bui sigue luchando mientras ve cómo cada uno de los soldados comienzan a caer. Además, sin importar qué tipo de magia use, no logra hacerle nada a aquel monstruo y corre hacia el mago pidiéndole que al menos él logre salvarse, pero Ronan no planea dejarlo morir allí y en este momento el monstruo dispara un rayo de poder mágico que atraviesa parte del abdomen de Bui y le cortaba el brazo al mago, pero este, aún con el dolor, consigue tomar su bastón y termina el hechizo, logrando aparecer en medio de un salón donde le ordena de inmediato traer un sanador a los soldados, mientras que él comienza a sanar a Bui confiando en que sobrevivirá, sin importar que él mismo haya perdido su brazo y la sangre no se detenga. Ese recuerdo hace que Ronan vuelva a la realidad, ya que lo consideran el hechicero más poderoso del mundo, pero no puede hacer nada contra aquel monstruo en el laberinto, por lo que al saber de la destrucción de uno de los fuertes y la aparición de una reina Taratecto, es posible que se trate del mismo monstruo que debió evolucionar y el mundo humano no estaba preparado para luchar contra algo así. Y ahora desde el punto de vista de nuestra prota, quien estaba furiosa ya que cuando por fin estaba saliendo de aquel lugar lleno de fuego y estaba construyendo su refugio, fue atacada nuevamente por sorpresa, algo que intentó reclamarles pero solo recibió ataques de esos humanos y todo lo que hizo fue en defensa propia. Además, le alegra haber marcado a dos de los que se marcharon, ya que ahora sabrá cómo llegar a la superficie sin problemas y justo se da cuenta que había subido al nivel 20 y que puede evolucionar, aunque al hacerlo obtendría el nombre de Edesaine, que es la encarnación de la muerte, así que acepta ilusionada, pero se asusta un poco al darse cuenta que además había llegado al nivel 10 en su habilidad tabú. Luego de un tiempo, nuestra prota vuelve a despertar algo aturdida por tanta información, mientras que Slime seguía entrenando con su espada y disparaba ráfagas de agua hacia unos objetivos. Incluso termina mojando a Faye, quien estaba cerca y asustado pregunta si se encuentra bien. Ella lo confirma, pero le dice que ha estado entrenando bastante desde hace un mes para poder ser el próximo héroe, lo que Slime acepta, pero confiesa que aún no sabe si podría soportar este cargo, y Faye le dice que espera que uno de los compañeros de Julius pueda volver, ya que fue el único sobreviviente y podría explicarles qué es lo que sucedió. Mientras tanto, le propone que hagan un pacto, ya que sería mucho más práctico para él poder invocarla cuando necesitara y además podría ayudarle, como también sabe que nunca lo obligaría a hacer algo incorrecto y ella estaba dispuesta a aceptar un pacto así. Slane se asombra pero termina aceptando y uniendo sus manos unas cadenas de luz los rodean, consiguiendo hacer el pacto, y segundos después Faye se ilumina completamente para luego transformarse en un huevo, lo que asombra a Slime porque parece que está evolucionando.
Nuestra prota por su parte seguía algo abrumada, ya que al obtener el nivel 10 en Tabú obtuvo una gran cantidad de información sobre este mundo, la cual todavía no logra ni asimilar del todo, pero con lo poco que ha leído sabe que puede entender el origen de este mundo y las razones de muchas habilidades. Incluso llegó a descubrir que si las cosas siguen el mismo orden, pronto este mundo sería destruido completamente, por lo que luego de obtener tanta información decide que no puede quedarse allí sin hacer nada y como mínimo debería intentar salvar este mundo, siendo uno de los motivos principales el hecho que no quiere quedarse sin buena comida. Pero nuestra prota toma la decisión de eliminar entonces al dragón Alaba, ya que si quiere ser más fuerte como para salvar al mundo debe ser muy poderosa, así que convence a sus voluntades para que tengan el mismo valor y por ahora irían a espiar a aquel monstruo para encontrar una mejor manera de poder eliminarlo, por lo que usa teletransportación para ir a la capa inferior, aunque nota que una serpiente monstruosamente gigantesca cruza muy cerca y se esconde porque sabe que nunca podría ganarle. ¡Esto es una porquería! ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Así que planea alejarse porque hay muchos peligros, incluso peores de los que se imaginó, pero un ruido la hace querer acercarse y con su visión telescópica logra observar cómo la serpiente se enfrentaba al dragón Alaba, por lo que entonces comienza a luchar y aunque la serpiente lo somete con su cuerpo, el dragón con su poder mágico hace que rocas puntiagudas atraviesen esta serpiente. Y la verdad es que aquella pelea estaba muy igualada, pero eso era antes de empezar, porque cuando iniciaron a luchar, este dragón hizo que la serpiente valiera pura ver. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Lo que deja a nuestra prota impactada porque era una masacre lo que estaba viendo y este dragón era el que pensaba vencer, el cual derrotó a una serpiente colosal casi sin inmutarse y tanta destrucción le parecía incluso hermosa, llegando a empezar a admirar a aquel monstruo. Shlaime por su parte se reunía luego de unos días con Hirinze, quien de inmediato se disculpa por la muerte de Julius, ya que era su culpa, algo que extraña a Shlaime, pero el chico le explica que fue el único que logró sobrevivir gracias a la pluma de un fénix, la cual otorga una oportunidad de volver a vivir a su portador, y era Julius quien debía tenerla, pero este se negó a usarla y se la entregó, ya que al ser el escudo insistía en que debía tenerla, aunque Shlaime no lo culpa porque sabe que su hermano debió casi que obligarlo a aceptar, y en cambio le pide que le explique cómo fue que sucedió todo. Hirinze le dice que ellos habían luchado inagotablemente hasta poder eliminar al comandante demoníaco, por lo que estaban con sus últimas fuerzas expulsando a los enemigos dispersados, cuando de la nada apareció una chica totalmente de blanco con un aura de poder muy fuerte. Luego una luz los impactó y él solo recuerda haber despertado unos minutos después, donde solo vio los restos de equipamientos de los compañeros y no había nadie más con vida. Así que le entrega la bufanda que Julius siempre portaba y le confiesa que según lo que él cree fueron atacados con magia corrosiva capaz de convertir en polvo todo lo que toque. Por este motivo fue que no habían restos de nada y Shlaime lo comprende. Así que recordando todo lo que su hermano le decía y como siempre lo motivaba constantemente, sabe que nunca podría alcanzar su nivel, pero al menos espera poder seguir con el ideal que su hermano tenía de alcanzar la paz, lo que hace que Hirinze le pida que le permita ser su escudo, ya que no logró proteger como debía al héroe Julius y desde este momento estará dispuesto a dar su vida por él. Nuestra prota por su parte seguía eliminando monstruos menores e incluso usaba su ojo exterminador para desaparecer uno de los monstruos, aunque termina con un gran daño en su ojo por usar aquella habilidad y ya suponía que era demasiado poderosa, pero le parece que podía ser un buen último recurso, por lo que rápidamente se cura y luego de avanzar un poco encuentra otros dos dragones de tierra, a los cuales no planea enfrentarse por el momento y decide ir hasta su refugio, donde piensa que podría ser ya que tiene marcado a los dos dragones que encontró hace poco y también a Alaba, como también está la opción de seguir a los humanos que logró marcar, pero sabe que su mayor necesidad es hacerse fuerte, por lo que después de un rato llega hasta un enjambre de abejas, el cual planea eliminar, ya que su plan para luchar contra el dragón Alaba es no tocar el suelo ni las paredes, porque el poder mágico de tierra que este dragón posee le daba una gran ventaja en los espacios reducidos y en su caso deberían moverse en el aire. Con esto evitaría ser impactada por las rocas o por el aliento de dragón.
Aunque al estar pensando todo esto es picada por sorpresa. Eso la molesta y elimina a aquella abeja. Incluso por sorpresa nuevamente es picada y se sorprende porque su detectar no las reconocía. Pero entonces supone que se debe a que ya no las ve como una amenaza, porque la primera vez que la picaron casi muere y ahora esto es simplemente como una molestia. Por lo que entonces al ser picada nuevamente se molesta ya demasiado y comienza el exterminio. Así que usando magia espacial logra acercarse al enjambre y usando todos sus recursos comienza a eliminar las abejas. Incluso consigue subir 2 niveles de magia de viento y tierra, pero el enjambre de abejas no parece terminar, por lo que entonces con balas de tinieblas dispara hacia todo lo que se mueva hacia ella. Y llegó la clase de magia, pues nuestra prota luego de la evolución logró potenciar su magia de tinieblas, que sería su principal arma contra lava. Además debe subir de nivel la magia que copió antes y junto a la magia herética sabe que podría vencer a ese dragón de tierra. Por lo que sigue disparando sus balas de tinieblas cuando una abeja general llega frente a ella y la atraviesa con el aguijón. Pero nuestra prota aparece por su espalda ya que está usando magia herética y comienza a destruir todas las demás abejas. Incluso logra ver el panal y después de algunos segundos consigue acabar con todo, subiendo algunos niveles y a pesar que no encontró miel, decide marcharse porque ya había hecho su trabajo allí. Luego de varios días logra subir de nivel varias veces y sabe que llegó el momento de luchar, por lo que entonces iba contra aquel dragón que sigue siendo imponente, pero sabe que a Lava la vio en aquella ocasión y la consideró alguien indigna de ser eliminada por lo débil que era, pero ahora haría que lamentara esta decisión y se lanza con la determinación de que lo eliminará. Luego de unos segundos ya se blanden en un duelo a muerte donde nuestra prota se mueve a gran velocidad por el aire usando su magia espacial y a Lava la persigue, pero ella con sus voluntades consigue disparar sin descanso magia de oscuridad que logra acertar en algunas ocasiones, pero esto no logra ser suficiente para causarle un gran daño porque este dragón se regenera en instantes, así que espera y luche con todo lo que tiene, por lo que cuando a Lava le dispara una ráfaga de aliento mágico, nuestra prota aparece por su espalda para impactarle con magia de oscuridad. Eso le causaba algo de daño y molestaba a Lava, quien comienza a usar magia también, por lo que nuestra prota acepta el duelo mágico y comienzan a crear grandes explosiones, pero en segundos a Lava comienza a perseguir de nuevo a nuestra prota, quien por muy poco consigue alejarse y esquivar los ataques, logrando estar segura por unos segundos, pero piensa que puede hacer ya que ninguno de sus ojos malditos ha funcionado y solo le queda por probar el ojo de exterminador, pero debe ser su último recurso porque perder un ojo en mitad de la batalla la dejaría con mucha desventaja. Así que cuando el dragón la persigue intenta guiarlo hacia una trampa, pero este se percata de su intención, por lo que en cambio ella decide lanzarle una gran ráfaga de veneno mortal y además varios disparos venenosos, pero esto no le hace nada a Lava, quien responde con su aliento de dragón y consigue destruir parte de su telaraña. Así que nuestra prota rápidamente intenta reparar los daños y cuando el dragón sigue disparando ella comienza a atacarlo con la telaraña, mientras que a Lava logra acercarse bastante y saltar por una parte que logró agujerear, pero ella sonríe porque justamente esta era su trampa y desaparece antes de ser devorada, dejando que el dragón caiga en su red, y cuando este intentaba usar su aliento para destruirla, ella es mucho más rápida y usa un hechizo que le genera gran dolor, ya que aquel dragón por sus resistencias debió olvidar lo que era esta sensación y no podía lanzar entonces su aliento, por lo que debe aprovechar que lo tiene inmóvil y crea unas runas al mismo tiempo para disparar todo tipo de magia que le sea posible, pero una explosión muy poderosa la aleja y queda en shock al ver cómo aquel dragón sale envuelto en llamas. Y no solo es eso, sino que trae activas varias habilidades nuevas que son específicamente necesarias para no recibir el daño de las habilidades que ella ha usado. Y por cierto, a Lava se gastó casi 40,000 puntos de habilidades para maxearlas en ese preciso momento. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Esto asombra demasiado a nuestra prota, quien sabe que no tiene muchas armas contra aquel dragón, el cual estaba enfurecido y con la única intención de eliminarla, aunque al mismo tiempo se alegra porque aquel dragón la ve como una amenaza y le responderá de la misma manera. Pero por sorpresa, Lava invoca unas llamas infernales que empiezan a recorrer en espiral los muros de todo el lugar, algo que la asusta y sabe que ya no podría bajar porque el fuego es su debilidad y entonces comienza a subir. Esto ayuda a que logre subir algunas habilidades al tiempo, pero sabe que no es la única porque aquel dragón también estaba teniendo nuevas habilidades, así que por muy poco logra esquivar un impacto de aquel dragón y choca contra el techo de la cueva. Esto la asusta porque el único camino que ahora le queda es
es bajar hacia aquel infierno. Así que cuando este dragón la ataca, logra salir con vida a pesar de irse quemando de a poco, y con síntesis de medicina consigue apagar el fuego, pero el dragón la sigue persiguiendo y comienza entonces a caer en picada, y esto se le dificulta por tratar de esquivar al mismo tiempo los disparos del dragón, y mientras lo hacía termina siendo atravesada por una roca que el dragón creó, así que decide sacrificar 2 de sus ojos para no morir, y con esto le destruye una parte de la pata de aquel dragón al usar el ojo exterminador, dándole además el tiempo necesario para sacrificar parte de su cuerpo, y a pesar que ya no podrá crear más hilos por el momento, esto es mejor que morir, así que comienza a caer nuevamente en picada y sabe que no puede estar en el suelo, sino que debe estar en el aire, o si no moriría con una de las rocas, por lo que como puede logra clavar una de sus patas en las paredes y detener su caída, para luego usar teletransportación y comenzar a subir nuevamente tratando de esquivar el fuego, pero el dragón logra predecir a dónde se movería y la atrapa de un solo mordisco, dejándola sin posibilidades de moverse, y ve cómo su poder mágico disminuye al intentar mantenerla con vida, por lo que entonces usa ataque corrosivo sacrificando sus 2 patas delanteras para lograr liberarse. Además usaba un poco de medicina y se mantiene en el aire con magia espacial, pero aquel dragón se lanza a atacarla y sabe que si no se mueve será convertida a cenizas, aunque el pensamiento de que morirá se le cruza por la cabeza, pero de inmediato se niega que sería su fin, por lo que con su último esfuerzo aprovecha la cercanía de aquel dragón para usar su ojo exterminador con mucha más fuerza que antes, consiguiendo que ambos comiencen a caer al suelo, y donde nuestra prota logra ver cómo aquel dragón ya no puede moverse y sonríe porque le ganó. Así que entonces activa de nuevo la habilidad especial de pereza para poder sobrevivir un poco más, y recuerda todo lo que estuvo estudiando sobre aquel dragón, ya que sus ataques no le harían el daño necesario por la regeneración de su enemigo, y entonces encontró la clave en esta habilidad de pereza, la cual causaba que sus oponentes gastaran más rápido sus puntos de energía y de poder mágico, así que era la única opción que tenía, y ahora que Alaba se quedó sin puntos de energía, los cuales son fundamentales para que cualquier ser vivo pueda sobrevivir, sabe que este dragón los usó descontroladamente para intentar eliminarla, entonces no servirá de nada tanta defensas que acumuló durante tantos años, ya que morirá con bastantes disparos que le lanzará de tinieblas al mismo tiempo, pero Alaba se levanta imponentemente asombrándola porque no tiene la suficiente energía para luchar, pero el dragón la mira con serenidad y además comienza a desactivar todas sus habilidades, perdiendo aún así más vida. Esto sorprende a nuestra prota y le reclama cómo es que puede rendirse tan fácilmente, ya que estaba aceptando la derrota como si hubiera dado todo lo mejor de sí, y es difícil cuando ella ha hecho hasta lo imposible para poder sobrevivir, pero él en cambio al verse mínimamente superado decide rendirse y aceptar su muerte. Esto la enfurece demasiado y decide eliminarlo completamente, dándole luego la espalda, y con esta victoria sube 4 niveles, quedando en el nivel 29, pero nuestra prota se molesta porque a pesar de vencer a su némesis ella sola y con mucho esfuerzo, solo siente una amargura constante, pero igualmente hizo lo que pudo y logró ganar. De vuelta en el presente, Schlein estaba viendo aquella bufanda y suponía que esta chica de blanco que eliminó a su hermano debería ser el rey demonio, por lo que se esforzará lo necesario para vengar lo que le sucedió a Julius, mientras que sus compañeras estaban preocupadas y Hugo esperaba un pronto reencuentro, al mismo tiempo que Ariel le pregunta a Baldo si alguna vez ha luchado contra un dragón superior, lo que el chico niega, y ella le confiesa que sí ha eliminado a algunos, por lo que estaba recordando viejos tiempos y le parece increíble el orgullo que llegan a tener los dragones de tierra, ya que parece que fueran samuráis porque aceptan su derrota con la frente en alto. Espera. ¿Ariel es nuestra prota en el futuro? Esa y más preguntas serán respondidas en la próxima parte del resumen. ¿Qué? Ya que nuestra prota, luego de eliminar a Lava, decidió que era momento de salir de aquel laberinto y conocer el exterior, soñando con una vida más soleada y con menos peligros. Luego de unos segundos, nuestra prota sale emocionada esperando encontrarse con la luz del día y su libertad, pero queda impactada al notar que en realidad al salir está rodeada de muros y cientos de soldados que la intimidan. Incluso comienzan a atacarle y trata de calmarse porque no quiere provocar más problemas, así que solo usará la fuerza necesaria para escapar, y segundos después unas explosiones destruyen varias de las murallas, mientras que nuestra prota sale corriendo a toda velocidad escapando de aquel lugar luego de todo lo que causó.
Algunas horas después ya camina por el bosque completamente emocionada por la cantidad de colores y árboles que puede ver, ya que después de tanto tiempo en aquel laberinto, al menos es bueno ver algo diferente, aunque decide ignorar el escándalo que están haciendo aquellos humanos porque son muy ruidosos. En cambio, decide pensar en su siguiente paso y se eleva para buscar algún asentamiento humano porque muere por probar comida deliciosa, emocionándose bastante al notar que hay un pueblo cercano, pero al detenerse a pensarlo, sabe que no le darán dulces así nada más y si se les acerca la verán como un monstruo que deben eliminar, por lo que no quiere ser perseguida de nuevo y decepcionada busca otro modo, pues seguramente entre tantas evoluciones puede haber algo para verse más humana y encuentra una evolución que le permite tener un aspecto un poco humanoide, ya que así tendrá la figura más similar al de una mujer y esto le interesa porque de esta manera puede pasar sin llamar demasiado la atención y decidida comienza a caminar por el bosque pues debe alimentarse para subir de nivel. Además se ilusiona porque ya no debe comer solo lo que hay en el laberinto, sino que seguramente aquí hay todo tipo de hongos y frutas deliciosas que podrá devorar y experimentar nuevos sabores, pero en ese momento siente un dolor en su cabeza y nota la presencia de su madre, quien le ordena que regrese al laberinto, algo que le extraña y mira que heredó una característica que la hace obedecer a su madre, pues esta tiene el control de todos sus descendientes, pero le extraña porque en realidad no siente ningún deseo de regresar al laberinto y supone que gracias a su rasgo de herejía no le afectan las órdenes que le da y se burla de su madre porque ahora sus órdenes ya le importan poco, pues decidió ser libre y luego de vencer al dragón Alaba no hay nadie quien pueda detenerla, por lo que sigue caminando feliz sabiendo que igualmente su madre no vendrá por ella y mejor se enfoca en las cosas que tiene por experimentar. ¡Soy una mariposa! Shun por su parte se encuentra en los pasillos de su casa con Hirinze, quien lo invita para que le acompañe a tomar algo, pero el chico se niega porque tiene una importante reunión con el líder de los elfos y luego de un rato ya está junto a sus hermanos y su padre frente a Potimas y Filimos, por lo que es Analeid quien habla explicándole que, como debe saber, se inició la guerra entre los humanos y demonios, lo que Filimos confirma porque ella estaba intentando mediar para alcanzar la paz, pero al final no lo consiguió y se lamenta porque si no fuera por su culpa seguramente Julius seguiría con vida, pero los demás chicos la animan porque saben que hizo todo lo posible y ya no hay marcha atrás para revertir lo que sucedió, entonces deben enfocarse en la lucha contra los demonios y uno de ellos opina que lo mejor sería aprovechar que Shun es el nuevo héroe para enviarlo al campo de batalla, pero el otro de los hermanos se opone porque aún es muy joven y solo fue Julius quien partió a su edad porque estaba preparado, mientras que Analeid está de acuerdo porque igualmente aún no tienen ningún plan claro y enviar a Shun sería lo incorrecto. Incluso Potimas apoya esta decisión porque no deben cometer un error, ya que les confiesa quien ahora es el rey demonio no se compara en nada con sus antecesores, pues una vez ella subió al poder toda la diplomacia y orden en el mundo demoníaco cambió y deben planear muy bien cuál es su siguiente paso. Además le recomienda a Shun que no confíe en la iglesia de la palabra divina porque algunos de ellos parecen amables pero son bastantes perturbadores y si se acerca demasiado puede terminar como su hermano. Luego se levanta y se marcha dejando asombrados a todos por aquellas palabras finales. Mientras tanto, Katia se pregunta cómo estará Shun, ya que no lo ha visto desde que fue elegido el nuevo héroe y se fue al palacio, justo cuando Sui llega confesándole que aún le duele la pérdida de Julius y que su hermano Shun también esté ahora apartado de ella, pero confía que estará bien y mientras hablan, Hugo llega alegre al verlas, mientras que Katia se asusta demasiado porque no debería estar allí, pero Hugo se acerca de manera intimidante y liberando su poder, porque necesita un favor de ellas. Después de algunas horas, en los restos de la entrada del laberinto, una horda de arañas gigantes salen arrasando con todo a su paso y van directamente hacia el bosque, mientras que nuestra prota camina feliz disfrutando de su libertad, porque a pesar de que en su otra vida era ermitaña, ahora disfruta mucho estar bajo la luz del sol, pero una habilidad se activa y nota la presencia de cientos de arañas que van en su dirección, por lo que supone su madre está muy molesta y envió una gran horda para llevarla de vuelta. Además, algunas de las arañas mayores tienen un nivel suficiente para darle pelea a Lava y al ser tanto se convertirán en un problema, pero igualmente los espera en un claro y los desafía para que la ataquen, aunque se asusta al ver que comienzan a destruir sus trampas con hilos que preparó minuciosamente, algo que la molesta y comienza a correr alegrándose porque sí cayeron en su segunda trampa. Entonces aprovecha la ventaja para disparar una ráfaga de balas de tinieblas con las que espera haber eliminado una gran cantidad, pero segundos después
mira que las arañas de mayor nivel siguen intactas y más que todo el taratecto superior, así que supone por algo tienen tanto nivel y comienza a esquivar las telarañas que le arrojan, sorprendiéndose porque tienen una habilidad para hacer que la persigan, así que comprende que su mayor problema es este taratecto de nivel superior que le complica bastante todo junto a sus secuaces, por lo que pelear directamente no es una opción y ya tiene una idea. Entonces comienza a correr alejándose lo más que puede, pero en un momento es alcanzada por una de las telarañas y cuando está por ser eliminada sacrifica una de sus patas para liberarse, consiguiendo salir con vida y sigue avanzando hasta hacer que caigan en su trampa, una que preparó con mucha cautela y es una red de bastante nivel de la que no será nada fácil que se liberen, por lo que se les burla ya que puede que tengan un nivel bastante similar al de ella, pero no pueden compararse con su intelecto superior. Entonces sube hasta el taratecto superior y concentra todo su poder para demostrarle una de sus mejores habilidades, ya que en ese instante se teletransportan hasta el laberinto y comienzan a caer hacia un pozo de lava, donde nuestro prota espera que disfrute su final porque no podrá salir de allí, pero le asombra al ver que aquella araña también puede usar magia dimensional, aunque debido a su peso sabe que no resistirá demasiado y solo debe hacer que caiga, por lo que se aleja un poco y empieza a disparar con su magia oscura, pero cuando piensa que ya ganó, nota como aquella araña usa una habilidad de curación y refuerza su magia dimensional. Además le comienza a asustar pues aquella araña está consiguiendo resistencias de su poder y debe eliminarla antes que pierda toda su ventaja, por lo que aumenta el doble de su poder de disparo y empieza a destruir la plataforma mágica, haciendo que aquella araña caiga por completo al lago de lava y cuando muere usa sus redes para sacarla rápidamente de allí, ya que es el momento de su festín. Y sí, obviamente no voy a desperdiciar una araña bien cocinadita en lava. Asombrándole bastante que subió 2 niveles de golpe y usa su magia de teletransporte para volver con las demás arañas superiores, porque ahora es el momento de su postre y llevándoselas hasta el lago de lava también las cocina a término medio para luego llevárselas de vuelta al bosque donde se da un gustito de postre de araña y no entiende cómo es posible que a pesar de salir del laberinto sigue alimentándose de los mismos monstruos, pero justo vuelve a sentir la llamada de su madre y le molesta porque parece que está bastante enojada, aunque se pregunta si no podrá colgar como si fuera una llamada y entonces se le ocurre una idea, por lo que comienza a hablar con sus voluntades ya que tiene un plan. Entonces les explica que espera ellas tres le ayuden para usar la conexión que tiene con su madre y por medio de la cual la ha estado llamando quiere que se encarguen de entrar en la mente de ella y destruirla, ya que no quiere que la vuelva a molestar y confía en ellas para hacerlo, porque igualmente no han estado haciendo mucho en estos días y las voluntades a pesar de no estar seguras deciden hacerlo y viajan a través de la señal llegando hasta la madre araña comenzando a devorar todo a su paso. Miren el tamaño de esos huevos. Mientras tanto Hugo le habla a sus compañeros porque hizo su parte del trabajo y ahora solo le falta vengarse de Shun. Mientras tanto, una pareja viaja en un carruaje y el hombre se lamenta porque por más que intentó hablar con el rey no le permitieron el ingreso excusándose en que estaba ocupado, por lo que sigue sin tener una solución al bloqueo del comercio en Oz y no sabe qué hacer, pero su hija comienza a llorar y tratan de calmarla. Y ojito a esa niña que no parece ser nada normal. Mientras que nuestra prota avanza por el bosque aún pensando en su madre, quien le recuerda mucho a las mujeres de su otro mundo que obligan a sus hijos a visitarlas constantemente y espera que sus voluntades logren encargarse de manera eficiente, pero al mismo tiempo se siente un poco sola porque ellas siempre hacían comentarios que la animaban justo cuando escucha unos ruidos y se asusta al ver que hay un grupo de humanos cerca, pero nota que parecen estar luchando y a los pocos segundos comprende que se trata de un ataque de bandidos a un carruaje, por lo que piensa que lo mejor es no interferir, pues igualmente sin importar qué es lo que haga la verán como un monstruo, pero también recuerda que comer humanos le da más experiencia que monstruos porque ya lo comprobó con aquellos que dañaron su hogar, así que puede aprovechar para alimentarse y subir de nivel. Además escucha que un bebé llora y cuando los bandidos acaban con todos los guardias, nuestro prota usa su telaraña para sujetar al líder de ellos, así que sin mucha emoción decide lanzarse y comienzan a acabar con los bandidos.
lo que no le cuesta demasiado porque en segundos acaba con ellos de varias maneras, y al ver que algunos de los guardias todavía siguen con vida, decide darles una última ayuda, pues con su poder cura sus heridas y piensa que si fuera un humano seguramente iría al carruaje para asegurarse que estén bien, pero lo mejor ahora es marcharse y nota que la mujer baja del carruaje, así que nuestra prota comienza a imaginarse un escenario donde se despide de manera heroica, pero toda su imaginación se detiene al ver las estadísticas de aquella bebé, pues se trata de una vampira, y además de eso su nombre se le hace demasiado extraño porque además de Sofía tiene un nombre un poco más complicado. Incluso comienza a pensar cómo se pronuncia y por los caracteres se le hace muy similar a los nombres japoneses, así que se asombra porque puede que sea una chica reencarnada, pero se queja y llora de frustración porque mientras los dioses reencarnan a otros en vampiros y nobles, ella es una simple araña que será un monstruo por siempre, y los humanos del carruaje la miran completamente extrañados, pero nuestra prota, aún indignada, decide irse porque no tiene caso discutir y ella ya tiene su destino. Pero mientras avanza por el bosque nota algunas presencias y usando sus habilidades logra escuchar una conversación de un grupo de elfos, los cuales hablan del carruaje que está delante y al parecer la niña sigue con vida, por lo que deben acabar con todos los demás y llevarse a la bebé, asombrando a nuestra prota porque parecen estar muy interesados y mira cómo el carruaje con aquellos humanos y la vampira se alejan, por lo que supone que este mundo tiene sus peligros por igual para todos y ya no quisiera ser aquella vampira. De vuelta en el futuro de los humanos, Shun se presenta ante la oficina de su padre, quien pregunta a qué se debe su visita, pero el chico se extraña porque Sue le dijo que lo necesitaba y fue por eso que vino. Justo en ese momento, Sue dispara sin dejar que nadie reaccione y Shun queda en shock porque ella acabó de eliminar a su propio padre, así que le reclama lo que hizo, pero Sue comienza a gritar preguntándole a Shun qué es lo que hizo y los guardias entran al escucharla, quedando impactados por la escena y ordenan capturar a Shun, mientras que este intenta defenderse pero recibe una herida en el brazo y aún confundido no entiende por qué oye a Hugo, quien sonríe porque ya lo reconoció y lo saluda pues cayó en su trampa, algo que Shun no comprende, y al ver que su hermano Silas está aliado con él pregunta qué es lo que hacen, pero Silas le confiesa que decidió aliarse con Hugo aprovechando el odio que le tiene porque deben eliminarlo ya que estorba para ser el sucesor del trono, pues su padre pensaba saltarle el rango de los demás hermanos incluyéndolo a él mismo como el principal heredero para darle el trono a Shun. De esta manera lo alejaría del campo de batalla y él se niega a perder su derecho a gobernar. Incluso Sue se unió a su causa y Shun se llena de ira al ver que ya está sometida por hechizos de hipnosis y dominación, así que golpea a Hugo para que libere a su hermana, y cuando está por usar su magia la runa se desvanece ya que Sofía, sí, aquella misma bebé que nuestro prota salvó anteriormente, aparece en medio del salón halagando a Shun porque es más fuerte de lo que imaginó, mientras que el chico intenta analizarla pero no comprende cómo es que ella puede bloquear su análisis y Hugo no quiere dejar que le quite a su presa, y cuando planea ejecutar a Shun, Sofía lo lanza a volar, algo que Oka no permitirá, y cuando está por impactar a Hugo, Sofía se interpone asombrando a la chica por el poder que tiene. Entonces Oka cambia de plan y se lleva a Shun de allí, logrando avanzar por los pasillos, y el chico le dice que deben volver por Sue, pero Oka lo niega y son Hinrise y Ana quienes lo sujetan porque lo mejor por ahora es marcharse de allí, así que aprovechan la distracción de Oka para poder huir, mientras que Shun lamenta no poder salvar a su hermana, pero más adelante nota que hay soldados luchando por todas partes y Oka le explica que es una rebelión liderada por su hermano y por Hugo para culparlo de todo, por lo que llegan hasta la salida principal donde se encuentran con un grupo de soldados que ya los esperan y una lluvia de flechas distrae a los guardias, mientras que Leston avanza con sus hombres y ayudan a que pueda salir del palacio. Luego de un rato ya descansan en medio del bosque y Oka les explica que deben comenzar a pensar que ya no tienen el apoyo de aquel país, porque todo indica que se trata de una revolución liderada por Hugo, quien además fue nombrado por la iglesia como el nuevo héroe, asombrándolos a todos porque no entienden cómo puede estar involucrada la iglesia, y Oka les dice que puede ser porque la hipnosis de Hugo sea uno de los pecados capitales conocida como lujuria, por lo que entonces no pueden hacer nada, y además si Sofía está aliada con ellos es mejor
mejor huir, pero justo escuchan a algunos soldados y cuando se comienzan a preparar, Shun se asombra porque Katia también está involucrada en esto y sabe que fue afectada por la hipnosis de Hugo. Entonces comienzan una batalla y Shun intenta hacerle entender que todo es un plan del enemigo, pero Katia solo responde que él es el enemigo. Así que Shun trata por todos los medios de acercarse y cuando tiene la oportunidad de ejecutarla no es capaz de hacerlo, así que mejor la tira al suelo gritándole y cuando cree que ella vuelve a la normalidad, en realidad esta lo golpea alejándolo, para luego dejar sin poder moverlo al ponerle la espada en su cuello, pero por unos segundos la chica recupera el control y le pide a Shun que la elimine antes que le haga daño, algo lo que el chico se niega a hacer y ella desesperada decide tomar una decisión para no causarle daño, pero Shun grita al ver que ella cae al suelo con una herida y todos se alarman, mientras que Shun usa su magia para intentar curarla, pero Uka le dice que es muy tarde pues murió, mientras que Shun se niega a aceptarlo, así que grita liberando gran parte de su poder como héroe y segundos después Katia logra despertar, asombrando a aquel chico porque no murió y le pide a Ana que la cuide porque corre a ayudar a los demás en la lucha y Uka usa todo el poder que tiene, pero miran que frente a ellos Sofía aparece diciéndoles que no deben esforzarse en vano, incluso les arroja la cabeza de Potimas y confiesa que estaba muy podrida en su interior, mientras que Uka furiosa no entiende por qué está haciendo todo esto y Sofía le advierte que no debe atacarla porque tiene la orden de no hacerle nada ya que es la maestra, pero si la atacan puede defenderse porque igualmente ya no están en Japón, asombrando a Shun porque entonces Sofía es una de las reencarnadas y esta en cuestión de segundos logra sujetar a Uka por el cuello y le dice que lo mejor es que se rinda, mientras que Shun es herido en las piernas y al intentar usar su poder mágico nota que ya no le queda nada y debe ser por una habilidad de Sofía, pero en ese momento unos rayos de luz impactan en los soldados enemigos y un dragón aparece cerca de ellos, impresionando a Shun porque se trata de Fei, quien confiesa acabó de despertar con esta forma y deben marcharse, por lo que todos empiezan a subirse al dragón y Fei lanza una ráfaga de luz que ciega a todos los presentes. Entonces Sofía solo mira cómo todos se marchan sobre el dragón e incluso Shun logra llevarse a Leston antes que los soldados lo ejecuten, aunque aún sigue preguntándose por qué les está sucediendo todo esto. Unos minutos después, Sofía habla con nuestra prota y le explica lo que hizo, ya que incluso acabó con llamada, pues llevaba mucho tiempo teniendo una vida llena de lujos y aprovechando el estatus que tenía, así que debía sufrir un poco y nuestra prota solo le pide que no comprometa los planes que tienen. Mientras tanto, las tres voluntades siguen haciendo su trabajo y hieren a la araña madre, aunque una de ellas sale volando por un momento, pero luego aterriza sin recibir nada de daño a pesar de su mala actuación, porque sus otras voluntades le recuerdan que por su resistencia a la herejía son inmunes a aquellos golpes y eso también les hace preguntarse si por este mismo motivo es que su madre no las ataca a pesar de que la están hiriendo, pero al menos esperan que sea de esta manera porque deben seguir haciéndole daño para luego reunirse de nuevo con el cuerpo original. Nuestra prota por su parte sube hasta lo alto de un árbol y se pregunta cómo estará aquella niña vampira, pero también sabe que cada uno debe lidiar con sus propios problemas, así que mejor se concentra en sus asuntos, porque tiene pendiente aquel asunto con su madre y como sus voluntades todavía no le dicen nada, supone que todo va por buen camino. Un rato más tarde, las voluntades notan que ya han avanzado bastante, pero si siguen de aquella manera, su madre terminará muriendo en algún punto y no entienden por qué no hace nada, pues es demasiado extraño, y más aún sabiendo que ella tiene a varios taratectos de gran nivel que seguramente pondrían en problemas a nuestra prota, pero también saben que igualmente puede teletransportarse con su magia y no sería un problema, aunque esto les hace sentir algo extraño porque puede que su madre esté al tanto de todas las habilidades y si los atacó antes con aquella cantidad justa de arañas fue para provocarla. Incluso miran cómo en aquel momento la madre araña daba una orden y todas las demás arañas empiezan a moverse. Incluso dispara contra el techo de aquel lugar y abre una puerta hacia la superficie, dejando asombradas a las voluntades, quienes intentan comunicarse con nuestra prota, pero se percatan que no pueden salir del interior de la mente de su madre, porque parece que cortó la conexión de algún modo, y esto las asusta mucho más, porque acaban de comprobar que su madre sí puede salir de este laberinto y ahora nuestra prota en este momento está en un grave problema.
Nuestra prota, por su parte, camina tranquila por el bosque pensando en cuántos manjares puede probar y degustar, pero mientras come algo nota que el suelo empieza a temblar y siente una presencia abrumadora, quedando impactada al ver a su madre frente a ella. Y mira nomás esa cantidad descomunal de habilidades. Incluso nuestra prota sabe que su madre por algo es la reina, ya que tiene 5 veces más la fuerza que Alaba y no tiene ninguna opción de ganarle, por lo que comienza a huir despavorida sin saber exactamente qué hacer. Además, reclama que sus voluntades no le dijeron nada y al tratar de comunicarse con ellas comprende que su madre cortó la conexión y por esto no puede hablarles, pero intenta usar su magia de teletransporte sin poder conseguirlo porque su madre no deja de disparar mientras avanza, así que sabe debe enfocarse en esquivar y no ser impactada. Incluso cuando sale volando por las ondas de las explosiones, mira asombrada que con cada paso que su madre da es como si causara un desastre natural en aquel lugar y realmente su vida ahora estaba en riesgo, pero no logra moverse a tiempo cuando ve un disparo de su madre que va directamente hacia ella, por lo que con toda su fuerza logra crear un hechizo de teletransporte y llega hasta su antigua casa en el laberinto, sintiéndose aliviada porque un segundo más tarde ya habría muerto, pero nota que perdió una de sus patas y está herida, por lo que debe descansar para curarse, justo cuando mira que 2 taratectos superiores aparecen frente a ella y miles de arañas están por los alrededores. Además, hay más taratectos por su espalda y realmente está completamente atrapada, así que imagina, su madre sabía de esta ruta de escape hacia este nido y parece que es mucho más inteligente de lo que se imaginó. Entonces intenta esquivar un ataque, pero recibe una mordida que le aplica un efecto de veneno y como puede logra zafarse, quedando asombrada porque se supone tiene inmunidad, pero de no ser por su habilidad de paciencia ya habría muerto y ahora está a un solo punto de vida. Entonces seguirá con vida mientras tenga poder mágico, pero si no logra evitar que la sigan desgastando morirá y debe idear un plan rápido porque la vienen a atacar. Entonces decide ir a la capa media y crea una distracción con una niebla venenosa, la que no sirve demasiado porque a los pocos segundos ya están nuevamente persiguiéndola y no puede usar su habilidad de teletransporte, pero aún así logra alejarse un poco. Ella logra ver la entrada de la capa media donde seguramente les ganará por su resistencia al calor, pero de sorpresa mira que una marioneta arácnida aparece desde el techo del lugar y con un rápido corte de sus armas le elimina 2 más de sus patas, algo que nunca se esperó, y comienza a moverse como puede esquivando los ataques. Además descubre que el verdadero cuerpo de aquella marioneta está en el interior y sin importar qué piense hacer todavía no puede avanzar. Además las demás arañas la atacan y comienza a sentir su muerte cada vez más cerca, pero está decidida a no morir sin dar una batalla digna y usando todo su poder dispara contra aquellas arañas sus balas de tinieblas, al mismo tiempo que usa un ojo de maldición para robar su poder mágico y fortalecerse. Incluso dispara lanzas de tinieblas al ver que un taratecto sí logra avanzar, pero se molesta porque por el momento solo puede alternar entre esas lanzas y las balas de tinieblas, pero si tuviera sus voluntades todo sería más fácil, aunque debe esquivar y moverse a pesar de casi no tener patas y su única esperanza es poder subir de nivel, pero supone que aún le falta demasiado y se asombra al ver que ya lleva más de la mitad de la experiencia necesaria y supone que al acabar con tantas arañas pequeñas le subieron su nivel, por lo que esto es bastante bueno ya que solo debe acabar con la araña más débil de los taratectos y justo siente que la sujetan con una telaraña y la arrastran, siendo atravesada por las demás arañas que se lanzan para devorarla, pero nuestra prota se burla desde lo alto porque aquello fue una simple ilusión de sí misma y usa todo su poder para anular el lugar, mientras que ella en su caso sí puede verlas con claridad porque ya antes las marcó y mientras avanza nota que una telaraña la hace tropezar, asustándose al descubrir que es un hilo de la marioneta que incluso hace que un taratecto superior la comience a aplastar, algo que no le agrada porque no puede moverse y si no hace algo pronto terminará muriendo. Entonces piensa en usar su último recurso, que es su ojo exterminador, pero sabe que si no logra eliminar a aquel taratecto solo perderá más vida, pero no tiene más opción y sacrifica uno de sus ojos para hacerle bastante daño a aquel taratecto, aunque no es suficiente porque vuelve a aplastarla y le asombra que siga con vida a pesar de tanto daño. Entonces sacrifica más ojos en ese mismo momento y logra eliminar a esta araña, subiendo en ese mismo instante de nivel y su cuerpo se regenera por completo, lo que le da esperanzas y con sus fuerzas renovadas se lanza contra los demás taratectos para eliminarlos. Incluso le aplica su veneno a uno de ellos y mira que la marioneta arácnida se dio cuenta de su fuerza y seguramente viene para eliminarla junto con la araña que está mordiendo, pero esto ya se lo esperaban y es mucho más rápido
rápida porque usa su habilidad de teletransporte para llegar hasta la capa media, donde se sujeta del techo con su telaraña y aprovecha para cocinar aquel taratecto que trajo con ella, alegrándose porque se salvó por muy poco, y luego de algunos segundos baja hasta tierra a pensar que nunca antes vio en sus ramas evolutivas la opción de ser como aquella marioneta, por lo que se pregunta si es algo único o algún tipo de mutación, pero por ahora debe aprovechar que no la alcanzarán en esta capa para así poder evolucionar, y también tendrá comida para cuando termine su evolución, por lo que entonces comienza el proceso de inmediato. De vuelta en el futuro, Shun sigue culpándose por lo que sucedió, ya que si hubiera estado más atento a todo no habría permitido que ellas fueran controladas, pero sus compañeros lo animan porque nada de esto fue su culpa, mientras que Uka les explica que la situación en la que están es la peor de todas y Hugo en este momento tiene casi que el control de todo el mundo con el apoyo de la iglesia, pero además supo que moviliza las tropas hacia una aldea de elfos y el problema para poder ir a ayudar a aquella aldea es que tendrán que pasar por el laberinto de Elro, el mayor laberinto del mundo, y Shun les dice que si no hay más opción pues deben hacerlo, mientras que Leston les avisa que en su caso no puede dejar a su reino abandonado y regresará, pero le pide a Shun que como héroe salve a este mundo y acabe con los planes de Hugo, el héroe falso. Después de un tiempo, nuestra prota despierta de su evolución y se alegra porque esta vez se siente mucho más despierta, ya que normalmente siempre le consume mucho más energía cualquier evolución, pero escucha al sistema avisarle de sus habilidades mejoradas y se queda en shock al saber que adquirió el rasgo de inmortalidad, algo que nunca se esperó, y celebra bastante llena de alegría porque eso significa que ya no debe temer a la muerte, pues ahora es un ser inmortal y ya nunca más le temería a su madre. Además nota que aprendió varias habilidades que parecen ser muy interesantes como comandante y que puede infundir miedo, por lo que por fin tiene el nivel que se merece alguien con tanto conocimiento y se pregunta quién le daría tanto reconocimiento, pero justo escucha la voz de Dee, quien le dice que de seguro fue algún administrador, y ella intenta evitar hablar con Dee porque no quiere saber nada más de lo que le dice, aunque al escuchar que menciona un botón para acabar con todas las arañas del mundo decide contestarle porque tampoco es que hay que irse por los extremos, pero Dee se ríe porque cayó en su trampa y le dice que igualmente no planea eliminar a alguien con una personalidad tan divertida. Además la felicita por alcanzar la evolución que le permite la inmortalidad y oficialmente es un monstruo único en este mundo, pero nuestra prota no entiende por qué vino y Dee le dice que le alegra ver todo lo que hace y como recompensa por su esfuerzo le contestará algunas preguntas que tenga. Esto hace que nuestra prota se emocione y le pregunta por qué reencarnó en este mundo, así que Dee le dice que murió en su otro mundo y por eso fue que llegó a este lugar, aunque nuestra prota no entiende cómo es que murió y Dee le dice que eso tuvo que ver con el héroe y el rey demonio de este mundo, porque estos dos tenían tanto poder dimensional que superó los límites del sistema de este mismo mundo y lograron salir de este plano, pero su poder se descontroló al salir de la supervisión de los administradores del mundo y terminaron impactando en otro mundo, siendo su clase donde terminó parte de la explosión y lo que les costó la vida, asombrando a nuestra prota porque entonces ella como desarrolladora es demasiado vaga si lo permitió, pero Dee le confiesa que por esto es que ha estado supervisándolo todo para reparar su error, ya que murieron 25 estudiantes inocentes en aquella clase de Japón y al menos consiguió mantener sus almas intactas junto con sus recuerdos, por lo que los reencarnó en este mundo dándoles habilidades especiales y además hizo que sus almas reencarnaran en una especie que estuviera en sincronía con su esencia, sorprendiendo a nuestra prota al saber que la gran mayoría reencarnó como humanos y siente que para ella fue más como un castigo, pero Dee le dice que partió con ventaja porque nació antes que todos los humanos y al ser una araña tiene todo el conocimiento a diferencia de los humanos, quienes en este momento todavía son bebés, por lo que nuestra prota lo entiende, pero preguntan si no deberían ser 26 los que reencarnaron porque esos eran los que habían en su clase si se cuenta la maestra, aunque Dee le responde que ella también estaba en la clase y por esto no reencarnó como los demás, aunque no le dirá su nombre ni nada más, pero es posible que por este mismo motivo el impacto del rey demonio y del héroe llegó hasta el salón de clases, pues seguramente su intención era eliminarla, pero igualmente se despide porque ya no tiene mucho más tiempo y espera que siga entreteniéndola mucho más.
De vuelta en el futuro, Shun llega con sus compañeros hasta una de las aldeas donde los viajeros que visitan el laberinto normalmente deciden acampar, por lo que Jirin se los guía con Goyef y se disculpa por venir de sorpresa, pero tiene un favor que pedirle, asombrando a aquel hombre al ver al resto del grupo, y el chico le presenta a los demás junto con Shun el auténtico héroe. Así que entran en la casa y comienzan a explicarle lo que necesitan, porque su única opción es entrar en el laberinto para llegar al siguiente continente, pues las fronteras deben estar custodiadas por los guardias imperiales y a pesar de que no han hecho nada malo, están más que seguros que ya hay acusaciones en contra de todos ellos, algo que Goyef confirma y lamenta no poder ayudarlos porque si el imperio se llega a dar cuenta que los está apoyando, está más que claro que los ejecutarán junto con su familia, pero Bashgat en cambio llega diciendo que si su hijo no es capaz de guiarlos, él sí lo hará, aunque espera que no tengan problemas que un hombre ya mayor los guíe y ninguno de los chicos tiene objeción, mientras que Shun es llamado por Fei telepáticamente y sale disculpándose por la demora, pero cuando ya organicen todo irá por ella para que no llame tanto la atención, mientras que Fei le pide que llame a Ouka porque necesita hablar con la maestra, lo que extraña que el chico, pero segundos después Ouka sale para comunicarse con Fei y luego entra para pedirle ayuda a una compañera diciendo que irá en un momento con Fei, lo que extraña a Shun, pero igualmente siguen con los preparativos y luego de un rato escuchan como Ouka regresa pidiéndole a Shun que salga un momento, por lo que el chico espera que no le haya sucedido nada a Fei y queda impactado al ver que hay una chica con alas frente a la cabaña. Entonces Fei se presenta porque este es su aspecto humanoide, dejando sin palabras a Shun y comprende que se tardaron porque estaban consiguiendo ropa que le sirviera, aunque le da algo de envidia que solo Fei tenga un aspecto tan parecido al que tenía en su otro mundo y al verla le recuerda de inmediato a ella misma en las clases, pero esto también lo deprime porque comprende que esta no es su primera vida, sino que todos reencarnaron en cuerpos diferentes y aún no comprende porque algunos como Hugo cambiaron tanto. Además, Ouka les dice que ya hay algunos compañeros que nunca volverán a la vida y es mejor no hacerse ilusiones, pero Shun pregunta quién es Sofía de sus anteriores compañeros y Ouka se niega a decírselo, mientras que Fei pregunta si es posible que al igual que el héroe, el nuevo rey demonio también sea un reencarnado, pero Ouka no responde nada. A la mañana siguiente, Bashgat los lleva hasta un acantilado que conecta con el mar y Shun no entiende qué hacen allí si deberían ir al laberinto, pero el hombre les explica que en la entrada principal hay muchos guardias y entrar por allí les será imposible, así que lo mejor es entrar por una entrada más oculta que muy pocos conocen, pero esta se encuentra muy cerca del acantilado y tendrán que bucear un poco. Además, por esta zona no hay guardias debido a que los dragones de mar custodian todo este territorio y derriban a todo aquel animal que vuele o a las embarcaciones que anden por allí, pero si se dan prisa puede que no se encuentren con nada y Fei se preocupa porque no sabe nadar muy bien, pero todos la animan y Shun promete que nadarían juntos. Entonces Bashgat se lanza primero y todos los demás comienzan a seguirlo, siendo Shun y Fei los últimos, y cuando comienzan a acercarse a los demás notan una sombra gigante, quedando impactados pues se trata de un dragón de agua que se acerca, así que Shun suelta a Fei para que las demás chicas se la lleven mientras que él se encargará de distraer a aquel dragón. Incluso se mueve a gran velocidad intentando alejarlo, pero este monstruo impacta contra unas rocas haciendo que él pierda sus fuerzas por un momento, al tiempo que Fei nada hacia Shun y al ver que el dragón ataca a ella también usa su poder para proteger a Shun, causando una poderosa explosión bajo el agua y la onda del impacto los envía a todos por la entrada del laberinto, haciendo que aterricen con fuerza dentro de una cueva y uno a uno comienzan a levantarse, alegrándose porque están con vida y sin heridas, mientras que Bashgat se ríe divertido porque lo consiguieron bastante fácil y avisa que están en lo más parecido al infierno que van a conocer. De vuelta en el pasado, nuestra prota está en medio del bar y con una barca de telaraña intenta calmarse y pensar en lo que sucede, porque tiene preguntas como quién era Dee de su salón de clases y por qué quiere que derrote a su madre, pero también sabe que debe ganar más tiempo antes de enfrentar a su madre y espera que sus voluntades consigan hacerle bastante daño, justo cuando un dragón de agua aparece frente a ella al estar pescando y esto la asombra bastante, pero al ver que la ataca se molesta porque no debe menospreciarla al ser solo una araña, pues ya se ha enfrentado a otros dragones y uno más no sería muy diferente, así que tomando la distancia perfecta acaba con aquel monstruo y decide que es momento de regresar al laberinto, donde se encuentra de nuevo con esta marioneta y comienzan a luchar, pero nuestra prota ya tiene un plan porque usa una habilidad del dragón de agua para inundar toda aquella cueva, mientras que ella sale a flote y el ser inmortal no se preocupa demasiado, por lo que minutos después mira como aquella marioneta ya se ahogó y se divierte porque ahora es una comandante y no la derrotará tan fácil.
Luego de algunas horas sigue pescando para calmarse cuando una de sus voluntades logra conectarse nuevamente y le dice a la armada que debe huir porque algo demasiado peligroso va directamente hacia ella y nuestra prota siente una repentina descarga de poder, pero su análisis es obstruido y usa la habilidad de sabiduría para saber quién es aquel ser, quedando impactada porque se trata de un taratecto que supera el nivel 100 y que tiene títulos de bestia divina junto con rey demonio, algo que la asusta demasiado y avisa que no quiere luchar, pero Ariel en un segundo la corta en varios pedazos y nuestra prota se lamenta porque la toma por sorpresa. En la actualidad, Balto se acerca a la reina demoníaca para comentarle que las tropas ya están disponibles para partir, pero les preocupa que tendrán que pasar por el territorio de la reina araña y ella les responde que no deben preocuparse, porque igualmente es un familiar de las arañas y estas le obedecen, así que no tendrán ningún problema, por lo que deben continuar con la misión de capturar la aldea de los elfos. Mientras tanto, Shun con su grupo consiguen acabar con varios monstruos y les asombra porque no llevan mucho tiempo y ya se han enfrentado a varios grupos, aunque todos ellos están bastante bien y Vashgat les avisa que descansarían allí, lo que sorprende a las chicas porque no llevan mucho tiempo y aún sienten que tienen bastante fuerza, pero Vashgat les dice que ya ha guiado a muchos grupos de aventureros por este lugar y lo último que deben hacer es precipitarse, porque en este laberinto no hay luz solar y el paso del tiempo se pierde rápidamente, así que si se precipitan es posible que terminen cayendo en el conocido como el mal del laberinto y lo más recomendable es descansar para reponerse. Algunas horas después, Shun tiene un sueño con una mujer quien le dice que siente un gran dolor y despierta bastante asustado por este sueño, algo que Ouka nota y le pregunta si está bien, pero Vashgat en cambio les dice que es una pesadilla y esto no es buena señal porque puede estar avisando que la pesadilla del laberinto se acerca, lo que asombra a Shun porque ha escuchado sobre ella y se supone que es un monstruo aterrador, pero Vashgat le dice que no solo es esto, sino que está casi al nivel de la reina Taratecto, además con su simple presencia y de un miedo aterrador y puede confirmarlo porque él estuvo en el primer grupo que la descubrió hace varios años, pero aquel monstruo es tan fuerte como extraño, porque si no se le ataca tampoco les hace nada a los demás e incluso se le pudo ver curando algunos heridos cuando salió del laberinto, pero según otros rumores dicen que aquel monstruo ya fue eliminado, pero todavía no hay evidencia de esto y le recomienda a Shun que en caso de encontrarse con monstruos que lo superen, lo mejor es dejarlo todo y salvar su vida, aunque el chico lo piensa y sabe que hay seres como Sofía que superan cualquier entendimiento, pero no cree que huir siempre sea la salida porque igualmente tiene que cumplir con su deber como héroe, así que Vashgat le dice que igualmente puede hacer lo que desee y se levanta ordenando a todos que despierten porque deben retomar el viaje, así que mientras caminan pregunta qué ruta desean elegir porque está la opción más rápida para salir, pero es la que tiene más peligros pues los monstruos con los que pueden encontrarse son de nivel dragón y más fuerte de lo que han llegado a ver jamás, pero la ruta más larga y lenta tiene un poco menos de monstruos, aunque cambia el viaje porque tardarían 4 días más en salir. Incluso hay una tercera opción, pero no la recomienda para nada porque les explica que es un camino que usaba la pesadilla del laberinto y aunque aquel monstruo ya no está por allí, todavía quedan algunos vestigios de la pesadilla que a pesar de no estar a su nivel, los atacan si ellos llegan a tocar algunas de las telarañas. Por esto, ahora ya nadie quema las telarañas que encuentren porque hacerles daño es símbolo a estar en peligro y se prefiere estar alejados de todo tipo de mal, algo que Hirin se confirma porque una vez vino con Julius a cazar uno de estos vestigios y les dio demasiados problemas, asombrando a Shun porque incluso su hermano sufrió con estos monstruos y terminan eligiendo el camino más corto pues desean salir lo más pronto de este lugar. Luego de avanzar por un rato, Vashgat les dice preocupado que no siente la presencia de monstruos y esto le recuerda mucho a cuando vio la pesadilla del laberinto, pero justo un dragón de tierra los ataca y Hirin se los protege, mientras que Shun mira asombrado que tiene mucha velocidad y empiezan a atacarlo, pero ninguno de sus ataques físicos sirven de algo porque tiene una piel muy dura y Ouka junto con las demás chicas intentan lanzarle hechizos, pero estos solo lo aturden por un segundo y Ouka avisa que tiene demasiada resistencia mágica. Entonces Shun les pide que lo sigan aturdiendo porque en su mente sabe que es su responsabilidad acabarlo, pero Faye en ese momento corre a toda velocidad y golpea con mucha fuerza a aquel dragón, para luego detener un ataque usando su habilidad de acero y ordena que aprovechen para atacar, por lo que con una combinación de hechizos mágicos logran bajar la vida del dragón hasta un cuarto y Shun da unos pasos al frente, ya que invoca un rayo de luz sagrada que atraviesa aquel dragón antes que este lo impacte también con su poder, logrando
eliminarlo y con esto sube de nivel, recibiéndolo el título de Cazador de Dragones, y todos los demás chicos se emocionan porque ellos también recibieron este título. Entonces Kirin se felicita a su compañero porque ni con Julius lograron un objetivo así, y en este momento sienten que algo se acerca, así que miran como varios ojos aparecen entre las sombras y les hablan con palabras llamándolos débiles, reencarnados, héroes, pero Shun no resiste y pregunta cómo es que saben que son reencarnados, por lo que escuchan que mencionan a una señora y que pronto la conocerán y entenderán todo. Además desaparecen diciendo las palabras de sobrevivir y que todos morirán, por lo que Shun intenta alcanzarlos, pero es Basgat quien lo golpea porque le advirtió que no debe meterse con los vestigios de la pesadilla, ya que su vida está en riesgo y a él no le importa lo que haga con su vida, pero no debe de poner la vida de todos los demás en riesgo, aunque Shun no olvida las palabras que dijeron y la advertencia de que todos morirán. Luego de algunas horas, Shun sueña con su salón de clases y una araña. Además, mira que una compañera lo está mirando fijamente y despierta bastante confundido por este sueño tan extraño, aunque no es el primero porque desde que entró al laberinto ha tenido sueños recurrentes y comienzan a avanzar de nuevo, llegando luego de un rato hasta lo que Basgat explica era el nido de la reina Taratecto, quien hizo un agujero en el techo para salir a la superficie, aunque ahora hay una horda de insectos que hizo su nido en este espacio y normalmente no se usa como ruta de escape, pero tienen a Faye y la chica acepta subirlo, solo que les piden que no la miren mientras se transforma y una vez está lista todos suben para iniciar el vuelo. Aunque Shun saca lo furro porque se avergüenza de pensar que está sentado sobre la espalda de una chica. Estás enfermo, Bruce Wayne. Pero Faye usa su poder para acabar con gran parte de los insectos y logran salir a la superficie nuevamente, asombrando a los chicos porque es la primera vez que miran este continente y Ana señala el lugar donde está la aldea de los elfos. Bueno, y nuestra prota, pues después del ataque sorpresa de Ariel, ahora su cabeza flota en el mar y de vez en cuando algún tiburón intenta devorársela, pero nuestra prota lo elimina aprovechando que al menos puede usar su magia oscura y espera con paciencia para regenerarse el resto del cuerpo. Además piensa en qué debe hacer porque supone que aquel rey demonio que lo atacó es a quien su madre le rinde cuentas y por lo que vio tienen magia abisal, un poder capaz de destruir su alma, y eso la preocupa porque esa es la clave para superarla aún con su inmortalidad, así que debe idear un plan para poder sobrevivir cuando vuelva a enfrentarse a Ariel y supone que debe existir algún modo de enviar su alma a otro cuerpo al igual que cuando renació. Ariel por su parte llega con la reina Taratecto y no comprende por qué el ataque sigue a pesar que ya eliminó a nuestra prota, pero al ver más profundamente logra notar las voluntades paralelas e incluso una de ellas se saca la 10 y también comienza a atacar a Ariel, haciéndola sufrir, y sabe que ahora debe acabar con nuestra prota antes que aquellas voluntades terminen de consumir por completo a la reina Taratecto. Después de varios días, nuestra prota logra volver a tener su cuerpo luego de acabar con un monstruo de agua y subir de nivel, así que emocionada vuelve a tierra y agradece que por fin vuelve a tener su cuerpo de nuevo, pero usa clarividencia para intentar descubrir dónde se encuentra y divisa una ciudad a lo lejos, pero además reconoce un carruaje que pasa cerca porque es el mismo de aquella niña vampira y también mira que todavía hay algunos encapuchados que persiguen el carruaje. Luego de algunas horas, los nobles regresan a su hogar y se alegran porque volvieron ilesos, aunque la madre de Sofía dice que gracias a aquella bestia está segura que la diosa la envió para protegerlos, pero el hombre en cambio le pide a Mera que investigue sobre aquella araña porque deben saber lo que más puedan, por lo que luego de un rato ya se van a descansar y mientras los padres de Sofía duermen, ella sigue despierta viendo a la luna, recordando su nombre verdadero Shouko, el cual tenía en Japón, pero sin saber cómo acabó renaciendo como la hija de unos nobles y aunque al principio no entendía nada ni porque de un momento a otro ya no estaba en su clase de literatura, comenzó a acostumbrarse al trato de estos sus padres y del mayordomo porque esta es una mejor vida que la que tenía en su otro mundo, hasta aquel día donde viajaban en carruaje y su padre habló con el mayordomo sobre algunos asuntos políticos y aunque ella no entiende mucho, por lo que ha escuchado sabe que una de las religiones de este mundo es conocida como la palabra divina y no los quieren demasiado, algo que le parece absurdo sabiendo que ellos adoran
esta voz que les avisa cuando suben de nivel, pero fue en este momento cuando su carruaje es atacado por un grupo de bandidos y el miedo de morir era muy real, aunque fue allí cuando vio aquel monstruo en forma de araña que acabó con los bandidos y le aterra pensar que en este mundo existen criaturas como estas, así que no cree volver a salir de la ciudad si se encuentra con monstruos como estos, justo cuando el mayordomo llega avisándole a su señor que tienen información de la araña porque parece que está anidando en las afueras de la ciudad. Por otra parte, Basgat se despide de los chicos porque su guía termina hasta ese lugar y agradece por las partes del dragón de tierra que le dejaron, ya que valen una fortuna, y Shun le dice que ese es el pago por su ayuda tan valiosa, aunque planea ofrecerle que los acompañe y Basgat se niega porque solo es un simple guía, pero sí espera que el mundo cambie mejor y se despiden, por lo que vuelan sobre Fei y es Ohka quien menciona necesitarán entrar a una ciudad y conseguir ropa que cubra mucho mejor a Fei en su forma humana, pues en este continente sirven fervientemente a la diosa y si ven a Fei con las alas pueden considerarla una hereje por querer parecerse a la diosa. Además les explico un poco sobre las religiones, ya que en el reino del cual ellos provienen, la religión predominante es la palabra divina, donde se sube de nivel para estar más cerca de aquella palabra divina que escuchan al subir de nivel, mientras que los creyentes de la diosa ofrendan sus habilidades a esta misma deidad para fortalecerla, pues creen que al borrarlas es la diosa quien las recibe, lo que para Shun es extraño, pero Ohka le dice que quien más debe tener cuidado es él, pues los héroes siempre han estado del lado de la palabra divina y si los sirvientes de la diosa saben que él es el héroe, tendrán graves problemas porque ambas religiones se consideran herejía una a la otra y deben evitar llamar la atención. Luego de un rato llegan hasta la ciudad más cercana donde consiguen algo de ropa para Fei y avanzan escuchando como ya en la ciudad pregonan sobre la religión de la diosa, pero Ohka les dice que ellos no serán ayudados por ninguna religión y seguramente Hugo ya controla al pontífice de la palabra divina, lo que deja pensativo a Shun pues todavía recuerda el día en que este le dio la bendición y cree que es una buena persona, por lo que deben ayudarlo y liberarlo del control de Hugo, pero en realidad no es tan bueno, pues aquel pontífice luego de anunciar a Hugo como el verdadero héroe se marcha mientras piensa que comprobarán qué tan útil es aquel chico para su religión. Pero como todo esto es muy aburrido, volvemos con nuestra prota, quien nota como un grupo de encapuchados entran en la casa de Sofía y usando su visión demoníaca logra eliminarlos a pesar de la distancia, pero con clarividencia puede verlos casi en cualquier parte y los elimina porque no le agradaría que acaben con la niña luego de todo lo que hizo para salvarla. Además sigue el rastro de uno de esos encapuchados que se marchó y lo mira llegar hasta una cueva, donde habla con otros elfos y le asombra que vuelvan a ser los de esta misma raza quienes siguen atacando a Sofía. Incluso nota que uno de ellos habla por telepatía y siempre imaginó a los elfos como seres más tranquilos y amantes de la naturaleza, pero por ahora decide ser la niñera de Sofía y acabar con todos aquellos que intenten eliminarla porque igualmente los humanos le dan mucha más experiencia, como también sabe que Ariel está en el laberinto y seguramente tardaría varios días más en llegar hasta el lugar donde él se encuentra ahora. Potimas por su parte es informado sobre los intentos fallidos de acabar con la niña porque un monstruo arácnido está truncando sus planes y esto lo sorprende, pero ordena que vigilen a aquella araña porque debe ser él mismo quien la elimine y comienza a pensar si será algún secuaz enviado por Ariel, porque pensaba ser el único que conocía sobre los reencarnados, pero al parecer hay más interesados en ellos, así que debe tener cuidado con sus planes y evitar que muchos más lo descubran, porque debe aprovechar su ventaja y acabar con todos aquellos que sean un problema para él, como el pontífice Dustin. Al siguiente día, nuestra prota despierta emocionada porque este será un nuevo día de exterminio y usa su habilidad para revisar la zona, encontrando varios bandidos que parecen estar haciendo rezos a algún tipo de dios, pero los elimina igualmente porque si están por el bosque con apariencia de bandidos, entonces merecen morir. Pero esto le hace preguntarse si acaso esto no tiene nada que ver con los elfos y de una vez lo duda porque todo parece estar relacionado, al mismo tiempo que el pontífice es avisado sobre la eliminación de sus espías que estaban disfrazados como bandidos, algo que lo sorprende y al saber que se trata de la pesadilla del laberinto, no entiende qué planes tenga Ariel con esta ciudad porque puede ser un mensaje directo para que se alejen, aunque su informante le dice que también han encontrado cuerpos de varios elfos que parecen estar siguiendo las órdenes de Potimas y esto hace pensar a Dustin, porque no entiende el motivo para que aquel elfo esté tan vinculado con la trata de personas y ha estado llevándose niños desde hace tiempo, aunque comienza a sospechar que busca algunos en específico y simplemente usa a los otros como
distracción, pero esto es algo que debe confirmar y le pide a su informante que no interfieran, porque la prioridad es investigar a la secta de la diosa y quiere que le den toda la información posible, pero al mismo tiempo sabe que lo ideal sería un enfrentamiento entre Potimas y Ariel, pero no será nada fácil y por ahora debe conseguir conocer al líder detrás de la secta de la diosa, porque a pesar de que ambas religiones se odian, una debe prevalecer en todo el mundo. Luego de unos días más, John habla con su mayordomo porque las noticias de esta araña no paran de llegar, ya que acabó con todos los bandidos y secuestradores de la zona. E incluso Mera le dice que, según lo que descubrió, aquel monstruo es conocido en el otro reino como la pesadilla del laberinto y ya destruyó una fortaleza. Pero John sigue creyendo que es un monstruo de clase S y una gran amenaza, por lo que deben temerle, mientras que Mera responde que a pesar de lo siniestro que pueda parecer, también llega a ser bastante honorable porque solo ataca a bandidos y no se han registrado muertes de nadie que no haya cometido crímenes. Pero mientras piensan qué hacer, uno de los guardias llega avisando que aquella bestia divina está curando a los enfermos. Pues unas horas atrás, nuestra prota mira con su habilidad que el dueño de la ciudad no parece quererla demasiado y es algo que entiende, pero irónicamente la esposa de aquel hombre la venera llamándola una bestia divina y por lo que ha visto, allí sirven a una religión donde se venera a una diosa. Pero además, las arañas son consideradas sagradas porque una bestia divina sirve a su diosa y esto le recuerda el hecho de que Ariel tenía el título de antigua bestia divina. Pero entonces escucha que una mujer llega rogándole para que sane a su hijo y eso la sorprende. Pero como tiene tiempo libre decide hacer algo y al revisar el estado del niño se asombra porque tiene un tipo de cáncer. Además, la mujer también sufre de desnutrición y con su magia los cura en un segundo, alegrando a aquella mujer pues lo salvó y le da una fruta como agradecimiento, lo que para nuestro prota es un pago más que excelente. Pero unas horas después lo despierta una larga fila interminable de personas que traen enfermos para que los cure. Luego de unos días, nuestra prota no comprende por qué la tratan como si fuera un atractivo turístico, ya que incluso hicieron un altar en honor a ella y en la ciudad no dejan de hablar de la bestia divina, algo que no logra comprender del todo porque artistas la visitan y todo tipo de mercancías sobre ella comienza a venderse, pero esto es algo que no le agrada porque siempre se ha considerado solitaria y no debería estar siendo alabada, aunque todos al escucharla emitir sonidos creen que está intentando darles un mensaje proveniente de la diosa. De vuelta en el futuro, Shun llega con sus compañeros hasta una cueva donde Ouka les enseña un portal de teletransporte, ya que es la única manera para poder entrar en la aldea élfica, pues la barrera no los dejaría pasar normalmente, por lo que usan el portal y al llegar al otro lado un grupo de elfos los apuntan con sus armas, pero Ouka les pide que no hagan nada porque son sus invitados y ninguno de los elfos entiende por qué trajo a humanos, aunque la reconocen de inmediato como la hija del patriarca, así que no le harían nada, pero debe marcharse. Justo cuando Potimas aparece ordenando que les permitan seguir y todos los chicos miran asombrados sin creer que eso sea real, pero Potimas entiende sus expresiones y confiesa que hay muchas maneras de poder engañar a la muerte y vencerlo a él no será tan fácil, por lo que pide que lo sigan y les avisa que el ejército del imperio se acerca aunque aún no llegan a la barrera, pero sus fuerzas son más de 80,000 soldados y tienen a miembros de la palabra divina, por lo que esto les complica todo, pero mirando a Shu les avisa que ya tienen sus habitaciones preparadas y deben comer para que el siguiente día puedan ir a visitar a sus compañeros, los otros reencarnados de su clase. Algunas horas después, mientras descansan, Shun pregunta a sus compañeros qué opinan de Potimas porque parece que tenía todo planeado y les sigue pareciendo algo sospechoso, pero Katia les dice que deben tener precaución incluso con la profesora porque le parece que estaba actuando cuando vio a Potimas y en esta situación no pueden confiarse absolutamente de nadie. A la mañana siguiente caminan por varias horas y Ouka les confiesa que el territorio de los elfos es bastante extenso, por lo que no es fácil llegar hacia el otro lado, pero la barrera cubre todo lo necesario y confiesa que es bastante poderosa, porque ni siquiera la reina Taratecto logró hacerle un rasguño y supone que si Hugo viene con su ejército es porque tienen algo planeado, pero entonces le señalan la aldea de los reencarnados y luego de unos minutos ya se acercan a una de las chicas, quien mira a Ouka y no puede disimular su molestia
preguntando si acaso trae nuevas víctimas, aunque Ouka, algo avergonzada, le dice que son compañeros, pero la chica responde que debe saberlo, pero para todos ellos pasó de ser su maestra a la verdadera villana, sorprendiendo a Shun, pero decide presentarse junto con los demás con los nombres que tenían en Japón, mientras que la chica se presenta también como Kudou, algo que ya todos sospechaban porque su actitud sigue siendo la misma de cuando era la delegada de clase. Pero entonces dos chicas más se acercan viendo emocionadas a Fei, pues tiene el mismo aspecto de su otro mundo, y empiezan a conversar, por lo que Kudou decide que terminaron el trabajo de este día y deben reunirse, aunque pregunta a Ouka si piensa acompañarlos porque sabe que a nadie le agrada su presencia, algo que la chica asiente y prefiere dejarlos que disfruten del reencuentro, por lo que Shun, aún bastante confundido, sigue a la delegada y ya en una habitación uno a uno se presentan con sus anteriores compañeros. Algo que no diré porque son más de 13 nombres que me da mucha flojera escribir y presentar. Así que disfrutan al compartir sus historias y ver lo diferentes que son ahora, aunque todos siguen sorprendidos porque Katia fue la única que cambió de sexo y Fei es un monstruo. Pero Shun piensa que aún faltan algunos compañeros y entonces se explican por qué están allí, ya que Hugo los traicionó y planea atacar esta aldea. Además, está acompañado por otra compañera y al ver que no saben nada pregunta si los elfos no se los explicaron, lo que todos niegan pues no tienen casi ningún contacto con los elfos más que para recibir suministros, y confiesan que muchos de ellos fueron secuestrados, raptados o en el mejor de los casos vendidos por sus padres para que los elfos los tuvieran como prisioneros en este lugar, algo que asombra a Shun, mientras que Kudou les dice que la villana aquí es Ouka, y esto hace que Shun recuerde las palabras de Sofía, pero pregunta si alguien sabe algo de Kiyouka y ninguno de ellos confiesa saber nada de aquel chico. Unas horas después, Shun habla con Katia porque solo faltarían dos compañeros por encontrar y no pueden dejar de pensar en lo que Ouka les dijo, porque según ella 4 están muertos y ahora no pueden confirmarlo o comienzan a tener dudas de qué tan cierto sea lo que les dice. De vuelta en el pasado, John no comprende cómo desde el reino de Oz ahora le reclaman que debe entregar a la araña, algo que no tiene sentido porque la reclaman como si les perteneciera cuando es una criatura salvaje, lo que Sofía nota porque su padre últimamente está más estresado y tiene sentido, porque nadie deja de hablar de esta araña en el bosque, pero John decide que les explicará de manera pacífica que su ciudad no ha declarado señorío sobre ninguna bestia divina, justo cuando Potimas entra al salón disculpándose por la interrupción, pero quería saludarlo, asombrando a John porque no esperaba ver al patriarca de los elfos en su ciudad, y Potimas dice que vino a ver aquella bestia divina, aunque mira fijamente a Sofía y se acerca para analizarla mejor, comprendiendo que seguramente Ariel ya sabe sobre los reencarnados y por esto envió a aquella criatura a protegerla, pero los dos padres no comprenden de qué habla y Potimas se disculpa diciendo que solo divagaba y cree que su hija tendrá un gran futuro, mientras que Sofía queda bastante asustada porque aquel elfo no le da buena espina. Nuestra prota por su parte, mientras disfruta de su tranquilidad, se alerta al sentir la presencia de Ariel acercándose, algo que no le agrada, pero al revisar a su madre en el laberinto le asombra ver que ya perdió casi el 70% de sus estadísticas y en ese caso sí podrá vencerla fácilmente, por lo que se teletransporta hasta el nido de su madre, aunque le sigue pareciendo bastante intimidante, pero ya no le tendrá más miedo porque vino a eliminarla y cuando planea atacar mira asombrada que no puede moverse, así que entiende, su madre dejó telarañas por todo el lugar y como puede se aleja recibiendo un impacto que le corta sus patas, pero no tiene tiempo a pensar porque más de aquella telaraña comienza a caer y sin importar que intente destruirla con magia no funciona, lo que sabe no le daría tiempo a teletransportarse por lo que intenta moverse pero su madre la impacta dejándola nuevamente solo con su cabeza, entonces asustada comienza a ser absorbida por su madre y mira cómo su vida empieza a pasar ante sus ojos, entonces comprende que cometió un error al confiarse pensando que su madre sería demasiado débil, pero a pesar de que sus voluntades consumieron casi el 70% del alma de su madre, esta sigue luchando con todas sus fuerzas para vivir, entonces hará lo mismo y comienza a usar su magia para no ser devorada, asombrándose porque comienza a sentir una cantidad abrumante de poder mágico y su voluntad mágica se conecta con ella porque no la dejará morir, algo que le alegra pero no entiende qué es lo que habla, y la otra voluntad mágica comienza a conectarse explicando que todo este tiempo ellas han estado devorando el alma
alma de la reina Taratecto, y si esta perdió sus estadísticas, significa que en su caso ahora tiene potenciadas todas sus estadísticas porque se las robó a su madre, y nuestra prota se emociona al ver la cantidad de poder que tiene. Entonces dispara con su magia enviando una ráfaga que deja en el suelo sin moverse a su madre. Además, nuestra prota se regenera bastante rápido y le agradece sus voluntades mágicas, ya que incluso usa un disparo mucho más poderoso para de esta manera acabar de una vez por todas con su madre, algo que celebra, pero pregunta a sus voluntades dónde está la voluntad corporal, por lo que ellas le explican que cuando su madre contactó al rey demonio, esta aprovechó para colarse y ahora está atacando el alma de Ariel, lo que asombra demasiado a nuestra prota, y además nota que aquel rey demonio justo viene hacia ella, por lo que se despide de su voluntad corporal, ya que nunca más la volvería a ver, y entonces se teletransporta de inmediato, pues no planea luchar contra Ariel. Luego de algunas horas, Ariel llega hasta la cueva y mira asombrada los restos de la reina Taratecto, mientras que un monstruo se acerca comentando que al parecer aquella criatura la tiene acorralada, pero Ariel solo dice que no está de humor para hablar, y el monstruo le pregunta si no cree que es hora que ellos, los más antiguos, abandonen este mundo, porque esta araña parece tener todo para reemplazarla, y Ariel, llena de ira, lo elimina, porque jura que aquella araña se lo pagará. Después de unos días, nuestra prota disfruta de su vida como bestia divina porque le traen todo tipo de ofrendas y puede comer lo que le guste sin que nadie la moleste, así que devora todas las frutas cuando escucha que un hombre llega algo sorprendido por conocer a la bestia divina. Pero nuestra prota ya ha comenzado a entender un poco del idioma humano y entiende que menciona una fortaleza y destrucción, por lo que supone este hombre tan molesto viene del mismo lugar donde ella destruyó todo por accidente, pero sigue comiendo y mira cómo los guardias discuten con el hombre cuando este menciona que esta araña es propiedad de Oz y tienen permiso para llevársela, aunque muchos reclaman que esto no es justo, y nuestra prota en cambio dispara todas las semillas de una sandía para luego irse lo más rápido de allí con su fruta, pues no planea seguir cerca de aquel hombre que le genera tantas molestias. Algunos minutos después, John habla con su mayordomo porque últimamente reciben más cartas y extranjeros bastante molestos que los visitan constantemente. Esto es algo que no les agrada y todo es por la presencia de aquella bestia divina, justo cuando el diplomático de Oz entra bastante furioso a su habitación reclamando que aquel monstruo no puede tratarlo de esta manera, por lo que ordena a su sirviente que no le importa la forma en la que lo hagan, pero deben capturar esta araña porque tienen que llevársela a su territorio y hacerla pagar por todo. Mientras que John le confiesa a su mayordomo que con todas las cartas y los anuncios de impuestos es como si en serio quisieran iniciar una guerra en contra de ellos, ya que la presencia de estos diplomáticos no hacen más que confirmarlo y no sabe qué es lo que debe hacer, pero lo único que puede asegurar es que no permitirá una guerra, justo cuando nuestra prota los vigila y no le agrada que aquel hombre de antes esté quedándose en la misma mansión de Sofía, pero piensa que puede hacer porque no quiere abandonar este lugar ya que tiene una buena comida y además no tiene tantas preocupaciones, como también piensa que la única preocupación en este momento es Ariel, y entonces usa su habilidad para buscarla, asombrándose al ver que está luchando con mucha intensidad en contra de un poderoso dragón de tierra. Esto es algo que le asombra porque no esperaba que fuera a suceder algo así tan de repente, pero le sirve pues la mantiene entretenida, entonces podrá relajarse un poco más, y justo se asombra al ver que el tipo que apareció una vez anteriormente cuando acabó con el dragón de tierra también aparece ahora, pero este le confiesa que no viene a luchar y se presenta entonces como Kuro, un administrador, y viene para pedirle algo en específico, y es que deje de atacar a Ariel, lo que sorprende a nuestra prota pues no recuerda haberle hecho nada y solo ha estado huyendo desde aquel día en que Ariel la atacó, pero Kuro le dice que entenderá si no puede hacerlo aunque quiere que les ayude, mientras que nuestra prota sigue pensando, y es entonces cuando recuerda que debe ser su voluntad corporal la que ha estado devorando el alma de Ariel y seguramente por esto es que la ha estado persiguiendo, aunque se avergüenza de no comprenderlo antes, y le explica a Kuro que en realidad ella no puede hacer nada porque es una de sus voluntades paralelas, pero cuando acabó con su madre perdió también la forma de comunicarse con ella y ahora no puede darle órdenes para que regrese, lo que Kuro entiende porque es imposible que detenga aquel ataque de esta voluntad, pero sí quiere pedirle algo más, y es que se aleje de los humanos porque lamentan como administradores que se viera involucrada en los asuntos de este mundo, pero su presencia cerca de los humanos y su gran
gran fuerza es algo que les hace imposible ignorarla porque sus actos tienen consecuencias que significarían sumir al mundo en caos, pero nuestra prota se niega mientras piensa que su habilidad de tabú le enseñó la verdad sobre este mundo y no planea dejar de seguir sus creencias, así que le recomienda lo mismo a Kuro, quien lo comprende y le agradece mucho por su sinceridad. Luego se marcha y nuestra prota por fin descansa, pues llevaba mucho tiempo sin tener que mostrarse tan seria, pero al menos ahora podrá descansar y su sistema le avisa de un peligro que se acerca, por lo que esquiva automáticamente una ráfaga de dagas y usando su habilidad de ojo malvado elimina a todos sus atacantes, alegrándose porque ahora podrá subir más experiencia con estos humanos, y le asombra ver que uno de ellos era justamente el que acompañaba a aquel diplomático que la molestó, por lo que comprende que es culpa de este hombre ese ataque y usa su clarividencia para atacarlo a la distancia y eliminarlo porque debe pagar por su ofensa. Además, una vez completada su tarea, decide descansar tranquilamente. Mientras tanto, John es informado de la muerte de aquel diplomático y no tienen dudas que fue obra de la pesadilla del laberinto, porque esta muerte es igual a la de los bandidos que encontraron hace un tiempo en la mansión, y Mera dice que debe ser lo que pasa cuando se meten con una bestia divina, pero John se niega a creer que sea la bestia divina que vino a protegerlos y debe haber un motivo para que esté haciendo todo esto, aunque ahora lo que le preocupa es que declaren una guerra en contra de ellos simplemente porque aquel diplomático murió, pero entonces lo comprende porque habla con su mayordomo, ya que este hombre nunca se comportó como un verdadero diplomático, sino que desde su llegada causó muchos problemas, por lo que puede que esta fuera la intención de Oz, ya que si algo le sucedía a este hombre entonces podrían declararles la guerra, pero no lo entienden porque ellos tienen más soldados y justo un hombre entra avisando que el reino de Oz les declaró la guerra, pero además se unieron con varias regiones cercanas y movilizan un ejército gigantesco hacia ellos, algo que nuestra prota también descubre y supone que esto sucedió porque eliminó a aquel sujeto, pero no se arrepiente porque la atacaron primero y ahora piensa qué debe hacer, pues ella se acostumbró a vivir en este lugar y también ha estado protegiendo a la niña vampira, por lo que no dejará que le hagan nada, y sonríe porque un ejército en una guerra es un banquete de experiencia muy interesante que puede aprovechar, por lo que ahora es momento de unirse a la guerra. De vuelta en el futuro, el ejército sigue avanzando y Hugo lo lidera con su sed de acabar con Shun, el cual también lo espera, y a diferencia de Ouka, quien está recostada pensando en todo lo que ha sucedido, pues cuando ella volvió a reaccionar después de aquella luz, se asombró porque tenía frente a ella seres con las orejas puntiagudas, así que gracias a su conocimiento del mundo otaku entendió que reencarnó y ahora era parte de la raza élfica, aunque de inmediato recuerda a sus estudiantes y sabe que todo este tiempo su mayor anhelo era ser una profesora que los chicos amaran y con la que estuvieran tranquilos, alguien a quien pudieran tenerle mucha confianza, y por esto hacía todo lo que pudiera para relacionarse mejor con ellos, pero todo esto cambió de un momento para otro y se negó a dejar su pasado atrás porque debe seguir siendo maestra y cuidar de sus alumnos. Además, nació con una habilidad única llamada lista de estudiantes y con esta puede ver el pasado de sus alumnos, el presente y también cómo morirán en un futuro, algo que la aterroriza porque casi todos morirán antes de los 20 años y es algo que se niega a aceptar, por lo que una noche, luego de recibir la habilidad de telepatía, le habló a Potimas directamente, pues le ruega que le ayude a traer a sus alumnos y le confiesa toda la verdad sobre dónde proviene y cómo fue que llegaron aquí, por lo que Potimas decidió ayudarla y ella sabía que esto era una decisión arriesgada, pero no tiene más opción en ese momento, por lo que su padre usó todos los recursos a su alcance para conseguir a aquellos niños de la manera que fuera necesaria, y con esto lograron traer a la gran mayoría a la aldea, algo que la alivió porque las causas y día de muerte cambiaron, pero su habilidad le prohíbe explicarles sobre lo que puede ver sobre ellos, y por eso sus alumnos, al verse obligados a vivir en este lugar, comenzaron a odiarla, aunque para ella era mejor que la odien a verlos morir, y se pregunta si está siendo una buena profesora. Ey, pequeña, no digas eso. No digas eso, eres perfecta. Unos días después, el ejército sigue aproximándose y Sofía mira emocionada porque todo va según el plan, así que avisa a su señora que cumplirán su plan como lo ordenó y esta les da la libertad para que se descontrolen como quieran. A la mañana siguiente, Shun sigue bastante preocupado y Kirin se lo anima porque, según los elfos, el ejército de Hugo aún tardará unos días en llegar, mientras que Hugo acaba ya con algunos elfos de la zona y ordena que sigan avanzando por el bosque.
Luego de algunas horas, Shun va con su grupo y los dos compañeros aventureros pues quieren revisar la resistencia de esa barrera, aunque Faye se molesta por la actitud de aquellos elfos ya que casi ni les hablan, pero cuando llegan a la barrera los elfos informan que ese es su mayor logro y seguirá siendo una barrera impenetrable sin importar qué es lo que intenten, por lo que Tagawa decide comprobar qué tan fuerte es y usa su espada para liberar un poder bastante fuerte desde su interior, impactando con fuerza en la barrera, y Shun se asombra por el poder que su compañero tiene, mientras que Tagawa confirma que sí es bastante resistente y hasta Faye sabe que ella tampoco podría hacer mucho en contra de la barrera, por lo que Shun se pregunta si acaso Hugo podrá romperla, pero es Katia quien confiesa no es necesario que la destruya, porque al igual que como ellos entraron también pueden usar algún círculo de teletransporte y desactivarla desde el interior, pero los elfos lo niegan porque ninguno de ellos traicionaría a su propia aldea y están seguros que no caerán ante los trucos de un simple humano, pero miran con molestia a Ana porque si alguien puede traicionarlos es seguramente algún mestizo y los chicos la protegen porque no deben meterse con ella, al mismo tiempo que Katia les dice ya comprobaron la barrera y ahora es momento de regresar para pensar en estrategias que puedan usar a la hora de luchar. Unos minutos después, mientras Faye se lamenta por tener que caminar de vuelta, miran que cerca de ellos está Ouka, quien le avisa a los elfos que ella guiará a los chicos, por lo que una vez están solos les dice que tiene que decirle algo muy importante y le pide a Hirinze y a Ana que se queden, pues ellos también deben saber que en realidad son reencarnados de otro mundo y nacieron con habilidades únicas que le dan ventaja en algunos aspectos. Además, tienen recuerdos de ese mundo en el cual vivían antes que era muy diferente porque no existían los monstruos ni demonios, lo que sorprende a Hirinze, pero esto también le explica muchas cosas y pregunta por qué reencarnaron, así que Ouka les dice que no es seguro, pero tiene una idea porque existe una leyenda entre los elfos que habla sobre unos seres que usan a los reencarnados para robarles su poder. Estos seres son conocidos como administradores y aunque no puede dar por cierta toda la historia, sí está segura que existen estos administradores porque prueba de ello es el ataque de Hugo, pues su compañero no podría hacerlo todo él solo y además está aliado con Sofía, quien es en realidad Shouko, asombrando a todos los chicos, y Ouka le pide a Hirinze y a Ana que les ayuden a proteger a todos los demás estudiantes porque nunca quiso que se enfrentaran unos contra otros, por lo que todos deciden regresar y comienzan a planear qué hacer, pues Hirinze les dice que deben contar con que la barrera no caerá fácilmente y lo mejor es proteger los círculos de teletransporte donde deben querer ingresar, aunque para algunos sería mejor analizar a los elfos y saber si alguno de ellos está siendo controlado por Hugo, pero saben que no tienen mucho tiempo para hacerlo y Faye les dice que parecen olvidar algo importante, y es que Sofía está del lado de Hugo, por lo que ella tiene una habilidad que es capaz de anular la magia. Entonces Shun no está seguro de qué tan eficiente sea la barrera contra el poder de Sofía, a quien se le suma que es la más cercana a los administradores. Además, Katia les dice que hasta el momento 3 de sus compañeros están aliados en su contra, pero pueden ser más, porque Ouka no ha logrado contactar con otros 2 compañeros y no deben descartar la idea de que estén aliados con Hugo, pero Shun no puede creer que Kyoya apoya a Hugo y Katia tampoco lo cree, aunque no pueden descartarlo porque al igual que Hugo puede que hayan cambiado completamente, y esto hace preocupar a los demás chicos porque cada vez se suman muchos más enemigos, mientras que Hirinze les pregunta cuál es el objetivo que tienen en este mundo, porque igualmente esta es una guerra entre elfos y el imperio, así que ellos vienen más como apoyo y lo recomendable es que en caso de que sus vidas corran peligro huyan lo más rápido de este lugar, porque se trata de una guerra en la que son solo una ayuda y Shun lo sabe, pero tampoco se quedará sin hacer nada y Hirinze sabe que eso es lo que siempre dice el héroe, pero tampoco quiere perderlo y terminan de repasar el plan. Al siguiente día, mientras esperan cerca de los círculos de teletransporte, uno de los elfos se burla porque ellos siguen creyendo que su barrera caerá y quiere ver sus expresiones cuando descubran que eso es imposible. Pero entonces escuchan algunos gritos y corren hacia los círculos de teletransporte viendo que hay un chico rodeado por algunos elfos, y Shun, al ver la actitud de este, reconoce de inmediato a Kusama, quien también los saluda por sus nombres del otro mundo y ellos no comprenden qué es lo que hace allí, pero Katia supone que es su enemigo si los conoce y Kusama
Kusama lo confirma, así que empiezan a atacarlo y el chico intenta explicarles algo, pero termina asombrando a Shun porque usa habilidades ninjas y copias que le permiten moverse a gran velocidad, pues a pesar de que todos intentan al mismo tiempo alcanzarlo, ninguno lo consigue y Kusama, llegando hasta el centro de las runas, confiesa que fue engañado porque se supone que sería más fácil. Entonces arroja una espada por el aire y desaparece, mientras que Shun les ordena que corran porque mira que es una espada explosiva e intenta que algunos elfos también salgan, pero estos no obedecen y segundos después todo el lugar explota, dejando asombrados a Shun y a los demás porque acabaron de destruir la única forma de entrar y salir del bosque, algo que los confunde porque no comprenden qué es lo que piensa hacer Hugo encerrándolos y miran que justo en ese momento la barrera empieza a cambiar de color, por lo que todos los elfos se preparan y Ouka lidera el más grande ejército de su aldea, sintiendo como a los pocos segundos la barrera cae y ordena a los elfos defender sus tierras y proteger su hogar, al mismo tiempo que el ejército imperial ingresa en el bosque y comienzan una intensa batalla, pero Ouka no comprende por qué todo terminó de esta manera cuando ella solo quiere proteger a sus estudiantes, así que espera a Hugo, quien se emociona al verla pues tienen una revancha pendiente, y cuando Ouka usa su magia es Sofía quien interviene deteniendo sus hechizos, pero Hugo le reclama a Sofía que no necesita de su intervención y la chica se aleja un poco, mientras que Ouka usa su poder mágico para derribar a Hugo de su caballo y el chico logra con su espada absorber el poder para luego lanzarse por el aire y Ouka se sorprende porque tiene mucha más fuerza que antes, lo que Hugo confirma pues no seguiría siendo siempre el mismo y menos el de antes, pues ahora tiene mucho más poder, incluso desvía una ráfaga de flechas que un grupo le lanza y Ouka solo mira asombrada como sus compañeros elfos comienzan a caer, pero Hugo le confiesa que el secreto de su poder no es solo su habilidad de lujuria con la que puede controlar la voluntad de otros, sino que también tiene la habilidad de avaricia, la cual le permite robar puntos de habilidades y estadísticas de todo aquel que elimine, por lo que gracias a esto es que ahora es tan fuerte y Ouka lo mira horrorizada preguntándole cuántas personas tuvo que eliminar para obtener esta fuerza, pero Hugo le dice que solo hizo lo necesario y comienza a herirla, dejándola tirada en el suelo con la ayuda de Jurin, quien le lanza un hechizo, pero cuando Hugo avanza cae en una trampa que activa una barrera a su alrededor y Ouka le dice que es un hechizo de alto nivel el cual lo dejará sin aire luego de algunos segundos, por lo que Hugo comienza a asfixiarse justo cuando es Sofía quien lanza a volar a Ouka y salva a su compañero, reclamándole por ser tan débil, pero Hugo molesto va con su maestra avisándole que este será su fin, por lo que Ouka lo acepta esperando que alguien al menos la haya visto como una buena maestra, pero justo es Shun quien detiene la espada de Hugo y se disculpa con su maestra por tardar en venir a ayudarle. Volviendo al pasado, nuestra prota está en medio del campo de batalla y se salta la cuarta pared narrándonos cómo va aquella guerra entre los humanos donde todo el lugar es una lluvia de sangre, pero ella solo disfruta aquel evento mientras se pregunta quién habrá sido el causante de tal guerra, donde incluso mira a un pequeño Julius en medio del ejército, pero entonces recuerda que ella fue la culpable de que esta guerra iniciara luego de acabar con aquel enviado de Oz, pero no pueden culparla porque solo se defendía y ahora confirma que Ariel está ocupada con este dragón de tierra, porque si quiere enfrentarse a aquel rey demonio y salvar este mundo necesitará muchos más niveles de experiencia, algo que pueden brindárselo estos humanos, y salta hacia el epicentro del combate, pues intentará ayudar a los soldados de Zariela porque allí es donde vive aquella niña vampira y quienes le han dado buena comida, por lo que dispara un rayo de energía en contra de los humanos y a los pocos segundos queda impactada porque arrasó con gran parte de los enemigos, algo que no esperaba y parece que son bastante débiles, pero una explosión gigante le llama la atención y mira impactada que Ariel está ahora frente a ella. ¡Hoy es un gran día para morir! Unos minutos antes, Ariel seguía luchando contra aquel dragón y lanza una técnica que sorprende a este monstruo por su nombre. Incluso Ariel no comprende por qué la llamó de esta manera y pregunta al dragón si seguirán luchando, lo que este confirma porque no se rendirá hasta conseguir que ella también tome la misma decisión, ya que es momento de que los más antiguos dejen este mundo y Ariel se niega a hacerlo, porque ella devorará todo a su paso como ya lo hizo al devorarse a su madre, confundiendo a Ariel porque ella no lo hizo y el dragón le
dice que parece comienza a afectarse demasiado, pero Ariel molesta, le lanza un disparo de poder y atraviesa de una vez por todas a aquel monstruo, lamentándose un poco porque era el dragón más antiguo del mundo y eso le hace pensar una única cosa: no desperdiciar comida porque es su regla más importante del laberinto, aunque esto vuelve a confundirla porque no entiende de dónde salió ese principio y es como si algo en su interior se estuviera arraigando cada vez más, haciéndola olvidar cosas y actuar de una manera muy distinta, pero decide que igualmente debe comer a aquel dragón porque ya le dio hambre, justo cuando Kuro aparece avisándole que no debe hacerlo y pregunta cuál de las dos es en este momento, porque ya debe comprender que tiene una anomalía en su interior y ahora están tan mezcladas que él no logra comprender con exactitud cuál de las dos es en cada momento, aunque su conciencia sigue siendo la de Ariel, pero su alma está mezclándose con la de aquella araña gracias a lo que esta llama una voluntad que ha estado consumiéndola, sorprendiendo a Ariel, y analiza su alma confirmándolo porque tiene recuerdos que no son suyos y nota que son de otra vida. Entonces Kuro le explica que es una reencarnada y todo esto es culpa de Di, aquella diosa con más poder que él y que trajo a algunos reencarnados para salvar a este mundo de la destrucción, por lo que Ariel comienza a entenderlo mejor y ahora entiende por qué su actitud ha estado cambiando y diciendo cosas sin sentidos, pero ahora que están tan mezcladas no es que no quiera eliminarla, aunque sí tiene que hacerle pagar por lo que hizo, por lo que espera que no la detenga y Kuro lo niega, ya que incluso piensa ayudarle y la envía con esa araña como compensación. Segundos después, nuestra prota mira en shock que Ariel la amenaza porque debe morir y un atributo de muerte aparece en ella, así que intenta escapar con magia de teletransporte pero choca contra algo y no comprende qué es lo que sucede. Entonces mira que hay un escudo que parece bloquear su magia de teletransporte. Además, Ariel sigue atacando con su magia y acaba con cientos de soldados de una sola ráfaga, mientras que nuestra prota intenta contraatacar con su poder pero no funciona y se asusta porque no puede usar prácticamente nada de magia, así que solo puede esquivar y bloquear ataques básicos gracias a que tiene mejores estadísticas luego de consumir a su madre. Por cierto, ¿alguien quiere pensar en el pobre Julius, quien está en shock viendo cómo una araña lucha contra una reina demonio y aniquilan a dos ejércitos que están frente a él? Pero nuestra prota se asombra porque sí logra usar magia bastante básica y parece que esta es su mejor opción, por lo que lanza un ataque de luz que da en Ariel y la debilita bastante, algo que le agrada pero también le decepciona ver lo rápido con lo que ella se cura, así que intenta atacar con más magia y al ver que no le hace mucho trata de alejarse, pero no sirve de nada porque Ariel ni se inmuta y hasta se regenera de todo luego de comer un poco, así que nuestra prota supone comió tierra porque no hay nada más cerca y al analizarla comprende que ella tiene el título de la soberana de la gula, así que le parece injusto y comienza a ser impactada por golpes de Ariel, causando que ruede por todo el campo de batalla y lo único que la anima es que con tanta velocidad que le arroja, ella recupera su vida luego de subir de nivel al eliminar involuntariamente a tantos soldados, pero comienza a sentirse un poco mal porque los está usando como su fuente de vida y llega un punto donde ya no hay más soldados que la ayuden, por lo que supone es su fin, y cuando Ariel se acerca escucha que un niño grita que deben luchar contra él, algo que las asombra a las dos, pero más a nuestra prota, que no entiende nada de esto y además le sorprende ver que Ariel luego de ver a este chico no le hace nada y eso le extraña porque aquel niño no es tan fuerte, pero entonces al ver el título de héroe supone que eso tiene mucho que ver y usa su habilidad de sabiduría aprovechando el tiempo muerto, comprendiendo que aquel título le da el poder necesario para acabar con el rey demonio y entiende que esto es lo que tiene preocupada a Ariel, por lo que piensa en algún modo para poder aprovechar esto y escapar de allí, pero mira como una bola de fuego va directamente hacia ellos y le preocupa que aquel niño termine herido, pero aquella distracción también la afecta porque Ariel aprovecha para disparar una ráfaga de poder abismal y nuestra prota sabe que su inmortalidad no la protege de este poder, así que es su final. De vuelta en el futuro, Hugo sigue molesto al ver a Shun interferir, pero el chico le avisa que no dejará que complete sus planes de esta manera y lo derrotará. Además, pregunta por Yurin y es Sofía quien le dice que ya le estaban sanando sus heridas, justo cuando Tagawa saluda a Hugo porque es la primera vez que se ven en este mundo, pero aquel chico lo mira confundido porque no recuerda su nombre ni conocerlo, lo que extraña a Katia y supone que algo muy raro está sucediendo con Hugo, quien avisa que le daba igual con quién viene porque acabará con Shun y luego hará que
que Ouka grite en agonía hasta que le ruegue que se detenga, por lo que Ouka pide que le dejen encargarse, pero Shun lo niega porque esto es algo que le compete a todos, así que ambos toman la decisión de apartar a sus compañeros y aliados, pues deben resolverlo en 1 contra 1, y Katia mira preocupada que Hugo tiene muchas habilidades, aunque sus estadísticas no son tan altas, pero incluso tiene el título del Rey Demonio, lo que no sabe si adquirió luego de tener las capacidades necesarias para convertirse en el Rey Demonio o fue de algún otro motivo. Justo cuando Hugo potencia sus estadísticas con magia y Shun se lanza al ataque con todo lo que tiene. Luego de unos minutos de guerra, Ariel les ordena que sigan conteniendo a Shun y los demás porque ella tiene una cuenta pendiente con Potimas y es a quien debe eliminar, al tiempo que en la base principal los elfos revisan cada zona de la batalla y le avisan a Potimas lo que sucede, pero el elfo ya se imaginaba que el Rey Demonio estaba involucrado y no le sorprende saber que trajo a todo su ejército, así que les ordena que no se preocupen por el héroe ni los demás, ya que deben concentrar todas sus fuerzas para acabar con el ejército demoníaco, porque si se atreven a atacarlos, entonces les demostrará de qué está hecho y terminará con la disputa que tienen desde hace tiempo. Shun por su parte sigue luchando contra Hugo, quien no deja de atacar con su espada, y Katia comenta que en la habilidad con la espada es difícil que Hugo consiga ganarle a Shun, algo que comprueban cuando Hugo cae al suelo e incluso esta intenta usar magia maldita en contra de Shun, pero Katia sabe que no servirá, pues Shun tiene buenas defensas mágicas y más aún luego de vencer al dragón de tierra que le da muchas más resistencias, por lo que Hugo se levanta y comienza a atacar desesperado, pero Shun lo esquiva y de una patada lo tira nuevamente al suelo diciéndole que debe rendirse, pero Hugo se niega porque este mundo le pertenece y Shun le responde que debe dejar ese anhelo tan retorcido, pero Sofía aparece burlándose porque es un discurso muy motivador y Hugo pide que acabe con todos, aunque ella se niega porque su orden fue la de no intervenir y pregunta a Mera cómo van los planes, asombrándolos a todos al ver que un general demoníaco aparece y comprenden que el ataque del imperio era una simple distracción, para que así los elfos abandonen el centro de la aldea mientras que los demonios se infiltran, lo que Sofía confirma y ya Hugo no les sirve de nada porque ya cumplió con su parte, asombrando al chico, y Shun dice molesto que entonces deben encargarse de Sofía, pero ella se molesta al ver que piensa puede hacerle algo y ordena que se lleven a Yurin, mientras que Mera noquea a Hugo, el cual maldecía a todos, pero Sofía le pide a Shun que no se distraiga porque no es tan débil como su marioneta Hugo, así que Shun molesto se lanza a atacar porque deben detenerla y Sofía sin esfuerzo logra tirarlo en 2 ocasiones al suelo, por lo que le pide que luche en serio porque de esta manera no lograría ni siquiera entretenerla, pero Shun recibe el apoyo de sus compañeros porque no está solo y juntos podrán conseguirlo, así que Asaka y Tagawa avisan que ellos dos irán por Mera ya que lo vencerán, mientras que todos los demás se acercan a Sofía, quien se burla porque incluso pueden pedir más ayuda si eso es lo que quieren, pero en ese momento los chicos se turnan intentando darle ataques combinados para poder luchar y Sofía en cuestión de segundos logra tirarlos al suelo, porque les dice que luego de ver cómo detuvo una flecha de Ouka con solo sus 2 dedos, debió quedarles bastante claro que no hay nada que puedan hacer en su contra, pero Shun se levanta nuevamente porque sin importar la diferencia de fuerza, hay peleas de las que no se puede huir, lo que divierte a Sofía porque en serio sigue creyendo que puede ganar y le informa que ella en realidad no quiso hacerles daño porque se concentró en detener sus armas y darles golpes no letales, porque su ama le ordenó que no eliminara a ningún reencarnado y mira que allí hay 2 que no lo son, pero Shun se lanza a atacar con una ráfaga de veloces cortes, lo que Ouka planea aprovechar ya que Sofía está concentrada en la defensa, aunque en un segundo Sofía lanza por los aires a Shun y les dice que su forma de luchar es muy fácil de predecir, frustrando mucho más a los chicos porque no logran superarla en ningún aspecto, aunque Shun logra ver que Katia está usando algo de magia y lo entiende, por lo que pregunta a Sofía por qué motivo no elimina a los reencarnados y ella responde que solo puede decirle que su misión es acabar con los elfos, por lo que solo Ouka será la única que quede con vida, mientras que Shun se lanza al ataque justo cuando Katia logra eliminar el efecto de su presión de magia, dándoles un impulso a todos los que atacan y Sofía se sorprende por un segundo, pero bloquea nuevamente su intento y confiesa que comienza a ser bastante molesta su terquedad porque todo debió terminar hace rato, así que es Faye quien termina interponiéndose y pregunta
pregunta a Sofía si los dejarán con vida al rendirse, lo que sorprende a Sofía porque parece que es la única que entiende lo que puede suceder si la siguen enfrentando, aunque no entiende por qué tardó tanto en interferir. Entonces Faye le dice que seguramente Shun no la había escuchado antes y justo llegan los otros dos compañeros luego de vencer al clon de Mera, el cual se disculpa, pero Sofía le dice que no hay ningún problema porque igualmente esta era una simple distracción, ya que su verdadero cuerpo está encargado de lo más importante, que es dirigir a las tropas demoníacas. Así que Faye les ordena a sus compañeros no intentar nada contra Sofía, quien acepta perdonarles la vida si se rinden en ese momento, pero Shun se levanta disculpándose con Faye por no rendirse, mientras le dice que no puede hacerlo porque hay luchas que se deben de seguir y sabe que su hermano nunca se había rendido, por lo que debe seguir sus pasos. Así que todos sus compañeros se animan para seguir con la pelea y Sofía está dispuesta a detenerlos un rato más, pero una voz le dice que en su caso ya se cansó de esperar y con rápidos movimientos noquea a varios de los chicos, asombrando demasiado a Shun al ver que quien está frente a ellos tiene el aspecto de un demonio, pero reconoce claramente la actitud de Kyoya, por lo que pregunta qué es lo que hace con los demonios y por qué los apoya, pero el chico en cambio le dice que la pregunta es el por qué ellos están del lado de los elfos y se supone que son los causantes de todo lo malo en este mundo, mientras que Ouka se niega a aceptarlo porque les recuerda todo lo que han hecho los demonios y cómo acabaron incluso con el héroe Julius. Además, él es un comandante del ejército demoníaco y Kyoya lo confirma, pero Sofía le recuerda que es inútil intentar convencerla porque su ama ya se los explicó. Los elfos le lavaron demasiado el cerebro a Ouka, por lo que no aceptará la verdad y Shun no entiende qué es lo que sucede o qué debería hacer. Justo cuando un hechizo crea un escudo que inmoviliza a todos y varios elfos aparecen pidiéndole a Shun que vaya al centro de la aldea porque el rey demonio se encuentra allí y como héroe es el único capaz de vencerlo, aunque Kyoya se niega a permitirlo y acaba con el elfo antes que este lo teletransporte. Además, Sofía usa su poder para acabar con los demás elfos que planean atacarlos y miran como de una de las runas empiezan a salir máquinas gigantes de su alrededor, asombrándolos demasiado porque no se lo esperaban, e incluso Shun habla con sus compañeros porque no sabía que los elfos tuvieran máquinas de un nivel tan avanzado, pero Sofía intenta usar su poder y le molesta que no sirva contra estas máquinas, aunque Kyoya le reclama que si no fuera por su demora nada de esto habría sucedido, así que esperan el momento adecuado mientras que Shun grita desesperado al ver que aquellas máquinas disparan contra su mejor amigo. Al mismo tiempo, Ariel se sorprende al ver las máquinas tan actualizadas y supone que Potimas va con todo, así que le ordena a Shiro que vaya a ayudar a los demás porque igualmente ella puede encargarse sola desde este momento. Bueno, y por fin vamos a dar un poco de orden a esto, porque luego de que nuestra prota fue impactada por la magia abisal y que su alma se destruyó, ella despierta nuevamente en el cuerpo de una araña, aunque se ríe divertida porque su plan sí funcionó, ya que logró obtener la habilidad de poner huevos de su madre y transferir su alma hasta otro cuerpo, por lo que así conserva sus niveles y todo lo que es ella, por lo que prácticamente es invencible incluso ante la magia abisal. Además sabe que tenía una evolución disponible luego de acabar con tantos humanos y la activa, adquiriendo entonces un cuerpo un poco más humanoide. Mientras que en el presente, Kyoya y Sofía miran que el poder de aquellas máquinas no es tan fuerte porque se protegieron sin problemas y parecen más como tanques de guerra, por lo que Sofía tiene una idea de qué hacer y le pide a su compañero que se encargue de la defensa, por lo que ella comienza a usar un torrente de sangre que atraviesa las máquinas y cuando los elfos comienzan a atacar, Sofía decide eliminarlos también, pero Shun les ordena que se detengan y se lanza con todo, así que Kyoya bloquea su ataque porque no se lo permitirá, incluso le da un fuerte golpe que le daña uno de sus dientes y Katia no entiende por qué lo golpea si son amigos, pero Kyoya avisa que Shun lo hizo primero y al ver que viene un grupo más de elfos sigue molestándole que sean como gusanos, entonces usando su poder mágico los elimina en cuestión de segundos y luego va con Shun, pero los demás intentan protegerlo y él los aparta con magia, mientras que detiene un golpe de Shun y le reclama a su compañero que es demasiado débil como para pensar en ganarle, así que lo pondrá a dormir un momento y cuando baja su espada Ana
es quien interviene para protegerlo, aunque ella recibe un corte directo y Shun grita desesperado, pero Kyoya confiesa que no habría hecho daño a nadie si ella no se interpusiera, así que Shun usa su poder de compasión para devolverla a la vida y esto genera que suba de nivel y obtiene el nivel 10 en Tabú, por lo que segundos después aquella voz le dice que cumple las condiciones para recibir la información completa y Shun comienza a sufrir al recibir tanta información de golpe, preocupando a sus compañeros mientras que Sofía y Kyoya no comprenden qué es lo que le sucede, pero Hugo intenta atacar por la espalda a Sofía y ella lo tira al suelo para luego levantarlo, ya molesta porque sigue siendo un fastidio, pero es nuestra prota quien aparece encargándose del chico y Sofía le dice que no tiene por qué intervenir, pero todos quedan impactados al verla y ella se inclina ante Euka saludándola, mientras que Shun sabe que se trata de nuestra prota. Ya en el pasado, nuestra prota revisa sus nuevas estadísticas porque siente que ahora es prácticamente invencible, aunque aún le preocupa a Ariel, pero de igual manera experimenta con su nuevo cuerpo pues tiene un poco de apariencia humana, pero mira que además los demás huevos ya eclosionaron y salen varias arañas, por lo que supone que ahora es madre, así que les deja varios cuerpos de monstruos para que se alimenten porque no podrá quedarse a cuidarlas por mucho tiempo, aunque en ese momento se pregunta cómo estará la ciudad de Sofía y usa su clarividencia, viendo asombrada que la ciudad está en llamas y la casa de aquella niña ya está siendo invadida por elfos, mientras que Mera le recomienda a John que se marche porque su vida corre peligro, pero el hombre se niega a hacerlo y le pide que sea él quien cuide de Sofía, porque no puede confiar en nadie más y ellos ganarían un poco de tiempo, así que Mera acepta sus órdenes y luego de que ambos padres se despidan de su hija, Mera la toma comenzando a escapar, escuchando cómo sus señores gritan, pero ellos solo le ordenan que no se detenga, así que corre como puede cuando es alcanzado por unas flechas de los elfos, quienes no lo dejan avanzar más porque lo atacan con más flechas y Mera cae al suelo lamentándose por no hacer nada más. Incluso intenta levantarse pero su cuerpo no le responde y Sofía asustada sabe que solo queda una opción, por lo que muerde a Mera activando su habilidad de control familiar y con esto Mera se convierte en su súbdito, el cual comienza a sanar sus heridas y completamente desenfrenado ataca a los elfos, acabando con varios de ellos y cuando está por conseguirlo un poder mágico lo estampa contra un muro, asustando demasiado a Sofía al ver que se trata de Potimas quien se acerca y este comprende que aquel vampiro de bajo rango es creación de Sofía, por lo que ordena que la eliminen porque un vampiro a largo plazo solo les causará problemas y le dirán a Ouka que aquella chica murió por culpa de la batalla, pero Mera se interpone porque no dejará que le hagan daño y Potimas no entiende por qué protege a una criatura que pone en riesgo al mundo, pero Mera responde que juró protegerla y lo hará incluso si es con su vida, así que Potimas decide eliminarlo y nuestra prota justo aparece golpeando con toda su fuerza al elfo, luego acaba con todos los demás del salón y Sofía mira asombrada a nuestra prota pues reconoce su aspecto porque es igual a su compañera del salón, mientras que Mera protege aún a la niña y se asombra cuando nuestra prota comienza a curarlo, mientras que Potimas se levanta furioso porque siguen dándole problemas y nuestra prota no entiende cómo es que está ileso luego de un golpe con tanto poder. Además, su habilidad de sabiduría no funciona contra Potimas y es extraño porque incluso sirvió contra Ariel, mientras que Potimas pregunta si acaso se trata de una sirviente de Ariel y nuestra prota cree que lo mejor es usar teletransporte y marcharse con Sofía, pero Potimas no se lo permite porque usa una barrera que bloquea su hechizo y nuestra prota se asusta al ver que su magia no funciona, por lo que comienza a esquivar los ataques y nota que su velocidad es más lenta. Además, sus estadísticas están reducidas y sin su magia está realmente en peligro, por lo que esquiva lo mejor que puede mientras piensa qué debe hacer, pues parece que sus habilidades internas sí las puede usar, así que con pensamiento acelerado tiene una ventaja y logra darle, luego de algunos segundos, un golpe contundente a Potimas, quien vuelve a levantarse y ella queda impactada al verlo, porque nota que debajo de su piel de elfo en realidad es un robot, así que recuerda lo que Tabú le enseñó sobre este mundo, pues era una civilización bastante avanzada, que por culpa de esta misma tecnología casi terminan destruyéndose y Potimas la llama una amenaza para el futuro que quiere construir y cambia su brazo en un cañón para dispararle, pero nuestra prota sabe que debe hacer algo rápido y deja que Potimas le impacte en su cabeza humana para ella darle un fuerte golpe, algo que la enorgullece porque aún sigue con vida gracias a su cuerpo de araña, pero al ver que aquel robot sigue normal le preocupa porque no sabe si su habilidad de inmortalidad funciona con esta barrera y además ya no puede enviar su alma hacia alguna araña porque todas eclosionaron y no quedan más
huevos, así que comienza a huir y usa desesperada sus ojos malvados, pero no sirven, aunque logra escuchar que el arma de Potimas no funciona y comprende que sus ojos sí destrozaron el arma y esto le da una ventaja, pero es un ataque muy fácil de esquivar y ahora están igualados en condiciones, por lo que cualquiera que cometa un error morirá, y justo en medio de los dos Ariel aparece sorprendiendo a nuestra prota, porque tiene una actitud bastante extraña, mientras que Ariel cambia a los pocos segundos mirando amenazante a Potimas, pues no debería estar allí, y cuando este se lanza a atacarla, ella con un simple movimiento destruye su cuerpo, sorprendiendo a Potimas porque al parecer este cuerpo tampoco funciona y ella le advierte que algún día acabará con su cuerpo real, mientras que nuestra prota mira asustada como Ariel se le acerca y esta le ofrece una tregua, porque si ni siquiera su magia abisal pudo eliminarla, ya no tiene más opciones, y eso sumado a que su alma ahora está fusionada con una tal voluntad corporal, ya no tiene mucha motivación para eliminarla, por lo que pueden hacer una tregua y nuestra prota acepta emocionada porque es justamente lo que quiere, ya que así podrá vivir más tranquila. Mientras que Potimas despierta en otro de sus cuerpos y sabe que aquella araña será un problema, por lo que debe eliminarla a como dé lugar. Algunos minutos después, nuestra prota ya avanza escuchando cómo Ariel le dice que pueden unir fuerzas porque como aliada será importante para acabar con Potimas, pues este tiene la tecnología para destruir el mundo y ellos deben salvar ese planeta. Incluso la invitación es para Mera y Sofía, quienes ahora son vampiros, sorprendiendo al chico, pero Sofía le habla por telepatía disculpándose, mientras que Mera le dice que no debe hacerlo, porque de esta manera él aprovechará para protegerla de una mejor manera y no tiene por qué preocuparse, ya que sin importar que él sea vampiro o humano, dará su vida para protegerla, así que deciden acompañar a Ariel y nuestra prota queda impactada porque nunca esperó terminar de esta manera, pero es cierto que Potimas tiene la tecnología para acabar con el mundo y no quiere quedarse sin un lugar donde vivir, por lo que acepta unirse a Ariel y no puede creer que vayan a salvar al mundo. Y hasta aquí el resumen de esta primera temporada de la Spider Prota. Comenta cuál fue tu momento favorito y si quieres ser saludado, escribe aquí abajo la palabra araña. No te olvides darle like y suscribirte. Coman muchos buñuelos esta Navidad y nos vemos en el próximo resumen. Por lo que entonces usas sus reservas de energía. Por lo que entonces usa las reservas de energía que todavía tenía y vida. Y esta comenta emocionada que exprimen. Y ella comenta y espera que Kumoko haya reencarnado en una mejor. Pero justo cuando Tagawas